número 13, 10 para tiros, avanzando, número 10 busca con quién, avanza de esta manera, así es que este jugador entra y hay una marcación que indica el señor árbitro, segundos para que termine este partido. Segundos para que termine de partido, 11-8, Totontepec va de esta manera, número 9 quiere ir, busca, tira de media distancia, no hay nada, recupera San Juan Michocobi y avanza de esta manera, número 12 con quién, hay una falta que indica el señor árbitro, el esférico es para el equipo San Juan Michocobi, segundos, 34 segundos para que termine este partido, son tirables, indican los señores árbitros, viene el primer tiro, el número 12, de esta manera se prepara, tira y apunta, no hay nada. Viene el segundo lanzamiento, vamos a ver, el número 12, apunta de esta manera, tira y tampoco no hay nada. Segundos para que termine este partido. Avanza Totontepec, número 12, quiere tirar, vamos a ver qué hace. Busca con quién, con su compañero, y hay una falta, a ver, es una violación, indica el señor árbitro. Es una violación. 11-8 en estos momentos, 20 segundos. Para que termine este partido avanzando con este equipo San Juan Michocobi, de esta manera se están avanzando, el Totontepec va de esta manera, número 9 quiere ir, busca con quién tira, no hay nada, recupera nuevamente San Juan Michocobi. Hay una falta y una violación que indica el señor árbitro. El esférico es para el equipo de Totontepec. Segundos para que termine este partido. Señoras y señores, ese es el partido en la rama juvenil varonil. Vamos a ver qué indica el señor árbitro. El esférico es para el equipo de San Juan Michocobi. Saque lateral, indica el señor árbitro. Eric que avanza de esta manera, número 13 segundos y tiempo, señor árbitro. Así es como termina este partido. Venga los aplausos, señoras y señores. Los aplausos no se escuchan. 11-8. 11-6. Este es el score final. Así es que a la cancha, Totontepec contra Tepuxtepec, en la rama juvenil, femenil. Así es que para que ya se vayan preparando. Y este es el partido que presenciamos, señoras y señores. Así es que estamos en vivo y en directo. Ayuc TV, nos pueden encontrar en Facebook y en YouTube. Adelante, compañeros. Gracias, paisanos de Santa María, Tlahuitoltepec. Ya lo venía mencionando, estamos en vivo y en directo a todo color. Se está viendo mi piel, ahí, piel morena, ahí. O no sé si los de Ayuc TV ya me pusieron piel blanca ahí para que reluzca. Ahí, un servicio social. Acá nos acaban de traer una cartera con 1 millón de pesos. ¿De quién es la cartera? No es cierto, tiene la cantidad de 250, a ver de quién es la cartera, y una sudadera color. Sí, nada más dijimos la cantidad, a rato le vamos a preguntar, le vamos a pedir INE, le vamos a pedir también la credencial de la Copa, a ver si lo tiene, para poder reclamar estas pertenencias. Y también se les avisa a todos los aficionados atrás de la pintura roja, por favor, atrás de la pintura roja. Y donde está el tablero, por favor, si se pueden recorrer, ahí no debe de haber espectadores. Órdenes de los señores árbitros, de los oficiales, por favor, espectadores,
Al lado del tablero no debe de haber espectadores. 5 que inician a reportar, 5 que inician a reportar. La quinta de Totontepec y la quinta de Tepuxtepec a reportar jugadores, luego para poder arrancar con este gran encuentro en juvenil femenil, a reportar jugadores. Nuevamente a los aficionados, por favor, vamos a respetar el área que ya está establecida detrás de la pintura roja. Y ahí por donde están las canastas, por favor, no debe de haber gente para evitar accidentes. Por favor. Cuando ya estamos viendo, ya están reportando a sus jugadoras. Ambas quintas, Totontepec, Anguibaja y la quinta de Tepuxtepec, Fuscush. Un duelo de titanes, de jóvenes que practicaron día y noche allá en sus pueblos. Los de Totontepec se iban corriendo hasta Tepitongo, hasta Huitepec y subían, regresaban. Y del lado contrario aquí, Santo Domingo, Tepuxtepec, se iban hasta el crucero, hasta la gasolinera. Ahí así entrenaban estas chicas, recorriendo kilómetros, ahí sudando el éxito. Preparándose después de este encuentro. Tlahuitoltepec y Cacalotepec. Juvenil femenil. Y también ahí estén, ya para que también ya chequen sus credenciales para poder agilizar con los encuentros que se tiene programado, que se tiene planeado para el segundo día de la Copa Regional Mije 2023. Así que ya escucharon, después de este encuentro entra a la cancha Cacalotepec contra Tlahuitoltepec en juvenil femenil. Juvenil femenil entra Tlahuitoltepec y Cacalotepec después de este encuentro. Ahí ya lo venían mencionando los compañeros, estamos en vivo y a todo color. Saludamos ahí a los paisanos, a los que están viendo la transmisión en vivo, ahí en casita, ya que aquí acaba de llover un poquito y ya el clima ya está más calmado, porque hace rato teníamos calor y ya la lluvia ya trajo el frío. Ahora vamos a sentir frío, vamos a necesitar doble chamarra. Ahí saludamos a los amigos de Cuatro Palos, de parte del amigo Onésimo, narrador oficial de la Copa Mije. Aquí estamos haciendo equipo también con el amigazo profesor Gerardo Cruz, directamente desde Tepitongo, Totontepec, Mije, y su servidor directamente desde Zompantle, Cacalotepec. Estamos checando, estamos esperando los últimos detalles para poder comenzar con este encuentro. Totontepec versus Tepuxtepec. Dos quintas que aspiran por la gloria. El conjunto de negro pertenece a la quinta, negro con rojo a la quinta de Totontepec y negro con naranja a la quinta de Tepuxtepec. Últimos detalles, arreglando ahí los señalamientos de los árbitros, la máxima autoridad del rectángulo de juego. Iniciamos, ahí en el salto lo gana el equipo de Totontepec. Ahí comete la primera infracción reglamentaria, una violación. El esférico para la quinta de Tepuxtepec, número 7 para la número 10, 10, una finta para la número 8, 8 a la 10, 10 para quien. Ahí la defensiva colocada, bien plantada del equipo de Totontepec. Vamos a ver cómo responde la quinta
de Totontepec. En el saque la número 5 se confundió para la número 7. 7 para quien, un pase largo para el número 5. 5 a su compañera número 8. 8 para quien. Ahí están jugando, tuya, mía, préstamela. Te la regalo. Vamos a ver en un triple del número 7. No consigue nada. Recupera la número 22. 22 para quién. Para la número 12. 12. Santo Domingo Tepuxtepec. 12 para la número 22. 22. Jugada individual que no se concretó como ella quiso. Recupera el equipo de Anguibac, Totontepec. Vamos a ver la número 13. Por poquito estaba forcejeando entre dos atacantes, dos defensoras del equipo de Totontepec, la número 7, 7, ¿qué va a ser la número 7? 7 para la número 13, 13. La paran en seco, la bajan con una falta. Cuando vemos los primeros tiros de castigo, tiros libres que favorece a la quinta de Totontepec, la número 13 en su primer intento de la número 13. Ahí está rociando, está pegando cerca del arío, tocando nada más la red. Vamos a ver en el segundo intento por parte de la número 13. La número 13 no consigue nada. El balón en posesión de la quinta de Santo Domingo Tepuxtepec. Santo Domingo Tepuxtepec. Número 10 para la número 12, 12 para quien regresa para la número 10 y es una bonita finta, jugada que fabrica, pero no, el esférico no quiere. Vamos a ver a la número 7, amagando, retrocediendo, un pase largo para el número 5, la defensiva intercepciona ese esférico, bloqueando la trayectoria. Vamos a ver un pase largo para la número 11. 11, casi se cae de hambre la número 11. La número 10, 10 de Tepuxtepec, contra golpe, pero no consigue nada. Todavía Tepuxtepec. Número 8, un pase equivocado, recupera. Número 13 de Totontepec, vamos a ver, Totontepec, un pase para el número 5, 5 para la número 13, la número 13 ahí en un tiquitaca, ahí en un pase, pero le cometen falta, vamos a ver, la número 13 de Totontepec, dos posibles en la línea de castigo, en la línea de los tiros libres, en su primer intento. No consigue nada. La número 13 piensa, analiza, mide la distancia para esta vez colocar. Y en su segundo intento, en cesta. Y ya lo veníamos diciendo, con esto tiene un punto a su favor, 1-0. Totontepec, vamos a ver la número 12, respuesta de Tepuxtepec para la número 10, 10 para la número 22, 22, una jugada ahí engañando a la defensora del equipo de la quinta del Pentágono de Totontepec. Vamos a ver, le cometen falta, la número 22 también tiene dos posibles. En el área de castigo, en la línea de castigo, la número 22 en su primer intento. No consigue nada. Un tiro que desde acá se pudo observar que fue forzado. Vamos a ver en su segundo intento de la número 22. Esta vez efectivo ese tiro de la número 22. Empatando el encuentro 1-1. Adelante, compa, Onésimo, te escuchamos. Toma ventaja Tepuxtepec, la diferencia es mínima. Totontepec al abordaje, encuentra la número 17, comete una infracción. Hay un tiempo fuera que solicita y es tiempo concedido para Totontepec. Para rearmar las jugadas, para diseñar nuevas jugadas, nuevas ofensivas y defensivas. Ya que hay una mínima diferencia por el momento. Este encuentro está parejito. Transcurriendo ya unos minutitos esta primera parte, 3-0 por el 3-1 por el momento. Le favorece el score a la escuadra de Santo Domingo Tepuxtepec frente a Totontepec Villa de Morelos. Así está este encuentro en esta tarde, segunda jornada de la Copa Regional Ayuc, la 37ª edición, donde se está disputando una copa
entre las quintas de Totontepec y Santo Domingo Tepuxtepec. Y sale jugando Santo Domingo Tepuxtepec, camiseta número 10, cruzando la media cancha, encuentra la número 22, le entrega el esférico a la número 2, a ver qué hace, pierde la pelota. Y balón que deja correr, y hace un lanzamiento la número 13 de Totontepec, negociando una falta, y por lo tanto se va a la línea de tiros, la número 13. La número 13 en su primer lanzamiento. La número 13 en su lanzamiento. Primer intento. No consigue nada. Una segunda probabilidad para el enceste. La número 13 se va a encargar de esto. Tiene la responsabilidad para ejecutar. Y lo hace, no consigue nada. Recupera Santo Domingo Tepuxtepec. Sale jugando la número 12 con la número 10. La número 10 aplicando velocidad. Visualiza, encuentra la número 7, pero pierde el esférico. Aparece la número 7 de Totontepec, Villa de Morelos, representando hoy por hoy su comunidad. Esta número 7, jugadora número 7, le entrega el esférico a la número 13. Acumulativos para Tepuxtepec, para su conocimiento. A la número 7, 7 al 8, nuevamente en sus manos, pasa el esférico a la número 7, a ver qué hacen. Entrega a la número 13, le da confianza. Y el balón coquetea al arillo. La número 7 nuevamente, una parábola que no llega. Intercepta quien recupera la número 7 nuevamente. Interviene en ella. Balón para Totontepec, la número 13 ingresa a la pintura. 10 para tiro. Hay una infracción que marcan los señores árbitros. Falta de la camiseta número 8. Por lo tanto, manda a la línea de tiros. Tiene dos faltas personales. La número 8 de Santo Domingo Tepuxtepec. La número 13 en la línea individual. Dispara. No consigue nada. Un segundo momento. Una segunda probabilidad que tiene la número 13. Hace su ejecución. No consigue nada. Ahí peleando el esférico. Balón que le corresponde para Santo Domingo Tepuxtepec. Santo Domingo Tepuxtepec, el score se mantiene por el momento. Balón para el partido, está parejito. Ambas escuadras están aplicando velocidad, defendiendo el área que corresponde, tanto Totontepec contra la quinta de Santo Domingo Tepuxtepec. Balón para Santo Domingo Tepuxtepec. Sale jugando la número 10, no la dejan avanzar y encuentra un espacio, un rompimiento la número 12, esa velocidad que aplica la número 7, la número 22, se perfila en el área, la pintura, pero le bajan el esférico. Y recupera rápidamente Santo Domingo Tepuxtepec con esa rapidez. La número 10 colocando 3 puntos para Santo Domingo Tepuxtepec. La número 11 de Totontepec, Villa de Morelos, se encuentra a la número 7, 7 a la número 13, 13. Y girando el esférico, rotando. Balón que tiene en manos la número 7, hace su lanzamiento, no consigue nada. Y recupera rápidamente Santo Domingo Tepuxtepec. Falta de la número 8. Hay un tiempo fuera. Hay un tiempo fuera para... Se van a conferencia las dos quintas. Se van a pláticas. Se van a pláticas las dos escuadras. 4-3 por el momento, faltando segundos para que se culmine esta primera parte. 4-3 Tepuxtepec. Un punto de diferencia. Nos están aclarando aquí por la falla técnica que hubo. 5-1. 5-1. Antes de que lamentemos cosas, nosotros tratamos de llevar los pormenores aquí. 5-1. Están aclarando aquí. Tepuxtepec. Faltando segundos para que se culmine. Nos van a cinchar así, nos van a colgar ahí.
Faltando segundos para que se culmine este encuentro, esta primera parte. Balón que tiene Santo Domingo Tepuxtepec. Santo Domingo Tepuxtepec, camiseta número 10, sale jugando la número 8 a la número 10. La número 10 y cuando es tiempo, se culmina esta primera parte. Esta primera parte se escribe de esta manera en esta página de este año 2023, Copa Regional. De esta manera está desarrollando este encuentro. Dejamos micrófono a los amigos, a los locutores de la radio. Así está desarrollando este encuentro en este momento. El maestro Ranulfo retoma la crónica para llevar los pormenores de la segunda parte, la parte complementaria. 6-1 el marcador, 6-1 es la juvenil, femenil. Seguimos esperando que vengan a recoger la cartera, nada más que nos digan, señas de la cartera, tiene dinero en efectivo. Estamos esperando una sudadera. Terminando viene Tlahuitoltepec contra Cacalotepec, me parece. Bueno, avanzamos. Está jugando el equipo de Tepuxtepec contra el equipo de Totontepec. Avanzamos entonces, la pelota lo tiene el equipo de Totontepec, Villa de Morelos, la número 12 con la pelota, ahí buscando la 7 por un costado. Se iba metiendo cuando le hacen una marcación, la falta de la número 12. La número 12 que cometió Satmo, Santo Domingo Tepuxtepec. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Sí? Perfectamente, gracias. Luego los Santos los confundimos. Contrarremate de Totontepec. Anguibok. Totontepec acaba de meter 2.6-3. Empieza a calentarse este partido. Viene Satmo, Santo Domingo Tepuxtepec con la pelota. Es la número 10 con la pelota para la 22. La 22 observa el camino. Quiere meterse pero caminando. Así que hay una violación. Y la pelota ya le corresponde rápidamente al equipo de Totontepec. Villa de Morelos casi pierde la pelota. Logran componer la situación. Totontepec salió más aguerrida en esta segunda parte. Hay una falta. Hay una falta que observa el señor oficial. Inmediatamente hace la marcación. El avance seguirá para el equipo de Totontepec, Villa de Morelos, la número 8. Para la número 7 pierde la pelota. Viene Satmo. Hay una falta. Hay una falta de Totontepec en este avance, en esta recuperación de Santo Domingo. Tepuxtepec, Satmo. Viene el avance, la número 12 con la pelota, buscando, observando a quién. Se tarda un poquito, encuentra la receptora, nuevamente la número 12. La número 12 va a hacer el lanzamiento, 10 para tiro. Ahí va la número 12. Pierde la pelota, no, ya lo recupera nuevamente Satmo. La número 22, pase picado frontal, pero se equivoca. Viene la número 7, esta es de Totontepec, Villa de Morelos. Totontepec, lanzamiento cerca. Contrarremate, tampoco el segundo intento, a ver si viene un tercero. A ras de piso, la pelota ya se filtró para el equipo de Satmo. Empezando a limpiar la zona, presiona Totontepec desde la salida. Ahí buscando receptora, la encuentra con la número 10. La 10 con la pelota, buscando por dónde. Encuentra la 22, falta. Falta que comete Totontepec, Villa de Morelos, 6-3 el marcador, 7 minutos 45 segundos. Nos vamos a la pintura, 2 posibles para el equipo de Satmo. Santo Domingo Tepuxtepec está en la pintura. Se va preparando Tlahuitoltepec, siguiente partido. Lanzamiento de Satmo adentro. Adentro 7-3 el marcador. Viene el segundo intento para Santo Domingo Tepuxtepec. Ahí está en la pintura, prepara, metralla, apunta, no hay nada, no entra la canasta. Lo recupera nuevamente el equipo de Satmo, un 2 por alternancia. Antes hay un tiempo fuera, señoras y señores. Así está desarrollándose este partido. Después de la lluvia, después de la tormenta, viene la calma, dice el dicho popular. Y efectivamente nos pusimos chamarra y ya nos empezó a dar otra vez calor.
Estamos 6 minutos 50 segundos, 7-3 el marcador. Va ganando el equipo de Satmo Santo Domingo Tepuxtepec 7-3. Estamos haciendo un collage de agua. Quién sabe de qué estoy tomando, pero desde hace rato sabía a coca, no es cierto. Bueno, así sucede luego. Estamos en el tiempo fuera. Está jugando el equipo de Totontepec contra el equipo de Satmo. Regresamos a las acciones del partido. Regresaremos en breves segundos. Ya están tomando formación nuevamente. La pelota sigue correspondiendo a Satmo según observamos las indicaciones del oficial. Satmo por la línea de fondo presiona a Totontepec, no quiere ceder un palmo de terreno. Viene Satmo, logra resolver. Antes hay una violación y la pelota ya le corresponde al equipo de Totontepec Villa de Morelos. 5 minutos 40 segundos, 7-3 el marcador. Viene el equipo de Totontepec Villa de Morelos, la número 13, buscando por donde encuentra la 8, de la 8 a la 12. La 12, a ver si puede resolver la situación. La 12 se compromete, logra filtrar con la número 13, la 13, lanzamiento. ¡Oh, no hay nada! Estaba solita nuevamente la 7, lo quiere intentar, prefiere 10 para tiro. El reloj presiona, robo de pelota de Satmo. Satmo avanzando, va a colar. Nada cómodo, así que contra remate, la misma jugadora tampoco. Tercer intento, no hay nada. Cuarto intento, adentro. Eso indica que están dejando tirar el equipo de Totontepec, que empieza a perder la pelota otra vez. Ya lo recuperó el equipo de Satmo. Satmo de 3, no hay nada. La pelota lo sigue teniendo el equipo de Santo Domingo Tepuxtepec, la número 22. Por ahí se complica la situación. Adelante, amigo Niberto. Gracias, Ranulfo. Avanzamos con este partido, señoras y señores. Este es el partido que estamos viendo en la rama femenil, juvenil. Número 12 de Totontepec, tira de esta manera, no hay nada, recupera. Nuevamente, Santo Domingo Tepuxtepec avanzan de esta manera, 4 minutos y contando por jugar. El número 22 busca con quién, con el número 10 y pierde el esférico. La pelota es para el equipo de Totontepec. De Totontepec Villa de Morelos está presente con nosotros, así es que este es el partido entre estos dos equipos en la rama femenil, avanzando de esta manera. Número 5 con quién, con la número 7 ahí debajo del tablero, tira, no hay nada, recupera Santo Domingo Tepuxtepec, la número 10, ahí vio a su compañera, va avanzando la número 12 a la número 22 de media distancia, tira, no hay nada, recupera Totontepec, la número 12. La 5 nuevamente allí, la 11 ya vio, vamos a ver qué hace, va rápidamente, vio a su compañera y pierde el esférico. Así es que en estos momentos se están peleando de esta manera, vamos a ver, ya vio a su compañera solita debajo del tablero y adentro. Canasta, 2 puntos más para su equipo. Así es que van avanzando 11-3 en estos momentos. Totontepec, la número 5, se tira y no hay nada. Así es que en estos momentos estamos presenciando este partido, señoras y señores. Este es el partido que casi ya se está finalizando. Son tirables, indica el señor árbitro. Viene el primer tiro, el número 5 se prepara. No hay nada. Viene el segundo lanzamiento. Vamos a ver. Aquí no debe de haber fallas porque necesitan canastas. La número 5 se prepara de esta manera y casi entra. No hay nada. Recupera nuevamente de media distancia. Tira la número 11. No hay nada. No, la número 7 tampoco. Y de esta manera estamos presenciando este partido. El esférico es para el equipo de Totontepec. El equipo de Totontepec tiene el esférico. Vamos a ver, este es el partido que está finalizando.
2 minutos y contando para que termine este partido. Avanzando Santo Domingo, Tepuxtepec casi pierde el esférico. La número 11 entra hasta la cocina y no hay nada. No hay nada. No hay canastas. No quiere entrar Santo Domingo. Nuevamente ya vio a su compañera regresando el balón. El esférico es para el equipo de Totontepec rápidamente. De esta manera el tiempo va avanzando. El tiempo, este partido va finalizando. Vamos a ver Totontepec qué hace. Tira de 3, no hay nada. Recupera Santo Domingo de nuevo. Vamos a ver la número 7 y pierde. Se les escurre el esférico. La pelota es para el equipo de Totontepec. La pelota es para el equipo de Totontepec. De esta manera la 11 ve a su compañera debajo del tablero. Busca con quién, con la número 7. Tira de 3, no hay nada. Recupera nuevamente. El esférico sale fuera de la cancha. El árbitro dice que es para el equipo de Santo Domingo. Vamos a ver las indicaciones. Es para Totontepec. Totontepec debajo del tablero y adentro. 2 puntos más para su equipo. 11-5. 11-5 en estos momentos. Adelante, Federico. Bueno, gracias ahí al amigo Nibardo. Solamente cuánto quedan, 20 segundos. Ahí está prácticamente la parte final de este encuentro y se va a llevar la victoria el equipo de SATMO, que a decir verdad, este es el primer encuentro. Ahí está, 3 segundos, 2 segundos. Prácticamente este partido está finalizado. Entonces, este es el primer encuentro que están teniendo estos dos equipos. Desde el día de ayer estaban esperando aquí en esta cancha y ahorita tuvieron la oportunidad. Se acaba este partido. Felicidades a los dos equipos que dieron lo mejor que tenían en su repertorio. En el básquetbol y en cualquier deporte siempre hay un ganador y siempre hay un vencido. Así que en esta ocasión SATMO se lleva la victoria y Totontepec va a empezar a remar contra corriente en la gráfica de los equipos perdedores. Así entonces vamos a pasar nuevamente el micrófono para que sigamos escuchando, sigamos ahí atentos con lo que comenten los compañeros de la comisión de narración aquí en esta cancha. Entonces, adelante, amigo César, ¿verdad? Ahí está. Gracias. Aquí tomamos la crónica. Vamos a llevar la crónica del primer tiempo entre el encuentro de Asunción Cacalotepec en contra de Santa María Tlahuitoltepec. Un encuentro que pinta, que se ve, que va a estar reñido también como los últimos encuentros que hemos tenido hasta el momento. Asunción Cacalotepec nuevamente ya trae quintas a la Copa Mije. Había dejado de incursionar en este mundo. Así que vamos a seguir apoyando ese apoyo que le dieron ahorita a los jóvenes de venir a participar en el máximo campeonato de la región Mije. Y Tlahuitoltepec, conocido, hace rato ya lo venían mencionando los compañeros, desde las fuerzas básicas, desde las categorías bajas, impulsan y apoyan al deporte. Los de Santa María Tlahuitoltepec. Vemos calentar a ambas escuadras para evitar accidentes, para evitar lesiones. El calentamiento previo antes de empezar con este encuentro. Ya los señores oficiales están checando los últimos detalles, los últimos pormenores antes de comenzar con este juego, antes de empezar con este gran encuentro en juvenil femenil. Después de este encuentro tenemos
a los equipos. Vamos a pasar los saludos ahí a las diferentes comunidades, diferentes municipios que nos acompañan el día de hoy. Felices están, contentos, y les avisamos a todos los jugadores más. Y ya sé que se van a ir a dormir, pero hay que anunciar los grupos que van a estar en esta noche. Peter Junior y Soberano desde la Mixteca oaxaqueña. Y el otro al parecer es un grupo de la región. Es un grupo de la región, dice aquí el compa que es grupo sorpresa. Así que mientras ustedes duermen, nosotros vamos a estar bailando. Broma, broma. También los narradores tenemos que ir a dormir, a descansar, para estar al 100 el día de mañana en los partidos. Y ya para definir, ya para sacar a los finalistas, grandes finalistas de la Copa Mije, tanto en básquetbol como en fútbol. Y recordemos que también tenemos a los jóvenes, a los chavales, señores, que están en la 4ª edición de la Copa del Fútbol, en la 4ª edición y en la número 37 de la Copa en básquetbol. Recordemos, vamos a hacer memoria en la Copa Mije. Al parecer, los equipos que ya tienen la Copa en casa es el equipo de Santiago Zacatepec en la libre varonil con 2 copas, ya que tiene 6 campeonatos en la Copa Mije. Y del lado femenil en la libre, Santa Cruz Condoy ya tiene una copa allá en su casita, allá en la agencia, y ya está reposando, y ya está mostrando, y ya está presumiendo esa copa allá en su pueblo. Así que échenle ganas, todos los equipos pueden ser ganadores 3 veces y se llevan la copa a casa, la copa de plata, la Copa Mije. Ahí vemos el calentamiento famoso, el famoso nombre de Cuervos de Cacalotepec. Y ahí tenemos a Tlahuitoltepec. Ahí Tlahuitoltepec, que se distingue por su uniforme en azul con combinación con gris. Y en el centro tiene el escudo emblemático de la región Mije, centrando al gran Rey Condoy. Por el lado, un saludo para el depósito de Santiago Matupec, región Mije, el depósito de Amatepec, el profe Inocente López Fernández. un saludo hasta Amatepec, allá para el depósito. Ahí para el profesor Chente. Ahí están los saludos hasta Amatepec. Vamos a ver ya los últimos pormenores antes de comenzar con este encuentro con el uniforme en negro representando al color del cuervo. Tenemos a Asunción Cacalotepec. Del lado izquierdo tenemos a la quinta de Tlahuitoltepec, representativa siempre el color azul combinado con el color gris, centrando ahí el escudo emblemático del Rey Condoy. Y ya escuchamos el silbatazo del señor árbitro, así que vamos pendientes todos ahí a los que nos siguen en la transmisión en vivo por Ayuk TV. Y ya póngase, ya acomódese y ya traiga las palomitas con el vaso de refresco, las chelitas, porque este encuentro va a empezar, va a comenzar. Aficionados y aficionadas al medio deporte del baloncesto, un encuentro Tlahuitoltepec versus Cacalotepec. En el salto inicial, el balón, el esférico le gana a la quinta de Tlahuitoltepec. Tlahuitoltepec en sus primeros intentos. Ya escuchamos la primera falta que comete la quinta de Cuervos de Cacalotepec. Vamos a ver ahí en los tiros de castigo, tiros libres. Vamos a ver qué hace ahí vamos a ver qué hace la número 4. 4 en su primer intento. Consigue un punto. Consigue un punto. En el segundo. Consigue otro punto.
Y cuando el equipo de Cacalotepec pide tiempo fuera, se van a analizar. Y ya que tienen 2 en contra del equipo de Cacalotepec, se van a la instancia para analizar, para checar los detalles. Vamos a ver, los señores árbitros son los que tienen el control de este encuentro. Vamos a ver qué nos prepara estos dos equipos. Recorremos que los árbitros llevan el control. Como acuerdo quedó la junta previa, ante todo en la junta previa, y ya están los acuerdos, los términos y condiciones. Arrancamos, continuamos con este encuentro. 2-0, favoreciendo a la quinta de Tlahuitoltepec. Tlahuitoltepec. Vamos a ver la número uno de Cacalote. ¿Para quién la número 1? La número 1 para la número 4. 4 para quién? Para la número 9. 9 a la número 1. La número 1 chocó con un poste, pero la número 1 respondiendo. 2-2, empata el encuentro. Cuando vemos que ambas escuadras tienen porra, ambas escuadras tienen gente, tienen ahí a sus seguidores, a los espectadores. La número 10 en una jugada individual no consigue nada. Recupera la número 13 de Cacalote para la número 5, la número 5. Un pase para la número 1, nuevamente la número 1. Demostrando la cualidad deportiva. 2 puntos más para su causa, para su equipo. 4-2. Vamos a ver la respuesta del equipo de Tlahui de 3 puntos. También Tlahui tiene con qué. Se están dando nuevamente. El score favorece a la quinta de Tlahuitoltepec, 5-4. Vaya encuentro, vaya partido, ahí en casita, ya destape la primera chela. Ahí los que están siguiendo la transmisión en vivo por Ayuj TV. Cuando vemos la número 7 de Tlahui para la número 8. La número 8 tranquilizando la jugada para la número 10. 10 pase largo para la número 4. Otra vez la número 4. Esta vez le falló el tino. 7 remata, no consigue nada. Recupera la número 8, pero pierde el esférico. Ahí está Cacalotepec a la número 1, buscando siempre a la número 1. Esta vez se equivoca y en el pase largo. Ahí comete falta, se escucha ahí la marcación del señor árbitro. Vamos a ver que la número 8 tiene 2 posibles para sumar más puntos a su equipo. En el primer intento consigue un punto. 6-4, se mueve el marcador. 6-4, favoreciendo a la quinta de Tlahuitoltepec. En su segundo intento no consigue nada, recupera la número 7. 7 para su compañero, un tiro de 3. La número 10 no consigue nada, recupera la número 11. 11 regresando para el número 4. 4 para la número 10. 10 triangulando el esférico, pasándola de acá para allá, haciendo que Cacalotepec se confunda. Hay 2 posibles para la quinta de Tlahuitoltepec en su primer intento de la número 10. No consigue nada. Vamos a ver si en la segunda oportunidad logra concretar el punto anhelado. Vamos a ver, tira, apunta, no consigue nada. Recupera la número 4, forcejeando con 2 defensivas. Ahí Cacalotepec en el ataque. Cacalotepec, la número 1. Le bajan esa carrera, le bajan ahí el esférico. Y cuando los señores árbitros marcan una infracción y se penaliza con 2 tiros libres, 2 tiros de castigo en el primer intento por parte de la número 1. No consigue nada. Vamos a ver en el segundo intento. Segundo intento por parte de la número 1 de Cacalotepec. Preparando, dispara. Y un punto más para su causa. 6-5. Te escuchamos, compa Onésimo. Un partido de ir y venir. Los encestes hasta el momento han sido bajo el tablero y la línea de tiros.
Aún no se han destapado los grandes francotiradores en ambas escuadras. Esto apenas está comenzando, se está calentando este encuentro. La número 1 que comanda Cacalotepec cruzando la media cancha, visualizando, levanta la mirada, encuentra quien, lateral izquierdo, nuevamente la número 1 define y con 2 puntos para Cacalotepec. Una jugadora que es letal, que no lo pueden parar a la jugadora solamente con faltas. Puede incrementar este marcador, no consigue nada. Ha colocado 3 encestes bajo el tablero, utilizando el brazo izquierdo. Por eso es muy difícil para que lo puedan bajarle el esférico. Ahí Tlahuitoltepec, la número 10, cruzando la media cancha. Busca a quien combinar, encuentra la número 4, lateral izquierdo, la número 7 se anima de larga distancia y colocando 3 puntos para Tlahui. El score incrementa poco a poco, muy cercano ya, una diferencia mínima de 9-7. Faltando 3 minutos por jugar esta primera parte, Tlahuitoltepec, robo que realiza la número 10. Lo frenan con una falta que comete la número 1 de Asunción Cacalotepec. Hay un tiempo fuera que le conceden a Tlahuitoltepec. Se van a conferencia, se van a plática, los entrenadores intervienen, los coaches van a intervenir para diseñar, para contrarrestar. Hay una diferencia mínima de 2 puntos por el momento. Nada está escrito, nada está definido. Hace rato ya lo veíamos en los diferentes partidos, como le pasarán a los diferentes equipos. Están en plática, están en conferencia para ir diseñando, para ir dibujando qué hacer en el área, en la pintura, qué jugadas diseñar. Así está el encuentro en esta jornada, en esta cancha deportiva de la Escuela Secundaria Técnica número 44, en donde se está desarrollando este encuentro. Y continuamos con este encuentro después de un breve respiro, faltando 1 minuto con 46 segundos escasamente para que se culmine esta primera parte. En la línea de tiros, en la línea individual, está la número 10. Fue una falta intencional, por lo tanto la número 10 va a cobrar este tiro y lo ejecuta de esta manera, no consigue nada, desaprovecha esta oportunidad. Un segundo lanzamiento que tendrá la jugadora número 10 de Santa María Tlahuitoltepec. Hace su lanzamiento, el balón no llega al arillo. Faltó aplicarle un poquito más de fuerza a Santa María Tlahuitoltepec. Tiene el esférico, la número 10, camiseta número 10, sale jugando con la número 4, hace su lanzamiento, no consigue. La número 10 nuevamente interviene. Hay una infracción, comete violación en el reglamento. Asunción Cacalotepec sale jugando. ¿Con quién? La número 9 encuentra al número 1 nuevamente. La número 1, la pintura encuentra a quién? A la número 10. Calma el esférico. Nuevamente en sus manos pasa la pelota. La número 1 a la número 5. Lanzamiento que realiza. A ver dónde queda la pelota. Y lanza Cacalotepec. No consigue nada. Recupera de Santa María Tlahuitoltepec. Calma las aguas. La número 10 cruzando la media cancha. La número 4. De la número 4, canasta. Perdón. Santa María Tlahuitoltepec colocando 2 puntos. Faltando segunditos. Y cuando es tiempo, el score queda 11-7. 11-7 en esta primera parte. Así se desarrolla esta primera parte entre Cuervos de Cacalotepec y Santa María Tlahuitoltepec, enfrentándose estas dos pentágonos que hoy por hoy están en la cancha deportiva. Pasamos la crónica a los compañeros, a los narradores oficiales de Ayuc TV.
Muy bien, aquí estábamos comentando con el amigo de Cacalotepec. Estábamos ahí un poquito investigando la procedencia de las jugadoras de Cacalotepec. Efectivamente, hicieron una selección, una mezcla ahí de las agencias y de la cabecera ahí de Cacalotepec. Qué bueno, y aquí están demostrando que pueden jugar muy bonito al básquetbol. Y la diferencia solamente es de 4 puntos. 4 puntos y el tiempo, el marcador ahí del tiempo está detenido en 10 minutos hasta que los señores árbitros indiquen que se tiene que echar a andar ese cronómetro. Ahí está entonces, se arrancan los 10 minutos de tiempo para este segundo tiempo y hay una violación para el equipo de Tlahuitoltepec. No lleva mucha ventaja Tlahuitoltepec, solamente 4 puntos, así que esto no está decidido para nada, señoras y señores. Ahí la número 12 del equipo de Cacalotepec y comprometiendo mucho el pase, pero la número 10, esta jugadora de Tlahuitoltepec hace una infracción ahí. Vámonos, dice la número 1, ahí Juan en su espalda, la jugada con la número 4, muy elevado ese tiro. Ahí la número 7, pase muy corto, pero logra recuperar la número 8 de Tlahuitoltepec. Ahí regresan la pelota, intenta de 3 puntos esta jugadora de Tlahui. Ya están peleando el esférico y dice el señor árbitro que todavía le pertenece al equipo blanco con azul. Ahí la número 11 está levantando la cabeza ahí buscando con quién hacer la jugada, lo hace con la número 10, ahí la número 4 se queda solita, ahí topa con defensa, la número 11 solamente ahí contactando el tablero. Y en estos momentos el señor Sol directamente contactando la cara aquí de la mesa de anotación y tiene que ponerse su sombrilla en la cara. Ahí Cuervos tira, remata la número 9. Nada. Tlahuitoltepec tiene que aprovechar, se va solita la número 7. Ella y su alma solita y canasta. Ahí Tlahuitoltepec sigue sumando puntos y la número 1, Juan, ahí comprometiendo el balón, ya recuperó, pero pase equivocado, se va la 8 solita nuevamente atacando el aro, se equivoca y foul de la número 7. Faules innecesarios en el campo donde no están defendiendo. Y Cuervos, este bonito uniforme negro con vivos ahí, vistosos. Nuevamente una media vuelta a la número 1, Juan en su espalda. Ahí pierde el esférico, Tlau ya se va al ataque con la número 10. Bonito lanzamiento. También esta jugadora decide fallar. Y seguramente dijo, ¿por qué yo no puedo fallar si mis demás compañeras están fallando? Así que también ya colaboró con esta falla. Lamentablemente, este cálculo de la fuerza en el brazo para hacer el tablereo. Así que este encuentro está llevando su curso 13-7, ya se fue a 6 puntos de ventaja. Y el tiempo también sigue su curso. Estos equipos desde ayer estaban esperando aquí en esta cancha y hasta que por fin programaron sus encuentros deportivos. Y el día de mañana, a estas horas, seguramente que son a las 4:30 de la tarde, seguramente a las 5:46 de la tarde, seguramente a esta hora ya estamos empezando con las grandes finales allá de las categorías mayores en el centro de la población. Así que ahí estamos observando todavía estos encuentros aquí en esta cancha que son de eliminación. Se van a ir a la fiesta grande en los equipos que vayan ganando. Y estamos ya prácticamente llegando a las terceras partes de estos encuentros. Seguramente faltarán
ahí algunos cuantos encuentros, pero mañana en la tarde, ahí está la canasta. Mañana en la tarde ya estaremos disfrutando de las emociones fuertes de las grandes finales. Así que dejo el micrófono a mi amigo Ranulfo, compañero y amigo de narración, y que en estos momentos, en esta festividad, estamos compartiendo micrófonos. Avanzamos, señoras y señores. 13-10 el marcador, se acerca peligrosamente Cacalotepec, Cuervos de Cacalotepec. Viene Tlahuitoltepec, la número 4, acercándose el lanzamiento, no hay nada. Se va a acercar Cacalote, avanza, toma la pelota. Es la número 8, se le escurrió. Se le escurrió en este avance, así que lo va a tener Tlahuitoltepec. Hay un cambio. Entra la número 10 de Cacalote. Entra la número 10. ¿Quién se va a salir? La 12. La 12 ya se sale ahora sí. 5 contra 5. El pentágono que presentan. Avanzamos, viene Tlahuitoltepec directamente desde Nejapa, la zona caliente de Tlahuitoltepec. Ahí va a cobrar estos posibles. Saludos a la gente de Nejapa, agencia de policía de Tlahuitoltepec. Lanzamiento, no hay nada. Viene el segundo intento para la jugadora de Tlahui, la número 8. Segundo intento. Oro Molido, urgen las canastas para Tlahui. Prepara metralla, no hay nada. No cae ni un putito. La pelota en poder del equipo de Cuervos de Cacalotepec. Aquí está avanzando la jugadora, la número 1. Avanza, observa el panorama, lanzamiento, no hay nada. La pelota, ¿quién la tiene en este momento? Sigue perteneciendo a Cacalotepec, se escurrió. Así que la pelota ya corresponde, robo de pelota de Tlahuitoltepec, a ver qué hace, va a colar, va a colar, va a colar, no entra la pelota, ella misma recupera, lleva 3 Tlahuitoltepec, donde cuela y no entra, prepara un fogonazo de 3 puntos, no hay nada, recupera Tlahui, ¿qué va a hacer la jugadora? Va a tirar de 2, había entrado y volvió a salir la pelota, como que no queriendo la cosa, la número 11, ahora en su aproximación, lanzamiento. Aprovechando el tablero, pero tampoco no hay nada. Recupera nuevamente Tlahuitoltepec, la número 8 adentro. Ahora sí, Tlahui le salió la jugada, 15-10 el marcador, 3 minutos 20 segundos, tiempo corrido. Viene Cacalotepec, pierde la pelota nuevamente, avanza Tlahuitoltepec, la jugadora, una de las más bajitas, la número 4, pierde la pelota, ya lo tiene Cacalotepec. Ahí se van a trenzar bonito. Por alternancia se va para el equipo. Se va para el equipo de Cacalotepec, me parece. Con estos sonidos, siento que se derrama mi cerebro. Avísame, hermano. Bárbaro. Si mañana no escucho. Ahí vamos, señoras y señores. El marcador entonces 15-10, 2 minutos 40 segundos, tiempo corrido. Ahí están haciendo una serie de cambios. Va a haber cambios en Cuervos, ya no hay nada, no hay mucho tiempo. 2 minutos 20 segundos, tiempo corrido. Estamos en la conferencia de los 60 segundos donde Tlahuitoltepec está arriba por 5 puntos. Nada más que Cacalotepec trae la puntería y por eso están haciendo los ajustes pertinentes para que esto pueda funcionar. Ya está el grito de batalla de Tlahuitoltepec, porque si no los ánimos también cuentan. Viene los Cuervos. Ya 2 minutos todos cronometrados. 2 minutos cronometrados. Avanza entonces Cuervos. Hay una falta. Hay una falta, señoras y señores. Todo tuyo, amigo Nibardo. Vámonos, Nibardo. Vámonos, Nibardo, a disfrutar la pizza. Que diga. Bueno, pues vamos a narrar este partido casi finalizando. Número 10 entra hasta la cocina, no hay nada. Este es el partido Tlahui contra Cuervos. Cuervos de Cacalotepec son tirables, indica el señor árbitro. Viene el primer tiro, la número 10 se prepara. Tira de esta manera y no hay nada. Viene el segundo lanzamiento, 15-10 el score en estos momentos, 15-10. Viene el segundo lanzamiento, la número 10 se concentra de esta manera y adentro.
Un punto más para su equipo. Viene Cacalotepec de esta manera rápidamente. Vamos a ver qué hace. Así es que 1-2 indica. Vamos a ver qué indica el señor árbitro. El esférico es para el equipo de Cuervo. Hay tiempo fuera que piden Tlawi. El score en estos momentos 16-10, 1 minuto y contando para que termine este partido. Después de este partido, para que ya se vayan preparando, vamos a ver, este es el partido que ya se está finalizando, señoras y señores. El partido de la rama femenil, juvenil. 16-10 el score en estos momentos. 1 minuto por jugar. 1 minuto y contando. Así es que en estos momentos estamos presenciando este partido de básquetbol. Y aquí estamos en vivo y en directo y a todo color, Ayuc TV. Estamos transmitiendo. Así es que en estos momentos vamos a presenciar. Este es el partido de básquetbol en la rama femenil. Avanzamos. El esférico es para el equipo de Cacalotepec. Son tirables, indica el señor árbitro. La número 1 se prepara de esta manera, tira. Y no hay nada. Viene el segundo lanzamiento. Viene el segundo lanzamiento, señoras y señores, se prepara. 10 segundos para que termine este partido. 10 segundos, la número 1, hay una falta que indica el señor árbitro. Segundos para que termine este partido. Segundos para que vamos a conocer posteriormente el ganador. Viene el primer tiro, no hay nada. Viene el segundo lanzamiento, 4 segundos para que termine este partido. El segundo lanzamiento de esta manera, no hay nada, recupera Tlawi. Tlawi termina este partido, señoras y señores. Vengan los aplausos. Este es el partido de la rama femenil, juvenil. Score final 16-10, Tlawi. Las triunfadoras, así es que vengan los aplausos. Público presente. A la cancha. Amatepec contra Tuguión en la rama juvenil varonil para que ya se vayan preparando. Adelante mis colegas, aquí los comisionados, para avanzar narración. Claro que sí, Hachos, gracias. Allá por el albur y los chistes. Bienvenido al Hotel San José, tu refugio de descanso y tranquilidad. En el Hotel San José hemos pensado en cada detalle para garantizar tu confort. Nuestras habitaciones están diseñadas para adaptarse a tus necesidades. Contamos con cuartos con camas matrimoniales, cuartos con 2 camas individuales y cuartos con cama matrimonial junto con una individual. Además, para tu conveniencia, contamos con un amplio estacionamiento privado, asegurando que tu vehículo esté protegido durante tu estadía. Nuestro amable personal estará encantado de asistirte en todo momento, asegurándonos que tengas una estancia placentera y sin preocupaciones. Con una ubicación privilegiada, tendrás fácil acceso a emocionantes atracciones turísticas y hermosos paisajes que harán de tu viaje una experiencia inolvidable. Para nuestros visitantes de Oaxaca y otras localidades cercanas, la mejor ruta para llegar al Hotel San José es tomando la carretera principal hacia Santa Ana, donde encontrarás una desviación directa que te llevará directamente a nuestro oasis de descanso. No esperes más para vivir una experiencia de hospedaje única en el Hotel San José. Reserva tu habitación hoy mismo. Visita nuestra página de Facebook Hotel San José o llámanos al 951-326-6757 para obtener más información. Descubre el placer de hospedarte en nuestras cómodas habitaciones con diversas opciones
de camas y disfruta de la comodidad de nuestro estacionamiento privado. Te esperamos en el Hotel San José, donde tu descanso es nuestra prioridad. Bienvenido al Hotel San José, tu refugio de descanso y tranquilidad. En el Hotel San José hemos pensado en cada detalle para garantizar tu confort. Nuestras habitaciones están diseñadas para adaptarse a tus necesidades. Contamos con cuartos con camas matrimoniales, cuartos con 2 camas individuales y cuartos con cama matrimonial junto con una individual. Además, para tu conveniencia, contamos con un amplio estacionamiento privado, asegurando que tu vehículo esté protegido durante tu estadía. Nuestro amable personal estará encantado de asistirte en todo momento, asegurándonos que tengas un Telas El Sol se enorgullece de ser el aliado perfecto para las instituciones educativas y las familias comprometidas con la excelencia. Nuestra pasión por la calidad y la creatividad se refleja en cada rincón de nuestra tienda, donde encontrarás una amplia variedad de mercería y telas de primera categoría. Y para llevar la identidad de tu institución al siguiente nivel, ofrecemos la opción de crear un logo personalizado diseñado por ti, que será bordado con maestría en cada uniforme y prenda. Nuestro servicio de bordado de logos es la opción perfecta para dejar una impresión duradera. Si lo puedes imaginar, Telas El Sol los puede hacer realidad. Telas El Sol teje el espíritu del buen servicio con el arte de la moda y la dedicación de la artesanía. Nuestro compromiso es hacer que cada paso del proceso sea excepcional para ti, porque en Telas El Sol tu satisfacción es nuestro hilo conductor. Te invitamos a visitarnos y descubrir las diferentes opciones de productos que tenemos para ti. Manejamos mayoreo y menudeo. Nos ubicamos en el centro de Tlahuitoltepec, calle Dirección al Calvario, entre la farmacia Farmix y la estética Sara. Nuestro número de contacto es 283-113-0193 y 812-448-6145. Facebook Telas El Sol. Telas El Sol, elevando la moda a un nivel superior de calidad y distinción. Será un gusto atenderle. Telas El Sol se enorgullece de ser el aliado perfecto para las instituciones educativas y las familias comprometidas con la excelencia. Nuestra pasión por la calidad y la creatividad se refleja en cada rincón de nuestra tienda, donde encontrarás una amplia variedad de mercería y telas de primera categoría. Y para llevar la identidad de tu institución al siguiente nivel, ofrecemos la opción de crear un logo. Onésimo, siempre se me olvida tu nombre, disculpa carnal. Te escuchamos. Gracias, compañero César. Vamos a presenciar este encuentro entre dos escuadras. Presente Amatepec. Amatepec frente a frente contra Tillón. Aquí quién se va a casita, quién se queda a la batalla. Un año de espera, un año de formación, un año de preparación intenso, seguramente en sus comunidades. Un año para alistarse, un año para estar acá. Y el balón para Tillón. El número 9 sale jugando al número 10, camiseta número 10, lateral izquierdo. Regresa el balón número 9. Y en el centro se eleva en lo más alto, colocando 2 puntos el número 8. Punto para Ayutla. Amatepec tranquilamente. El número 14, sereno, buscando. Encuentra el número 1, un lanzamiento que realiza el número 0 y robo de balón el número 0 en cara, frente a frente al número 5, pero no logra su objetivo. Balón para quién? Para Amatepec. El número 15, camiseta número 15, sale jugando con el número 0. El número 0 levanta la mirada, encuentra el lateral derecho, el número 15 se eleva, no consigue nada en la tabla, número 6, una jugada el número 5, colocando 2 puntos para Ayutla. Iniciando calientito este asunto, 4-0 por el momento. El score por el momento, pero Amatepec no quiere quedar atrás. El número 0.
Balón para Amatepec, el número 14. 14 buscando. Y lo hace, le entrega el esférico el número 10, un bonito tablereo. Haciendo uso del tablero, colocando 2 puntos para el equipo verde. Camiseta número 5, cambio de juego. Se va al número 10, 10 nuevamente al número 11. Del 11 al 9, lateral derecho. Hay un robo, balón para quien la número 8 se levanta de esta manera, no consigue nada, recupera quien, el número 9 en el centro, coloca el esférico frente al arillo, no consigue nada, y un pase bonito, espectacular al número 1, colocándolo más a lo alto, haciendo uso del tablero y 2 puntos para el equipo verde. 4-4. Y balón para quién, para el número 9, Ayutla presente y bloqueo. Le bajan el esférico el número 1 con esa rapidez, pero Ayutla presente el número 5. El número 0. El número 0 visualiza por dónde va a colocar el esférico. Se va hasta la pintura y colocando 2 puntos. 2 puntos para el equipo verde. El número 0 va a cobrar un posible más por la falta. Se van a conferencia. Este partido está parejito, cerradísimo. 4-4. Está parejito. Este encuentro muy prometedor de muchas acciones, de muchas jugadas. Jugadas espectaculares que van a salir. Esto apenas está comenzando. Este es el inicio de la primera parte, frente a frente entre el Pentágono de Ayutla contra Amatepec. Amatepec contra Ayutla. Así está el desarrollo de los primeros minutos de este encuentro. Ahí está el silbatazo para continuar. Y avanzamos. Saludos a los amigos que hoy por hoy nos visitan de diferentes localidades, de diferentes comunidades que se dieron cita, como también que están en casita viendo las transmisiones de los diferentes medios, escuchando a través de la radio. El número 0 en la línea puede incrementar el marcador, no lo hace. El número 14 recupera el equipo verde, entrega a su compañero, filtra el esférico, pero aparece el número 10 de Ayutla. 10 para el tiro, 10 para tirar. Mucho tiempo todavía, 10 segundos para tirar, suficiente para hacer jugadas. El número 0 recibe una falta. Lateral, indican los señores árbitros, falta del número 5 de Ayutla Mije. Y los señores árbitros que nos indican, balón que tiene el número 0. El 0 encara al tablero de esta manera, no consigue nada en la tabla. El número 10 saca el esférico. Este número 4 dispara, no consigue nada. Un rompimiento largo que no logra la asistencia. El número 9 de Tiguión. Los segundos, los minutos transcurren rápidamente. Y sale jugando el número 14. El equipo verde tranquilamente. Esto está comenzando, está iniciando, está desarrollando. Encuentra a quien, a la camiseta número 0 con esa rapidez, con esa agilidad. Le entrega el esférico, pero no llega la asistencia. El número 10 del equipo de Amatepec. Ayutla cruzando la media cancha, el número 11. Este número 11 se quiere ir, pero Amatepec robo del esférico al número 1. Le arrebatan el esférico. Hay un cambio que realiza Ayutla. Sale el número 9, ingresa a quién. Ingresa el número 7, sale el número 11. Pasamos el micrófono al amigo César para que lleve la crónica. Y hay 10 para tiro, el número 0-0 ahí en una bonita entrada, no consigue nada, contra remate el número 14, nada, ahí la defensiva, el número 10 baja ese esférico para el número 5, le roban ese esférico al número 5, vamos a ver que la posesión del balón está para la quinta de Ayutla, vamos a ver ahí checando los detalles.
Vamos a ver en el saque, ahí el número 5 para el número 8, 8 para el número 10, hace un tiro, no consigue nada. Quien recupera, recupera a Matepec, escondiendo, protegiendo el esférico. Número 0, 0, 0 de Amatepec. Vamos a ver, número 0, 0, 0, que hace un pase ahí a su compañero. Nuevamente se lo regresan al 0, 0 para el número 14, 14, amagando, finteando. Ahí en un tiro de media, no consigue nada, debajo del tablero. No consigue nada, contra remate, peleando el esférico. Recupera número 5. 5 de Ayutla, 5 amagando para quién, 5 para el número 9, tira, no consigue nada. Vamos a ver el número 1 solito debajo del tablero. 2 puntos más para ese equipo, 2 puntos más para Amatepec. Vamos a ver el número 5, ¿qué hace el número 5 para el número 10, 10, solito, no consigue nada. El número 8, 2 puntos más para ese equipo, 2 puntos para ese equipo. Vamos a ver cómo responde Amatepec. Vamos a ver el número 14. 14 para aquí, el número 14. 14 finteando. 14 lo devuelve el número 14. Ahí debajo del tablero para el número 15. 15, 13, 13 para el número 0. 0 para el número 1. 10, vamos a viendo 10 para tiro. Cuando vemos el número 14. 14. 14. 2 puntos más para su equipo. Vamos a ver el número 10. 10 para el número 5. 5 no consigue nada. Recupera la escuadra de Amatepec. Número 14. 14. Tranquilizando la jugada para el número 0. Movedor de esta quinta. Número 0. 0 para que número 14. 14 en un triple. Número 14. En ese triple número 14. Vamos a ver la respuesta del equipo de Ayutla, finteando número 5 para el número 10, también en un triple no consigue nada, recupera número 7, 7 para su compañero, ahí también respondiendo de la misma manera, 8-13, 8-13 favoreciendo el equipo de Amatepec. Amatepec lleva la ventaja, lleva la delantera en esta primera parte. Vamos a ver en el tiro del número 8, no consigue nada, recupera número 14 de Amatepec, número 14, número 14, número 14, ¿para quién? Número 14, una bonita finta. Cuando vemos que el muchacho, el joven, camina con el esférico, le marcan violación. Vamos a ver el número 5, por poquito pierde el balón. Y también ahí le marcan la misma al equipo de Ayutla. Hay un cambio, entra el número 9 y sale el número 5. Vamos a ver el número 15, 15 para el número 0, 0, Amatepec. Vamos a ver qué hace Amatepec. Amatepec número 0, 10 para tiro. El número 0 de Amatepec en un tiro de 3. 10 segundos de juego, 3 puntos para el equipo de Amatepec, 18-8. Vamos a verlos consumiendo los últimos 3 segundos. 3 segundos de juego. 3 segundos de juego para esta primera mitad. 3 segundos de juego. Ahí en el tiro de 3 no consigue nada. Le cometen una infracción, una falta que será sancionada con tiros libres, tiros de castigo. Allá que ejecuta el número 0. El número 0 de Amatepec en su primer intento. Prepara, apunta, tira, consigue un punto. El número 0 de nombre Alex. Vamos a ver en su segundo intento. En su segundo intento consigue otro punto. Vamos a ver en el tercero y último intento. El número 0. 3 puntotes. Otra vez el número 0. 19-8, 19-8, así culmina la primera parte de este gran encuentro. Los dejamos con los amigos hachos de Tlahuitoltepec.
19-8. ¿Favor a quién? Perdón. Bueno, sí, bueno. Avanzamos con este partido. 19-8. Amatepec lleva la ventaja en estos momentos, señoras y señores. Amatepec va avanzando en estos momentos. En la rama juvenil varonil. Este es el partido que estamos viendo en estos momentos. Tuguión tiene que buscar la manera para avanzar. Este es el partido en la rama varonil juvenil que estamos presenciando en estos momentos. Amatepec va avanzando. Número 0, Alex. Este jugador, el movedor de esférico, va nuevamente número 0. Busca con quién, vamos a ver. Así como se están avanzando este partido, señoras y señores. El número 14 quiere ir. 10 para tiro. 10 para tiro. Número 0 entra de esta manera de media distancia. Canasta. 2 puntos más para su equipo. Avanzando. Número 11. El número 11 busca con quién y desgraciadamente el esférico sale fuera de la cancha. Avanzando Amatepec tranquilamente. Número 0, Alex, como siempre, tranquilamente este jovenazo quiere ir, busca con quién, con su compañero, el número 14, tira de 3, no hay nada, recupera Tuguión de esta manera, rápidamente va con número 5, entra y hay una falta. Cuidado. Así es que este es el partido, hay que tener mucho cuidado. Este partido es de convivencia. Este es el partido, el espectáculo deportivo que estamos presenciando hoy en este día. Son tirables, indica el señor árbitro. Son tirables. Ángel se prepara en la línea de tiro. Vamos a ver el número 5 de esta manera. Se prepara, viene el primer tiro y no hay nada. Así es que tienen que buscar, necesitan más canastas. Segundo lanzamiento, Ángel se prepara y tampoco no hay nada. Nuevamente allí el número 5. A número, de esta manera Amatepec va rápidamente, 0, entra hasta la cocina y no hay nada, busca de nuevo a su compañero. Vamos a ver qué hace. Este jugador recupera Tuguión quiere ir, hay una falta. Hay una falta que indica el señor árbitro. Un cambio. Rápidamente, el esférico es para el equipo de Ayutla. Ayutla Mije, Tuguión contra Amatepec en estos momentos. Vamos a ver, el tiempo va avanzando rápidamente. Número 8 con una media vuelta, tira y adentro la bola. 2 puntos más para su equipo. Amatepec 14. Va tranquilamente el número 14. Así es que busca con quién, vamos a ver, tira. Y hay una combinación, pero no sale. Así es que el esférico es para el equipo de Ayutla. El número 5 va avanzando de esta manera y hay un bloqueo. Vamos a ver qué hace Amatepec. Número 1 se va. Quiere ir, busca con quién, con el número 14 y no hay nada. No hay nada, pierde el esférico. Nuevamente Tuguión María, el número 8, entra hasta la cocina y hay una falta. Hay una falta que indica el señor árbitro para esto, por lo tanto, hay un minuto para ir a la conferencia, señoras y señores, 5 minutos por jugar para que termine este partido. 21-10, Amatepec tiene la ventaja, 21-10. Adelante. Avanzamos, señoras y señores, avanzamos. ¿Dónde estamos? Se reinició nuevamente. Por más que reviso dónde está el corto, algo se pisa y algo se mueve. 5 minutos en el tablero. Ahí vamos, señoras y señores, será este. A ver, ¿dónde estará? Avanzamos.
Avanzamos, señoras y señores, nos habíamos quedado, ya está cayendo la tarde. Bueno, la tarde-noche. Ya son las 6:15 de la tarde. Avanzamos, está en la pintura el número 8. Prepara, metralla, apunta. No hay nada, únicamente visitando el arillo. Viene al abordaje nuevamente el número 8. El 8. El 8. Lanzamiento, no hay nada, la pelota está en juego, lo tiene nuevamente el equipo de Ayutla. Lanzamiento de 3, adentro. 13-21 el marcador. Viene el equipo de Amatepec número 0. Este jugador incansable, culebreando ahí en el aire. La pelota lo tiene nuevamente Amatepec en el rebote. Ahí el número 0 de 3. ¡Amo, señor! En esta tarde, inspirado en esta tarde, todo le está saliendo. Viene San Pedro y San Pablo, Ayutla Mijes, el número 11, pase picado lateral, ¿para quién? Buscando el número 5, el 5, el 5, la media vuelta, no se lo permiten, por ahí, lanzamiento adentro. Adentro, señoras y señores. Ay, hay una marcación. Así que la disciplina siempre cuenta. La mente fría y lo demás se puede calentar, pero menos la mente. Para que sigamos jugando tal cual en el juramento deportivo que luego se hacen algunos eventos. Vámonos. El número 8 sin formación. Prepara. Lanzamiento adentro. Adentro, señoras y señores. Ahí estamos, 13-24 me parece. Posesión de pelota para el equipo. Acumulables para Amatepec. Y hay faltas acumulativas para Amatepec. Viene Amatepec al abordaje, hablando de ellos. El número 0. El número 0. Ahí observando el panorama. Por donde, buscando, observando. Dándole la vuelta a la paseada. 10 para tiro. La paseada de la pelota. Se levanta. Bonito giro. No hay nada. Estos se trenzan entre el 10 y el 15. Entre el 10 y el 15, señoras y señores. Así que la pelota corresponde a San Pedro y San Pablo. Ayutla Mijes, 2 minutos 40 segundos. Avanza el equipo de Ayutla número 5. 5 a quién? Alonso. Alonso se quiere meter. Se mete. No hay nada. Pierde la pelota. Tiene Amatepec al abordaje. El número 14. 14 con la pelota buscando, observando el panorama. Encuentra con Alex, el número 10. Hace la entrega en corto. Lanzamiento del número 10. No hay nada. La pelota en el aire. Lo tiene en este momento. Ayutla lo tenía tiempo pasado. Viene Amatepec. Robo de pelota. Un ganchito. Adelante, Federico, 2 minutos con 10 segundos. Mientras tanto, 1 minuto de tiempo fuera, cargado para el equipo de Amatepec. Estos jovenazos que están empezando ya a demostrar que quieren llegar a la gran final, pero mientras que suceda esto, tendrán que vencer a los equipos que se les ponga enfrente. En estos momentos están contra el equipo de Ayutla. Este equipo que perdiera ayer su primer partido, y por eso es que se están enfrentando al equipo de Amatepec, quien también sucumbiera el día de ayer. Así que este es un partido de perdedores. El equipo que pierda prácticamente se está despidiendo así de este campeonato regional Copa Mije 2023. Entonces, esto es lo que está aconteciendo, esto es lo que está sucediendo. Ahí tenemos ya muy poquito tiempo. El equipo de Amatepec, por conducto del número 1, quiere seguir sumando. Y ahí desde la línea de tiros libres, lugar en que se cobran esas faltas, y nada, recupera Amatepec, esta agencia al parecer del municipio de Totontepec, ahí cercano a este lugar. Así que pase ahí bonito para el número 8. La falla todavía. Tuvo buena visión el que venía bajando la pelota, así que dio este pase bonito, pero simplemente no pudo conectar los dos puntos. Ahí está Amatepec entonces. Amatepec, 10 segundos de juego, se está acabando esto. ¡Canasta!
consigue un foul y cuenta, y así se van a despedir estos jovenazos de San Pedro y San Pablo Ayutla. Saben de antemano que es muy complicado revertir el marcador, sin embargo quieren morir de frente al sol, consiguiendo todavía estas jugadas. El número 10 desde la línea de 3 puntos, remata y canasta. Canasta todavía, dice el árbitro, así que así se despide San Pedro y San Pablo Ayutla. Vamos a brindarle fuertes aplausos para los dos equipos. Lo dieron todo. Así que felicidades a estos jovenazos, a estos jugadores que así nos están dando un bonito espectáculo. Y tendremos el siguiente encuentro, un partidazo. Aquí, si mal no recuerdo, son ganadores. Creo que son ganadores, ¿verdad, amigo? Son ganadores, equipos ganadores aquí de la de veteranos. No recuerdo muy bien, yo creo que sí. Cacalotepeco venía ganando, parece que sí, es de ganadores. Así que aquí todavía no hay mucha amenaza de despedirse del torneo. Así que vamos a pasar los micrófonos con nuestros amigos que están también aquí con nosotros, gustosamente colaborando con este campeonato, con esta Copa Mije. Adelante. Ahí está. Creo que por acá está el problemita cuando de repente alguien pisa o se mueve. Ahí está. Sí, cierto. Ya identificamos dónde tenemos que tener cuidado para que no se corte la luz. Amigo César, adelante. Sale, vamos a empezar con la crónica, con los comentarios para el siguiente encuentro entre la quinta de Asunción Cacalotepec contra Totontepec Villa de Morelos. Totontepec Villa de Morelos en contra de la quinta de Asunción Cacalotepec en veteranas femenil. Vamos a ver ambas escuadras y ya llevan dos victorias respectivamente. Si bien recuerdo, ya Cacalote tiene 2 victorias. De igual forma, el equipo de Totontepec tiene 2 victorias. Así que aquí es dar un partidazo que se avecina, ya que ambas escuadras necesitan ganar por la honor y la gloria para seguir escalando, para seguir subiendo de nivel, para seguir aspirando a llevarse la copa a casa. Y ya tenemos a los candidatos, solo falta saber qué equipo es que tiene mejor la estrategia, mejor el planteamiento, la dinámica, todo el entrenamiento que han recibido, a lo largo de los meses, a lo largo ahí de los años. También la trayectoria es muy importante. Estas señoras ya tienen historia porque vienen partiendo desde categorías bajas, lo que es infantil, pasarela, cadetes, juvenil, libre, y llegar hasta la categoría de veteranas. Ahí los señores árbitros ya están marcando, ya están voceando el inicio de este encuentro, el inicio de este gran partidazo. Totontepec versus Cacalotepec versus Totontepec. Es el partido esperado, el partido anhelado, ya que los dos equipos no han perdido, los dos equipos solo conocen de gloria, solo conocen de victoria. Aquí es donde se le rompe el sueño a uno. Vamos a ver qué equipo se va a llevar la victoria. Ambas escuadras con sus respectivos entrenadores, checando, ya que ambas escuadras ya se vieron jugar y ya saben las debilidades
de cada equipo y también saben las fortalezas, así que ya saben lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, así que el equipo se preparan. Juvenil, varonil, Santa Cruz Tlahui contra Tlahuitoltepec, duelo de agencia y municipio. Se van preparando y también van preparando las credenciales para entregarlos en la mesa. Sale, vamos a comenzar con este encuentro. Cacalotepec versus Totontepec. Vamos a ver en el salto inicial los árbitros. Ya está todo listo, todo preparado. Y así comenzamos con este encuentro. En el bote lo gana el equipo de Totontepec. Un pase largo, un pase equivocado. El esférico en poder en la quinta de Asunción Cacalotepec. La número 4 para la número 18. Los coaches ya están dando indicaciones cómo cerrar la escuadra. 5 para la número 18. 18 para quién, para el número 5. 5 para su compañera número 5. 10 a las 5, perdón, vamos a ver en el contrarremate la número 8 de Totontepec, jugada individual, le bajaron el esférico, la número 10 ahí ocupando el cuerpo, ocupando la artillería pesada y logra ganarse una falta, vamos a ver. Ahí la respuesta del equipo de Asunción Cacalotepec. La número 18 para la número 5. 5 para quién. Ahí a la número 13. Un tiro. La número 13 está abriendo el marcador. 2 puntos para su equipo. Número 8 la número 9. Por poco se le escapa el esférico. La número 9 escondiendo, protegiendo el esférico. Para la número 5, 10 para tiro. Vamos a ver qué hace. La número 13 le cometen una falta que señalan los señores árbitros. Hay saque lateral por parte de la quinta de Totontepec. Vamos a ver, ya un duelo parejo. Ya está la marcación personal. Número 8, tira. Dejaron sola la número 8 y ese error les costó caro. 2 puntos. Se empata el marcador 2-2. Nada para nadie. La número 18 que va a entrar. Recupera la número 13. Le cometen una falta a la número 13. Allá la número 5 se lamenta del error que acaba de cometer. Ahí saque lateral para la número 10. 10 para su compañera número 4. 4 la número 10. 10. La paran en seco. No consigue nada. Recupera. Pero hay un pase erróneo en el rompimiento. En el pase largo para la número 8. 8. Ahí la defensiva de Cacalotepec bien planteada. Y al recupera la número 5. 5 de Cacalotepec, ¿para quién? Cacalotepec número 5, 5 para la número 10, 18, 18, ocupando el cuerpo para el número 13, 13, 13, ¿qué hace la número 13? 10 para tiro, ¿qué hace la número 13 para la número 5, 5 para la número 10 en un tiro de 3? No consigue nada. Faltó comer un tamal más para que ese balón pudiera llegar ahí a la canasta. Vamos a ver la número 9. 9 para el número 8. 8 para quién. 8. Ahí recupera la número 5. 5, 5. Le cometen una falta. Ahí, gran encuentro. Empatados hasta esos momentos. 2-2. 2-2 el marcador. Gran encuentro, 2 equipos que han ganado sus 2 partidos. En el tiro de la número 5 no consigue nada. Vamos a ver en su segundo intento por parte de la número 5. En su segundo intento de la número 5. La número 5 tira, no consigue nada. Recupera. Ahí hay una bola de 2, posición para 2 y por alternancia le corresponde a la quinta de Asunción Cacalotepec. Vamos a ver la número 10, 10 para la número 18. 18, tranquilizando, buscando a sus compañeras. Ahí se lo pasa la número 5, 5. La número 10 cambia de mando para la número 13. 13, 10 para tiro para la número 5. 5 la número 10, 10 para el número 18. Una finta la número 18. No consigue nada. Recuperamiento al 9 para la número 18. La número 18
forcejeando, peleando el esférico hasta que consigue el objetivo. 2-4. Cacalotepec, cuando veo la número 9. La número 9 respondiendo por el equipo de Totontepec. Vaya encuentro, 4-4. Nadie quiere ceder, los dos equipos están haciendo el mismo daño. Los equipos ya se conocen, ya se han visto jugar, ya en este encuentro están demostrando que ambas escuadras ya se estudiaron. Es un empate 4-4. Nada para nadie. Vaya partido, vaya encuentro. Asunción Cacalotepec contra Totontepec, Villa de Morelos. Ahí vemos a las dos quintas que se van a conferencia a analizar, a debatir y argumentar qué debe ir y quién no debe ir, dónde se debe colocar cada quien, qué jugada deben de poner en práctica, ya que aquí hay que aplicar todas esas estrategias, todas esas movidas practicadas allá en los entrenamientos de las comunidades pertenecientes. Ahí vemos que el marcador es de 4-4, empatado hasta esos momentos. El Mije Alto contra el Mije Medio. Vamos a ver, 4-4. Te escuchamos, compa, para que cierres este primer lapso. Faltando escasamente 6 minutos por jugar. El Pentágono frente a frente, Totontepec, Villa de Morelos contra Asunción Cacalotepec. Un partido muy parejo, un partido bien dibujado por los coaches. Ahí la número 13 pasando la media cancha, le entrega el esférico a la número 18, a ver qué hace, pierde el esférico, recupera quién, balón para quién, para Totontepec. Hay un 2. Por alternancia le corresponde a Totontepec, la número 12. En la línea lateral. Le entrega el esférico a la número 9. Camiseta número 9 indicando qué jugadas se debe de hacer. La número 12. La número de su perfil derecho. Dispara el tiro. Hay una falta. Falta de la número 10 de Asunción Cacalotepec. Por lo tanto, se va a la línea individual, la número 13. Acumulativos para Cacalotepec, para su conocimiento, los señores árbitros y las jugadoras. Un primer lanzamiento que no consigue nada. Un segundo intento, una segunda posibilidad que tiene la número 13 en la línea individual. Lo ejecuta de esta manera, no consigue nada. Recupera quién, Cacalotepec. Consiguiendo una falta de la número 8, 13. Hay tiempo. Se van a conferencia ambas escuadras para diseñar nuevas jugadas, nuevas defensivas y ofensivas. Ahí está la intervención. Se van a plática, haciendo su trabajo los entrenadores de ambas escuadras. Este partido está cerradísimo, está parejo. Score 4-4 por el momento y 3 minutos y segundos para que se culmine esta primera parte. Ahí está haciendo su trabajo los coaches. Y este partido que se está desarrollando está parejísimo. Las jugadoras dando todo por todas las experiencias que traen. Las experiencias que han desarrollado, se han apropiado durante tanto tiempo. De las diferentes categorías que han pasado, han participado en las diferentes actividades deportivas. Y ahí está la indicación de la mesa del control que continuamos con este encuentro. Y avanzamos, balón para Asunción Cacalotepec en la línea lateral, saque lateral. Balón que le corresponde al número 4, le entrega el esférico a la número 18. La número 18 encuentra a la número 10 nuevamente. Un lanzamiento que hace finito.
Un tiro certero de la número 13. Una dosis danina para Totontepec. Un tiro que pesa, son puntajes que pesan, que cuesta trabajo asimilar, pero Totontepec bajo la tabla no consigue nada. Y avanza la número 18, frente a frente, en un bonito pase que desaprovecha la número 4. Balón para Totontepec. Falta de la número 18. Hay dos posibles en la línea que tiene la número 9. Jugadores que han determinado en los partidos anteriores, vimos sus participaciones, que son certeras. Tanto la número 9 y la número 5 de Totontepec. En la línea está la número 9. Y canasta. Ya les decía, ya les comentábamos que hace rato vimos jugar Totontepec, la número 9 nuevamente, y no consigue nada, un 50% de la número 18. La número 18 avanza, cruza la media cancha, a ver qué hace, se va hasta la pintura. Hay dos posibles en la línea que consigue la número 18, falta la número 13 de Totontepec, Villa de Morelos. En la línea, acumulativos para Totontepec. La número 18, en la línea individual, lo realiza de esta manera y canasta. Ahí está la respuesta inmediata. Se vuelve a empatar. Hay una diferencia. La número 18 nuevamente no consigue nada. La número 13 a la número 8 sale jugando Totontepec. La número 8, está faltando segundos por jugar, rescata el esférico Totontepec, rehace la jugada, número 8, faltando segundos, y hace su lanzamiento, no consigue nada, recupera Cacalotepec, la número 4, la número 4, la número 10, a la número 18, la número 18, la número 18, ¿a quién? No encuentra, levanta la mirada, encuentra el número 13 de larga distancia. Un susto que le mete a la quinta de Totontepec. Hay una falta de la número 18. Balón para... En la línea individual se va la número 12 de jugadora de Totontepec. La número 12 en la línea individual. Y no consigue nada. Un segundo lanzamiento, faltando 10 segundos por jugar después del lanzamiento. Y realiza el siguiente tiro, no consigue nada, recupera quién, Asunción Cacalotepec rápidamente, faltando segundos, la número 18, a ver si logra concretar, y canasta. Casi consumiéndose los segundos y tiempo. Así se culmina esta primera parte, colocando 2 puntos la número 13, cerrando esta primera parte. Un puntaje que tendrá mucho que hablar en la segunda parte. De esa manera cierra Cacalotepec. Por lo tanto, dejamos micrófono a los narradores, los cronistas. Ayuc TV, presente en esta actividad deportiva Copa Regional Ayuc 2023, edición 37ª. Dejamos micrófono. Gracias a nuestro amigo que está integrando también a los comisionados para la narración directamente desde el Cabildo Municipal. Muchas gracias. Estamos también teniendo una convivencia, estamos conociéndonos también desde el lado de los narradores. ¡Qué bueno! Muchas gracias a la Copa Mije 2023 que nos está dando esta oportunidad. Y nosotros con todo gusto, con todo orgullo, estamos haciendo lo que también nos gusta. Dar los pormenores, dar lo que sucede y lo que acontece en el campo de juego. Ahí está arrancando el segundo tiempo de este
Bonito partido, duelo muy parejo, duelo de titanes, ahí robando ya este balón la jugadora del equipo de Cacalote, pero finalmente recupera Totontepec este equipo vistiendo este bonito uniforme combinado rojo con negro. Ese pase muy comprometido, se enoja el entrenador, se enoja la que iba a recibir, porque este pase no debe de ser así. Este pase debe ser al pecho. Este pase debe ser preciso. Así entonces, Cacalotepec desde el lado derecho ataca el aro. Remata la número 18. Bonito, bonito, bonito muñequeo. La técnica del tiro haciendo una bonita parábola, conectando directamente al aro del equipo contrario. Ahí está la número 12 también haciendo lo suyo. No logra conseguir ninguna canasta. Así que el equipo de Totontepec está empezando a preocuparse, situación que inmediatamente detecta el entrenador y solicitan los 60 segundos para comentar, para discutir y para dar las debidas instrucciones, porque aquí no hay de otra. Hay que ganar si queremos llegar a la gran final. Vamos a tener que ganar este bonito encuentro. Sin embargo, esto no está definido. 5-12. 5-12 el marcador. Esto obviamente no representa ningún peligro, ninguna amenaza hasta estos momentos, porque hay suficiente tiempo. Está reduciendo el tiempo de los 12 minutos que se arrancó en este segundo. Llevamos aproximadamente jugando 2 minutos. 2 minutos de juego. Así es como ha transcurrido este segundo tiempo. Así que observemos a ver qué sucede, qué acontece con la posesión de balón que tiene el equipo de Cacalotepec. Ahí la que siempre mueve, la que coordina, pierde el esférico, es un pase ahí equivocado. Ya recuperó Totontepec esta zurda, tira, no consigue nada. Una dejadita ahí que queda corto. Nuevamente está la 18, lleva la pelota al campo contrario. Detectan ahí a una jugadora libre, la 5 tirando, recupera la número 13, esta jugadora famosa de Cacalotepec. 10 segundos para tiro, 18, el 18, la 18 a la 10, a la 10, a la 10, ¿a quién? A su compañera que está siendo presionada fuertemente. Y ahora sí, pierden el esférico. Totontepec ahora sí tiene una nueva oportunidad para seguir tratando de reducir esta diferencia. Pierde el esférico, este pase muy comprometido. Lo adivinó perfectamente la número 10, por eso se coloca para interceptar ese pase. Ahí está la falta de la número 12. Ahí Cacalotepec con la número 13, esta jugadora que ha conectado varias canastas, tanto de 2 como de 3 puntos. Ahora se van haciendo la rotación de balón. La número 18 del lado derecho, ahí haciendo la jugada con la número 5, media vuelta, tira. Ahí la defensa de Totontepec ya tiene el balón en sus manos. Y está la número 9, quien es la que mueve, la jugador base, la que organiza, la que distribuye. Va a dar el pase. Bonito, se quedó solita, no supo qué hacer. No supo qué hacer porque tenía que esperar, estaba esperando que cruzara la número 9, pero ese pase, balón que se pone ahí al alcance de la jugadora contraria, balón que queda atrapado. Así que la pelota, por regla de la alternancia, está para el equipo de Cacalotepec. Cacalotepec con la número 18 nuevamente distribuyendo, pase equivocado, a ver si no les cuesta esto, con una canasta de 2 puntos, la número 12, se frena, tira, no consigue nada, remata la número 5, tablero, apoyándose con el tablero, no consigue nada, y finalmente ahí hay un contacto. Ahí solicitando tiempo fuera, y yo paso los micrófonos a mi amigo Nibardo, porque también está ansioso de comentar, está ahí esperando su turno, porque las emociones de este bonito encuentro así lo requieren.
5. ¿Ellos? Ya vienen a los seguros. Bueno, sí, claro que sí, ok. Avanzamos con este partido, señoras y señores. El score en estos momentos 12-5. 12-5, Cacalotepec está ganando. El esférico es para el equipo de Cacalotepec. Avanzamos con este partido, señoras y señores. La número 18 va avanzando tranquilamente. Cacalotepec quiere más canasta. Vamos a ver en la número 13. 13 con quién? Con la número 10. Allí nuevamente la número 5. 5 a la 4. 4. 18. 10 para tiro. Y casi entra. Ahí de nuevo de media distancia. No hay nada. El esférico es para el equipo de Totontepec. Así es que este es el segundo tiempo, 5 minutos por jugar. Dos equipos que quieran ir. Ok, ahorita nos están informando, necesitamos 2 equipos para que se presenten aquí en estos momentos, para que vayan a tomar sus sagrados alimentos. Por favor, 2 equipos en estos momentos aquí en la mesa de control. 2 equipos para que vayan a tomar sus sagrados alimentos. Avanzamos con este partido. La número 5, 10 para tiro. A la número 18 tira de media distancia y hay una falta. Hay una falta que indica el señor árbitro. Foul número 5, son tirables. Son tirables, indica el señor árbitro. La número 18 está en la línea de tiros. Viene el primero lanzamiento. El primer tiro se prepara de esta manera y no hay nada. Viene el segundo, vamos a esperar. 12-5 de score en estos momentos, 4 por jugar. Viene el segundo lanzamiento, la jugadora, la número 18, tira ahí adentro. 13-5, un punto más para su equipo. Totontepec tranquilamente, vamos a ver la jugadora, quiere ir, entra hasta la cocina, no hay nada, busca, y así es como la pelota sale fuera de la cancha. El esférico es para el equipo de Totontepec, saque de fondo. 3 minutos por jugar, 13-5 en estos momentos. Mucho tiempo todavía. Hay que buscar la número 8 de media distancia. Tira, no hay nada. No, nuevamente de media y tampoco. Así es que hay una falta que indica el señor árbitro. Hay una falta que indica el señor árbitro, vamos a esperar. Son tirables, no son tirables, saque de fondo. El esférico es para el equipo de Totontepec. Estamos presenciando en estos momentos la rama femenil veteranas. Así es que en estos momentos la número 8 busca con quién, allí con su compañera, quiere tirar, busca y hay una falta ahí. Y adentro. Hay otro tiro adicional. Cuenta la canasta. Cuarta falta preventiva número 10. Son tirables. Hay otro tiro adicional, la número 9. Se prepara de esta manera. Este es el otro tiro y tira y no hay nada. Recupera Cacalotepec. La número 10 va avanzando. Vamos a ver qué hace. Busca con quién. Con la número 18. 2 minutos por jugar. Mucho tiempo todavía, la número 13 quiere ir, busca con quién, con la número 4, nuevamente la número 18, busca allí a su compañera, tira, no hay nada. Y ya en estos momentos Totontepec se va, se quiere ir, busca, entra y no aprovecha estos momentos, hay una falta. Hay una falta y cuenta la canasta. Otro tiro adicional, van avanzando. Así es que la número 8 está en la línea, tiene que aprovechar
Otro tiro adicional. 13-9 en estos momentos, no hay nada, recupera Totontepec de esta manera, nuevamente la número 8, hay una falta. Así es que avanzamos con este partido, 1 minuto por jugar para que termine este partido. Vamos a... Próximos tirables, indican. Totontepec en estos momentos tiene el esférico, vamos a ver qué hace, saque de fondo, ahí vio a su compañera, vamos a ver la número 6, ahí pierden el esférico, Cacalotepec 18, la 18 va avanzando, 13-9 en estos momentos, hay una falta que indica el señor árbitro, foul número 8, el esférico es para el equipo de Cacalotepec, 1 minuto y contando para que termine este partido. 13-9 en estos momentos, la número 4, vamos a ver qué hace, busca con quién, allí con la número, hay una, el esférico sale fuera de la cancha, por lo tanto piden tiempo fuera, este es el partido que estamos presenciando en estos momentos, señoras y señores, en la rama femenil veterana, 13-9. 1 minuto con 28 segundos para que termine este partido. Este es el partido que estamos presenciando. Así es que el score en estos momentos 13-9. 13-9. Así es que ya casi estamos terminando este partido, señoras y señores. Avanzamos. Para poder aprovechar el tiempo. Después de este partido. Después de este partido, Tlahuitoltepec contra Tlahuitoltepec Santa Cruz. En la rama varonil juvenil, después de este partido, avanzamos. La número 12. Quiere tirar, tira desde lejos, no hay nada. Recupera nuevamente Totontepec. Quieren canasta. 10 para el número 12, la 12. Tira de 3 tampoco. No hay nada, no hay canasta. La número 5, Cacalotepec busca con quién va rápidamente. Vamos a ver la número 13. 13, ¿qué hace? Busca con la número 18. 18 va avanzando de esta manera. Ya vio a su compañera. Ahí nuevamente la número 5. 10 para tiro. 10 para tiro, la número 10 entra de esta manera, no hay nada, recupera nuevamente, Totontepec quiere canastas, vamos a ver, busca con quién, tira desde lejos y no hay nada. Cacalotepec de esta manera va avanzando, la 18 ya vio a quién. Va avanzando tranquilamente la número 13 tira de 3 y es una violación, indica el señor árbitro. Violación, el esférico es para el equipo de Totontepec. Segundos para que termine. 20 segundos, 13-9 el score. Segundos, avanzamos. De esta manera pierde el esférico. La pelota es para el equipo de Cacalotepec. El esférico es para el equipo de Cacalotepec. Hay un tiempo fuera que pide Cacalotepec. Ese es el partido que está finalizando, señoras y señores. Así es como estamos presenciando en estos momentos. Segundos, 15 segundos. Después de este tiempo fuera, así es que el score 13-9. 13-9, 4 puntos de diferencia nada más. Así es que después de este partido, Tlahui Santa Cruz contra Tlahui en la rama juvenil varonil. Así es que para que ya se vayan concentrando después de este partido se está poniendo al rojo vivo, señoras y señores, en la rama femenil veteranas. 15 segundos, 13-9 en estos momentos, avanzamos con este partido de básquetbol. Casi estamos finalizando. Estamos terminando. El esférico es para el equipo de Cacalotepec. Vamos a ver
La jugada, la estrategia. La número 4 va avanzando, busca con quién. Ahí de nuevo la número 5. Ahí nuevamente están girando el esférico. La número 18, tranquilamente, busca con quién debajo del tablero y no hay nada. Y así es como termina el partido, señoras y señores. Fuerte los aplausos. A la cancha, Tlaui en la rama varonil juvenil. Tlaui Santa Cruz contra Tlaui. Esto se va a poner bueno, señoras y señores. Esta es la rama juvenil varonil. Así es que vamos a dejar el micrófono con nuestros... Aquí con el maestro Franklin. Aquí el maestro Franklin va a dar su narración. Adelante, maestro. Muy bien, qué partidos tan intensos, pero dos equipos que quieran cenar. Aquí hay un ciudadano que vive aquí atrás de la secundaria. Es para que no vayan hasta el centro. Aprovechando que vive acá cerca de la secundaria. Dos equipos que quieran ir a cenar para que se presenten acá. Aquí tenemos un comisionado de alimentación que vive aquí cerquita de la secundaria, atrás de la secundaria. Entonces, por eso se hace la invitación. Bueno, dos equipos que quieran ir a cenar de una vez para que no vayan hasta el centro. Ya está lista la cena. Ahora solamente esperamos a dos equipos, bueno, jugadores que estén ya disponibles para ir a cenar. Le hacemos la invitación para que pasen aquí a la mesa. El domicilio está aquí atrás de la secundaria, por acá atrásito nada más. Les damos unos 5 minutitos. En caso de que no, ya llevaríamos a cenar otros equipos que están en el Xochitl Galvez, ¿verdad? Bueno, ahí en el albergue. Una vez más se hace la invitación a los equipos que están presentes en esta cancha, que quieran ir a cenar. Bueno, anda fallando, es por ahí, ¿verdad? Ahí. Sí. ¿Dos equipos? Dos. Bueno, ya está uno. ¿Está tu equipo? ¿Cuántas son? Muy bien, bueno. Anda fallando ya el micrófono. Creo que no quiere conmigo. Es con ustedes. Vamos a continuar con la crónica de este encuentro. Esta bonita tarde, segunda jornada de la actividad Copa Regional Ayuc, 37ª edición. Partidos emocionantes como hace rato vivenciáramos entre Cacalotepec y Totontepec. Partido cerradísimo de tú por tú. En los últimos minutos y en los últimos segundos se definiera. Así se está viviendo las grandes emociones, grandes espectáculos que están deleitando los grandes pentágonos que hoy por hoy se presentan esta tarde en esta cancha deportiva. La Escuela Secundaria Técnica número 44 de Tamazulapa en el Espíritu Santo. En breves instantes estaremos viendo este partidazo. Ahí está el grito de guerra. Ahí se deja escuchar. Un equipo que quiera ir a tomar su sagrado alimento para que se reporte aquí en la mesa de control. Un equipo que quiere ir a tomar su sagrado alimento para que vayan aprovechen. Ahí está, en la cancha, en el centro, el esférico. Y ya están los dos equipos, dice. En el centro están el número 13,
con el número 5, agencia contra municipio, municipio contra agencia, hermanos de la misma comunidad, hermanos de sangre. Ahí está el número 5, el número 5 en el salto, el equipo rojo. Y balón para el equipo rojo y negro. El número 5 encarando. No lo dejan avanzar. Encuentra el número 10. El número 10 en el centro. Hay un 2. Con esa rapidez que tiene el número 8 de Tlahuitoltepec. El 0. Paraliza la jugada. El número 0. Cruzando la media cancha. Perfil derecho-izquierdo. El 0 quien encuentra y pierde el esférico con esta rapidez el equipo rojo y negro. El número 3 con esa velocidad. Colocando 2 puntos para su equipo. Esa velocidad intensa, velocidad pura para el equipo rojo y negro. El número 5 nuevamente el 11. Un pase bonito el número 10. Haciendo uso del tablero. Empieza a desmarcar Santa Cruz. Lanzamiento que realiza Tlahuitoltepec. Balón que pierde Tlahui. Santa Cruz. El número 10. 10 aquí en el número 5. Este número 5, un tablereo que no consigue nada, recupera quién. Tlahuitoltepec, pero interviene el número 13 rápidamente. En el... Ahí las fallas técnicas por ahí. Desde qué rato anda amenazante en la línea de tiros. En la línea de tiro está el camiseta número 13. Mientras componen aquí es una falla que anda amenazando cada rato. Bueno, continuamos. El número 13 en la línea individual. Dispara. Un punto para Santa Cruz. Incrementa el marcador. Nuevamente el número 13. Se perfila, hace el lanzamiento bonito en ceste. El balón tocando pura red. Finito, bien determinado, bien definido. Tlahuitoltepec todavía no encuentra el arillo. Necesita puntaje. Necesita borrar el 0. Tlahuitoltepec con el balón. Se levanta este jugador, no consigue nada. Recupera el número 13. El número 5 en el área, en la pintura. Colocando 2 puntos este número 5. Hay un tiempo fuera. 2 puntos que acaba de colocar este número 5, equipo rojo y negro. Y tiene faltas por cobrar. Tiene faltas por cobrar. Se van a conferencia. Se van a conferencia estos dos equipos. Estos dos equipos están... El score apenas está iniciando. 8-0. 8-0. Favoreciendo el equipo de Santa Cruz. Aquí está todo registrado. Aquí no hay pierde. Son señores experimentados. Eso se dedican. No se les escapa ninguno. El número 5 nuevamente cobra la falta y colocando un punto más. Está silencioso el público. ¿Por qué será? Está entre municipio y la agencia. El número 13 busca y hace un tiro precipitado. Un tiro desfigurado que no llega al arillo. El número 10
con una media vuelta. El número 5 le entrega el balón al número 3, un bloqueo. ¿Y qué nos dicen los señores árbitros? Falta del número 13. Falta del número 13. Conduciendo el esférico número 0 rápidamente, que no ha dado presencia. Este número 0 que hace rato viéramos con una intensidad. Ahí está la respuesta. No consigue nada en la tabla. Esos chamacos parecen resorte. El número 10 con esa velocidad pura. El número 10 acaba de colocar 2 puntos. Y el marcador va 11-0. Violación del número 0. Quiso aplicar un colmillo, pero no le resultó. El equipo de Santa Cruz, muy conocedores de estos chamacos experimentados. El número 10 busca, fintea, encuentra a quién. Hijo, el número 5. El número 5, así como se cae, se levanta y remata, no consigue nada. Esta vez pareciera que Claudio Toltepec le ha cerrado el arillo. Solamente el balón coquetea con el arillo, dando giro. Y hay un pase al número 10 hacia adentro. 3-0, vaya manera de jugar Agencia contra Municipio, dando por todo. Hay una falta. Hay una falta que consigue. Tiempo fuera, Santa Cruz. Tiempo fuera. El efecto del golpe de la caída del número 5 que tuviese hace rato. El marcador 3-0, favoreciendo al equipo de Santa Cruz en este momento. Santa Cruz tiene la delantera, tiene la ventaja por el momento, faltando mucho tiempo por jugar. Así está el encuentro en esta tarde-noche, segunda jornada que se está desarrollando entre Tláhuac y Toltepec contra Santa Cruz. Agencia del misma. Se ponen de acuerdo los jugadores, tanto los entrenadores, marcan las estrategias, las jugadas. Falta mucho por jugar esta primera parte. Faltando 1 minuto con 40 y tantos segundos para que culmine. A ver qué nos dice el número 8, qué define. Este número 8 tiene la responsabilidad para cerrar, para borrar el 0. Este número 8 está en la línea individual. El número 8 en su primer lanzamiento. El arillo se le ha cerrado a Tláhuac y Toltepec. En este encuentro, en este segundo momento, el número 8 hace su segundo lanzamiento, no consigue nada, pero en la tabla, este equipo rojo y negro, un pase al número 5, el número 5 remata a lo alto. Este número 5 colocando otros 2 puntos más, incrementa 15-0. A ver qué no responde Tláhuac y Toltepec. Cuidado el número 0, por poco se derrapa. El número 0 entrega el esférico. Tláhuac y Toltepec necesita puntos, necesita. Ahí está la respuesta. El número 12 acaba de colocar 2 puntos en la pizarra. 2 puntos para Tláhuac y Toltepec. 2 puntos para su equipo. El número 13. Del número 3 se encuentra el lateral derecho, sale jugando en el centro. Este número 13 se levanta. Finito y certero. El balón tocando la red. Y Tláhuac y Toltepec nuevamente en la defensiva. No dado Tláhuac y Toltepec en los saltos. Se lo ha llevado prácticamente Santa Cruz con un buen resorteo los chamacos. Mucha condición física que están presentando estos jóvenes. Y cuando es tiempo, una diferencia notable en la primera parte. Nos vamos en la segunda, en la parte complementaria. Dejamos micrófono al maestro Ranulfo.
Avanzamos, señoras y señores. Marcador 2-17. Favoreciendo el equipo de Santa Cruz. Agencia. Bueno. Agencia de Tlahuitoltepec. Ahí vamos. 2-17 el marcador. 2-17 se viene toda la segunda parte. Hasta ahorita el marcador abultado a favor de Santa Cruz. Estamos ya en los partidos previos a la gran final para el día de mañana. Se va a venir ahí estamos. No, comenzamos, señoras y señores. Ahí están 10 minutos en el tablero. Viene el equipo de Tlahui. Tlahui con la pelota, pase picado, número 12, se da la vuelta, no hay nada. Recupera Santa Cruz, impresionante la velocidad que le están imprimiendo el juego. Vienen los hermanos, el número 5, pierde la pelota, lo tiene Tlahui. ¿Quién la tiene la pelota? Esa pelota parece que trae aceite, por ahí se resbala cada rato. Viene el avance del equipo de Tlahuitoltepec. Este es el número 8. 8 con la pelota, no, 0 con la pelota, se lo pasa a su compañero. Ahí desde la esquina, lanzamiento, no hay nada. Recupera rápidamente el equipo de Santa Cruz. El número 5 aquí en el 8. 8 con la pelota, el 5 de 3. No, únicamente amaga. Prefiere abrir por un costado con el 10, lanzamiento. ¡Oh! Adentro 19-2 el marcador en estos momentos. Avanzando el equipo de Tlahui. Tlahui el número 0. Cambio de rumbo al número 12. 12. Ahí para el 7. El 7. Hace rato lo vimos jugar excelentemente. Ahorita no ha brillado mucho. Viene el 11 el abordaje. Este es el equipo de Santa Cruz. El número 5 de hermano a hermano. El 5 observando el panorama, quiere entrar, así lo hace, lanzamiento, no hay nada. La pelota en poder del equipo de Tlahui, mucha velocidad. Número 7 al 0-0, aquí va a haber canasta, adentro. 2 más a favor de la causa, 4-19. Así está el marcador. Viene el avance del equipo de Santa Cruz, número 5. 5 con la pelota. 5 se perfila. Lanzamiento adentro. 2 puntos a favor de la causa. Así estamos desarrollando este bonito partido de Tlahui a Santa Cruz. Santa Cruz a Tlahui. Viene Tlahui con la pelota. El número 0. 0 se levanta. No hay nada. Únicamente tocando el arillo y la pelota se escurre cuando hay un tiempo fuera marcando. Faltando 7 minutos con 55 segundos. Tiempo corrido. Son 60 segundos que se van a la conferencia. Saludos a la gente que nos está viendo en este día, 2 días de trabajo que estamos realizando aquí en la Escuela Secundaria Técnica 44 de Tamazulapa del Espíritu Santo Mije, versión número 37, 37º evento deportivo de la Copa Ayuj, de la Copa Mije, que incluye a básquetbol en todas las categorías, 14 categorías me parece, rama varonil y femenil y fútbol rápido. Así está el panorama en estos momentos aquí, sábado, domingo y lunes. Mañana seguramente la emoción va a estar a tope y al por mayor, ahí en el centro del municipio. 7 minutos con 9 segundos, 4-21 el marcador. La pelota le corresponde al equipo de Santa Cruz. Saque lateral a favor de Santa Cruz. Por la sobrevivencia. Viene Santa Cruz, número 10. Número 10 con la pelota. Falta. Falta que observa el señor oficial. Así que la pelota se pone en movimiento por conducto del número 10 de Santa Cruz. Saque lateral. ¿Quién recibe? Recibe el número 5. Este también lo embisten. Otra falta. En este caso el número 13. Y la pelota le va a corresponder a Santa Cruz. Saque lateral. Número 15 con la pelota. Buscando, observando. Encuentra al 13. El 13 se mete. El 13 lanzamiento adentro.
23-4, avanza el equipo de Tlaui, no baja la velocidad, eso es bueno para el espectáculo. Viene Tlaui, lanzamiento, no hay nada, recupera Santa Cruz, rompimiento rápido, avanza que va a ser 2 contra 1, prefiere un poco más desmarcado el número 8, regresa, tranquiliza un poco, número 10, lanzamiento por todo lo alto, no hay nada, recupera rápidamente el equipo de Tlaui, Toltepec pierde la pelota. Uf y recontra uf, esto es a 1000 por hora. En un ir y venir, en el avance del equipo de Tlaui Toltepec, de lejos de 3, no hay nada. ¿Quién tiene el rebote? Lo sigue teniendo Tlaui Toltepec, número 8, Jaciel, levanta el tiro, no hay nada. Recupera rápidamente el equipo de Santa Cruz de los Rojos. Muy fuerte. Y un poquito de falta de dirección y por eso es que la pelota no pudo tener contacto con el jugador. Avanzamos, señoras y señores, faltando 5 minutos 30 segundos. Así está el panorama. Hay un tiempo fuera también, vamos a cambiar de narrador. Adelante, adelante amigo Federico, te toca la última parte de este emocionante partido entre Tlaui contra Santa Cruz. Muy bien, vamos entonces a intercambiar voces aquí en la narración para este bonito encuentro. Aquí prácticamente el equipo que pierde también se despide. ¿Y qué pasa? Se confundió. Se confundió este jugador, se desconcentró completamente. Así que decidió atacar en su propio aro. El equipo de Santa Cruz, ahí con este jovenazo, el número 10, se acerca al aro contrario. Y balón que baja, balón que queda atrapado. La pelota, por la regla de la alternancia, le sigue perteneciendo al equipo de Santa Cruz, este equipo veloz, este equipo rapidísimo en sus jugadas, estos jóvenes con una tremenda condición física, son los jóvenes que son campeones hasta estos momentos, quieren refrendar este campeonato. Y así que están remando contra corriente desde la gráfica de perdedores. Y en estos momentos parece que quieren mandar de regreso al equipo de Tlaui. Ahí está el número 5. Chamaco que vuela, chamaco que contacta ahí. Y consigue sus 2 puntos. Esta jugada se puede convertir en 3 puntos valiosos para su equipo. Ahí está, haciendo esta técnica de lanzamiento perfecto. Y el equipo de Tlaui con este número 0 que ya está siendo presionado momentáneamente, perdieron el esférico. Y hay un cambio. Hay un tiempo. Ahí está. Ya le dieron un tiempo fuera al equipo de Santa Cruz porque todavía tiene en su poder, tiene todavía este derecho de contar con un tiempo fuera todavía. Ya estamos terminando, siguiente encuentro, preparándose las quintas de Juquila y Tepantlali. Juquila y Tepantlali. Así están entonces los siguientes encuentros, en específico el siguiente encuentro, Juquila contra Tepantlali, Juquila, Tepantlali, Tepantlali contra Juquila, categoría de veteranas. Y aquí prácticamente se está despidiendo al parecer el equipo de Tlaui. Va a dejar historia solamente ya a partir de que termine este encuentro. Todavía ahí Santa Cruz queriendo conseguir más puntos. El número 2, un pase ahí muy comprometido. Y por eso es que el equipo de Santa Cruz ya va a tener en sus manos nuevamente el balón ahí para ellos, el número 13. El 13 ahí de Santa Cruz haciendo la jugada con su hermano, el número 5. Pase para el 8, pero ese paso estuvo muy alto. Y entonces se va a una jugada más que tiene que implementar el equipo de Tlaui.
pero hay un contacto, el número 15 obstruye el paso ahí de este jugador también, el grandote de número 13 del equipo Tlahui. Estos blancos con azul que están ahora sí siendo rebasados por completo. Y todavía la última jugada del número 5. ¿Con qué velocidad juegan estos jóvenes? Ahí, imitando la velocidad de un leopardo. Y estos jóvenes juegan, pero de ida y vuelta a toda velocidad. ¡Se acaba! Tlahui se regresa ya a casita. Y Santa Cruz todavía tiene que continuar y refrendar o tratar de llevarse de nueva cuenta la copa. Sin embargo, ya están en la gráfica de perdedores. Hay equipos que todavía estaban peleando hace rato en la gráfica de ganadores, pero Totontepec tuvo que bajar también a la gráfica de perdedores. Así que Gichikovi es el que sigue como invicto, sigue sin conocer la derrota. Y vamos a ver si vamos a cambiar los micrófonos. No vemos a los amigos rojos con negro que estaban luciendo una chamarra de este color. Parece que se han retirado. Ahí están. Si gustan también, órale, no hay problema. Quien guste narrar, pero no al estilo fútbol, al estilo básquetbol. A lo Tepec, estos chamacones, saludos. Qué buen espectáculo han dado cada uno de los equipos. Equipos muy parejitos, equipos que están... ¿Será que no nos compromete esos saludos? ¿No? Sales. Aquí estás. Saludos a los amigazos al negro y al cachofo, dicen. Ay, ya están mandándose los saludos directamente ahí por las redes sociales, ahí por Ayuk TV. Saludos a todos. Nos da mucho gusto que la juventud esté con el deporte ráfaga, que estén practicando el básquetbol serrano, básquetbol de gran altura, de gran calidad. Y eso es lo que queremos y eso es uno de los objetivos de la Copa, hermanar a todos los pueblos, a los jóvenes, a los señores, a las jugadoras, a las jovencitas, todas quienes están participando en esta Copa, y aquí están demostrando de toda la capacidad que traen consigo. Así que por ahí, si no están los amigos que estaban narrando hace unos momentos, por ahí creo que ya viene. Perfecto. Ya poco a poco se van quedando, así como la canción de los elefantes. Eran 3, ahora nada más quedan 2, y ahorita en estos momentos veo a 1 nada más. Telas El Sol se enorgullece de ser el aliado perfecto para las instituciones educativas y las familias comprometidas con la excelencia. Nuestra pasión por la calidad y la creatividad se refleja en cada rincón de nuestra tienda, donde encontrarás una amplia variedad de mercería y telas de primera categoría. Y para llevar la identidad de tu institución al siguiente nivel, ofrecemos la opción de crear un logo personalizado diseñado por ti, que será bordado con maestría en cada uniforme y prenda. Nuestro servicio de bordado de logos es la opción perfecta para dejar una impresión duradera. Si lo puedes imaginar, Telas El Sol los puede hacer realidad. Telas El Sol teje el espíritu del buen servicio con el arte de la moda y la dedicación de la artesanía. Nuestro compromiso es hacer que cada paso del proceso sea excepcional para ti, porque en Telas El Sol, tu satisfacción es nuestro hilo conductor. Te invitamos a visitarnos y descubrir las diferentes opciones de productos que tenemos para ti. Manejamos mayoreo y menudeo. Nos ubicamos en el centro de Tlahuitoltepec, calle Dirección al Calvario, entre la farmacia Farmix y la estética Sara. Nuestro número de contacto es 283-113-0193 y 812-448-6145. Facebook Telas El Sol. Telas El Sol, elevando la moda a un nivel superior de calidad y distinción. Será un gusto atenderle.
Telas El Así pues, vamos a continuar con esta crónica que nos da la oportunidad la Regiduría de Educación y también estos amigos Ayuk TV en plataforma que en vivo e indirecto están escuchando los diferentes lugares. Los paisanos, y adelante, balón para quién, para Juquila, rápidamente sale jugando la número 10, y un pase, y canasta. De esta manera se presenta Juquila. A ver qué nos dice Santa María Tepantlali, la número 5, con la misma dosis. La emoción duró muy poco. Nuevamente Juquila, de poder a poder en la artillería de larga distancia, el número 13, canasta. Esta emoción a lo máximo. Tepantlali nuevamente al abordaje, encuentra quien a la número 9 y la número 12 al centro. Lateral izquierdo sale jugando, se quiere ir a la pintura. Hay una falta de la número 10 de Juquila. Marcador rápidamente. Y avanzamos ahí. Balón para Santa María Tepantlali. Tepantlali en la jugada. Tepantlali. Y regalando. Balón para Juquila. La número 12. La 12 cruzando la media cancha. Encuentra a la número 32. 32. Recorriendo el área. Hay una falta de número 5, camiseta número 5 de Santa María Tepantlali, San Juan Juquila Mije, la número 32 presente, levanta la mirada por poquito en la tabla, balón para Juquila, la número 32, ingresa a la pintura, hay un 2 por bandera, le corresponde a Santa María Tepantlali. Santa María Tepantlali con el balón. Avanza la número 5. La número 5 visualiza. Sale jugando con quien. La número 7 estaba bajo la tabla. Y vaya jugada. Con esta visibilidad que tienen las jugadoras. Mucha visión. Y la asistencia que tuvo la número 7. La número 7 la mandan a la línea de tiros, no consigue nada. Un segundo lanzamiento que tendrá la número 7 en la línea individual. Camiseta número 7 no consigue nada, desaprovecha esta oportunidad para sumar más puntos. Ahí pide tiempo cargado para la mesa, que se anda descontrolando el sistema cada ratito. En un momentito estaremos reanudando con esta. Algo anda fallando desde la mañana. San Juan Juquila. Juquila Mijes, nuevamente la número 32. La número 32 a la número 10. La número 10 al número 32, nuevamente buscando a quién combinar. A la 10. Mala combinación y aparece la número 12 desde la 12, lateral izquierdo. Cambia la jugada, la número 9. El perímetro de larga distancia no consigue nada. Recupera Santa María Tepantlali. Tepantlali la número 12. Y a la número 5. La número 5 a la número 7. No consigue nada. Hay una falta que marca los señores árbitros. Falta de la número 8. Y avanza San Juan Juquila Mije. Compartimos micrófono con los señores que están aquí en la crónica. Ayuk TV con el maestro Radulfo. Avanzamos, señoras y señores. 4-2 el marcador. 4-2 el marcador.
4. 4, 4. 4, 4. No, es acá. Es acá. Sí, porque mire, estamos moviendo. Ahí está. Le metemos una silla mejor, ¿cierto? Así, algo le metemos. Acuesta la silla, Lico. Exactamente. Hijo, ni la silla se quiere acostar. Ahí está. Y ahí sí. Y ahí sí. ¿Por qué no es allí? Es que no es acá, porque esta no es aquí entonces. Mira. Es el falso, pero del cable. Sí. Ahí está. Bueno. Ahí estamos. Muy bien. 4-2. 4-2 el marcador. Estamos terminando la primera parte, señoras y señores. Y los toques que da el micrófono, algo pasa ahí seguramente. No es normal, sigo diciendo. Avanzamos, señoras y señores. Viene entonces el equipo de San Juan Juquila. La número 5, la número 10. 10 con la pelota. 10 con la pelota observando el panorama. Encuentra 10 para tiro. El reloj empieza a presionar. Tiene que tirar la jugadora y así lo hace. Lanzamiento, no hay nada, hay una falta. Hay una falta, señoras y señores. El marcador 4-2. Todavía no hay nada para nadie. Nada para nadie. Aquí estamos haciendo la cobertura a través del sonido local y a través de Ayuk TV. Lanzamiento, no hay nada. Viene el segundo intento para la jugadora número 9 de San Juan Juquila. Prepara, metralla, apunta, fuego, adentro. Ahora sí que está aumentando la marcación, 5-2 el marcador. Viene el equipo de Tepantlali con la pelota, buscando por dónde. Tepantlali, el número 5, lanzamiento, adentro. Así que la jugadora va a tener un tiro adicional. 4-5, aquí se puede empatar. Viene la número 5, prepara, metralla, observa, fuego, va, no hay nada. La pelota en el aire lo sigue teniendo ahorita el equipo de San Juan Juquila. 2 contra 2, lanzamiento de lejos, casi entra la pelota. Nuevamente recupera San Juan Juquila. Es la número 10 quien tiene la pelota, presiona también Tepantlali. La pelota, hay un rodillazo, 10 para tiro. 10 para tiro, la número 32, lanzamiento, adentro. Así que 7-4 el marcador. Estamos terminando la primera mitad. Falta poquito. Viene 5 segundos y terminamos y nos vamos al breve descanso. Viene el abordaje, la jugadora de San Juan Juquila y se termina la primera mitad. La primera mitad, marcador 7-4 favoreciendo San Juan Juquila Mijes. Hasta ahorita. Ahí estamos, señoras y señores. También participando en esta fiesta deportiva de Tamazulapa del Espíritu Santo Mijes es la Copa Ayuk versión 2023, 37 años. Así estamos aquí en la cancha de la escuela secundaria, viendo estos partidos, avanzando lo más que se pueda. Hay partidos todavía, porque hace rato vimos que Tlaui estaba calentando. ¿Por dónde andará? Me parece que sí. Ahí anda calentando el equipo de Tlaui Veteranas. Hay partidos todavía. Avanzamos, empezamos la segunda mitad. Viene la número 32. 32 con la pelota. 32. Observa panorama. San Juan Juquila. Busca por dónde. Encuentra la 10. La 10 con la pelota. La 10 prefiere aguantar un poquito la bola. Nuevamente se le entrega la 32. La 32 se resbala. La 32 se resbaló. Ahí la jugadora cae al piso. Nada de consecuencias. Eso es lo mejor.
Ahí estamos, es un deporte de contacto, es un deporte ráfaga. Avanzamos bien el equipo de Tepantlali, Santa María Tepantlali. La número 5, observa panorama, pase picado lateral, nuevamente. ¿Para dónde? Observa la 5 de 3, no hay nada. La pelota está en poder de San Juan Juquila. San Juan Juquila con la pelota en estos momentos, avanzando, observando por dónde. Ella prefiere entrar y llega hasta la cocina. Lástima que no se acerca demasiado y no hay puntería, así que la pelota simplemente visitando el arillo. Saque lateral a favor de Santa María Tepantlali. Santa María, la número 5 con la pelota, buscando a quién, la 5, ahí para su compañera, lanzamiento de Tepantlali, no entra, la 5 contra remate tampoco, llevan 3 intentos, este sería el cuarto si llega, la pelota está en disputa, hay un 2 y por alternancia se queda para el terreno del equipo de Tepantlali. Es la número 9 quien va a poner en circulación la pelota. Es la pelota caliente, lanzamiento. No hay nada, se dibujó bien la parábola. Lástima que no hubo puntería. La media vuelta, un tiro, una asistencia, algo fue, pero que ya recuperó el equipo de San Juan Juquila. San Juan Juquila con la pelota, avanzando alegremente, observando el panorama. ¿Quién encuentra? La receptora número 10. Encuentra la 10, buscando ahí a la compañera, a la jugadora de San Juan Juquila. Lanzamiento, no hay nada. La pelota se vuelve a escurrir. Y esto implica un cambio también de narradores. Adelante, amigo Liberdo. Muy bien. Avanzamos con este partido, señoras y señores. Este partido, segundo tiempo, 7 minutos por jugar. 7-4. Juquila lleva la ventaja en estos momentos. Vamos a ver este partido, señoras y señores. En la rama femenil, veteranas. Ahí está el media distancia y no hay nada. Hay una falta que indica el señor árbitro. Vamos a ver qué vamos a presenciar. Esperar que indican los señores árbitros, la máxima autoridad. Así es que son tirables. Juquila tiene tiros libres. La número 23 se prepara de esta manera. Juquila lleva la ventaja. Apunta y tira y no hay nada. Vamos a ver el segundo lanzamiento. El segundo lanzamiento se prepara en estos momentos. Este es el partido en la rama femenil. 23 tira de esta manera, no hay nada. Así es que hay un 2 que indica el señor árbitro. La ley de la alternancia, el esférico es para el equipo de Juquila. Hay tiempo fuera. ¿Qué pide Juquila? Así es que, señoras y señores, en estos momentos estamos presenciando, finalizando hoy en este día. Hoy, un día domingo, estamos presenciando este partido de básquetbol aquí en la Escuela Secundaria Técnica. Ya estamos casi finalizando y saludamos a la gente que nos está viendo a través de YouTube, a través de Facebook, allí Ayuk TV. Saludamos a la gente bonita. Este es el espacio. Hoy estamos en vivo y en directo y a todo color. Y avanzamos con este partido, señoras y señores. El esférico es para el equipo de Juquila. Juquila va avanzando, vamos a ver la número 23, 16, al número 32, vamos a ver, quiere ir, busca con quién, 10 para tiro, vamos a ver, ahí va avanzando, girando, el esférico nuevamente, la número 10 tira de 3, no, casi, les faltaba otro poquito, avanzan de esta manera, Tepantlali tira de esta manera y no hay nada. Y Juquila nuevamente, hay una falta que indica el señor árbitro, hay una falta, el esférico es para el equipo de Juquila, vamos a ver, los minutos van avanzando, van terminando, vamos a presenciar la número 10, busca, hay una falta que la comete en esta jugadora de Juquila, la número 10, el esférico es para el equipo de Juquila. Juquila busca, quieren más canastas. La número
32, busca con quién, ahí con su compañera de media distancia, ya vio a su compañera, pierde el esférico, Tepatlali, la número 5, quiere ir, la número, hay una violación que indica el señor árbitro, es una violación, el esférico. Por lo tanto, el esférico es para el equipo de Juquila. Avanzando rápidamente la número 10. Ya vio a su compañera, la número 32. Hay una violación nuevamente por parte del equipo de Juquila. El esférico es para el equipo de Tepatlali. 4 minutos por jugar. 7-4 en estos momentos. Juquila lleva la ventaja, vamos a ver, Tepatlali tira de 3, no hay nada, recupera nuevamente, ahí Tepatlali, y de esta manera están disputando y hay el esférico sale fuera de la cancha, indica el señor árbitro, vamos a esperar, la pelota es para el equipo de Tepatlali. El esférico es para el equipo de Tepatlali, saque de fondo, ahí a la número 5 quiere ir, hay una falta. Vamos a ver, son tirables. ¿Qué dicen? ¿Qué indican los señores árbitros? Lateral, saque lateral, número 5, tira de 3, no hay nada. Nuevamente Tepatlali, hay una falta. Hay una falta que indica el señor árbitro. 3 minutos para que termine este partido. La número 5 quiere ir, busca de media distancia, tira, no hay nada, recupera. Nuevamente Tepatlali. Vamos a ver, entra de media distancia, no hay nada. Y hay una falta. Hay una falta que indica el señor árbitro. Saque de fondo. El Tepatlali en estos momentos tiene el esférico. De esta manera tira y no llega la pelota. Nuevamente la número 10, la número 6 de media distancia, tira, no hay nada, recupera Juquila. Juquila rápidamente, quiere ir, busca con quién, ya vio a su compañera. Ahí la número, tira de esta manera, no hay nada. Recupera nuevamente Tepatlali, rápidamente cuando realmente escasos minutos para que termine este partido, 2 minutos y contando, avanzando. Juquila, hay una falta. Hay una falta que indica el señor árbitro. 7-4 en estos momentos. 2 cronometrados hasta en estos momentos. Así es que avanzamos. Así es que en estos momentos 10 de Juquila va avanzando rápidamente. Busca a su compañera 32. Quiere, busca de nuevo ir a su compañera, tira de media distancia, no hay nada. Recupera la número 1, nuevamente la número 32. Buscan 10 para tiro. Así es que de esta manera la número 10 entra de media distancia, tira, no hay nada. Nuevamente recupera y la pelota sale fuera de la cancha, el esférico es para el equipo de Tepatlali. La número 12 va rápidamente, 1 minuto y contando para que termine este partido. La número 12, la número 5, hay una falta. Hay una falta que indica el señor árbitro, estamos finalizando, son tirables, indica el señor árbitro, la número 5 está en la línea de tiros. Está en la línea de tiro, se prepara de esta manera, apunta, tira, ahí no hay nada. Acumulan ambos equipos. Acumulativo de ambos equipos, así es que la número 5 tiene otros tiros. De esta manera la 5 se prepara y tampoco no hay nada, recupera Juquila rápidamente va avanzando, vamos a ver qué hace, busca a su compañera, la número 10 de media distancia, tira tranquilamente, no hay nada, recupera Tepatlali, ya vio a su compañera, vamos a ver, entra, quiere ir, busca y no, y así desgraciadamente no aprovecha esta jugada, avanza Juquila nuevamente, ya vio quién, a la número 32 quiere ir, busca, ahí entra, hay una falta que indica, es una violación, indica el señor árbitro, rápidamente, segundos, para que termine este partido.
Tepatlali va rápidamente la número 10 a la número 5, 5 de media distancia, tira, no hay nada, recupera Juquila, ya vio a quién, a su compañera, avanza de esta manera, la número 1, quiere tirar, hay un bloqueo, nuevamente la número 23 entra hasta la cocina y hay una... A ver, el esférico es para el equipo de Tepatlali. Rápidamente, segundos, 30 segundos para que termine este partido. 30 segundos para que finalice este partido. Avanzamos. El esférico es para el equipo de Juquila. Juquila va, ya vio a su compañera. Vamos a ver. Este es el partido que está finalizando. Saben que van ganando. De esta manera le quitan el esférico. Hay una falta que indica el señor árbitro. Son tirables. Son tirables. 7-4. 3 puntos de diferencia. 7-4. La número 9 está en la línea de tiro de Tepatlali. La número 9 se prepara, tira y no hay nada. Vamos a esperar el segundo lanzamiento. 12 segundos después de este partido, de este tiros. Avanza, tampoco no hay nada. 10 segundos para que termine este partido. Avanzan de esta manera Juquila. Juquila quiere más canastas. Vamos a ver la número 10. 10 lo está y aquí termina el partido. Aplausos, señoras y señores. Este es el partido emocionante que presenciamos hoy en esta tarde-noche. 7-4. 7-4. Juquila. A la cancha en estos momentos, señoras y señores, jugadores en ambos equipos, Tlaui Toltepec contra ahorita ya nos indican la información para que, pero Tlaui ya está en la cancha, Tlaui Toltepec ya está realizando sus calentamientos. Tama Sulapan, excelente, Tama Sulapan contra Tlaui Toltepec en la categoría veteranas femenil. Así es que en estos momentos, señoras y señores, estamos finalizando hoy en este día. Y una vez más estamos en Ayuc TV. Ayuc TV, saludamos a la gente que nos está viendo. Así es que avanzamos con este partido hoy en este día. Hoy estamos casi finalizando, hoy un día domingo. Avanzamos, aquí vamos a avanzar, escuchamos a nuestro compañero allí ¿cómo se llama nuestro amigo? Sale Lico, adelante Lico, para que ya vayas calentando. Ya son los 4. Adelante, Lico, adelante, tú. Dice, no, ya arranco. Ya mejor de uno a su equipo. Dice. Muy bien. Muy bien, señoras y señores, estamos todavía aquí en esta cancha de la escuela secundaria y estamos llevando a cabo todavía los encuentros que están programando los señores árbitros. Seguramente ya nos van a indicar cuántos partidos más tienen que pasar, porque para el día de mañana viene la fiesta grande, las grandes finales allá en el centro de la población. Aquí van a medir fuerzas todavía el equipo de Tamix contra Tlaui contra Tamix. Estos dos equipos que siguen todavía vigentes en la gráfica de los equipos perdedores de veteranas. Vamos a ver quién se lleva la victoria y sigue permaneciendo en la gráfica de perdedoras. Y estamos a punto de arrancar con este bonito encuentro. Dos quintetas que ya se conocen, dos quintetas que han jugado por muchos años y que lo siguen practicando a estas alturas en esta categoría de veteranas.
que también habíamos comentado el día de ayer. No tiene muchos años que se implementó la categoría de veteranas aquí en la Copa Mije. Aproximadamente 4 años, 4 versiones está la categoría de veteranas. Y pues aquí estamos teniendo participación de estas jugadoras que con mucho orgullo han llegado a estas alturas de practicar el básquetbol. Entonces, de parte de Tamix, está la 12, está la 10, está la 14, está la 9 y está la 8. Los números, las jugadoras que inician en este encuentro del lado de Tlahui, está la número 9, la número 8, la número 4, la número 5 y la número 1. Así que estamos por arrancar este encuentro. La primera posesión del balón es para el equipo de Tamix. Ahí haciendo la jugada con la número 8 y que conecta. Conecta la primera canasta el equipo de Tamix por conducto de la número 8. Ahora viene al ataque el equipo de Tlahui. Las jugadoras del equipo de Tlahui Toltepec. Ahí está la número 5 haciendo su primer lanzamiento. No consigue nada. Ahí están disputando la pelota. La número 4. Cerca nada más. Remata la número 5. El balón simplemente zigzaguea ahí en el aro. Por eso es que no logra atravesar. La número 5, la jugadora número 5, conecta también su primera canasta. Está acercándose a un solo punto para empatar por el momento este marcador. Y nada, Tamix con la número 10. La número 8 del equipo de Tamix. Tamix con la número 10. La 10 haciendo la jugada con la número 14. 14 a la 8. Ahí van haciendo rotación de balón. Ahí la número 8 nuevamente. Ella es la que viene inspirada. Viene con todas las ganas la número 8 porque está haciendo los lanzamientos necesarios. La número 8 de Tamix no conecta, no consigue en su primer lanzamiento. Hasta el momento decide hacer el segundo lanzamiento, contacta el aro y ese balón atraviesa el aro y ahí estamos en el marcador 3-1. Ahí Tlahui consigue una falta. La número 14 es la responsable de este contacto, así que se va nuevamente ahora la número 9, ahí a la línea de tiros libres, no consigue nada. Esto seguramente puede salir contraproducente en los siguientes minutos. La número 9, nada. No tuvo ningún porcentaje de efectividad y la alternancia ahí debido a un balón retenido, favorece al equipo de Tlahui. Tlahui Toltepec ahora al ataque. Ahí buscando la número 9 con quien hacer la jugada. Lo hace con la número 4. Ahí todavía la pelota le pertenece al equipo de Tlahui porque una de las jugadoras de Tamix hizo un desvío ahí del balón. Y la número 4. También esta jugadora viene inspirada, viene a sumar puntos, viene a colaborar con su equipo. Ahí la número 10 del equipo de Tamix, ahora al ataque. La 12 ahí como sea, saca un lanzamiento, pero recupera la 9. La 9, 10 para tiro. La número 8 nuevamente ahí organizándose con su compañera, la número 9, quien casi pierde el esférico. Y se les terminaron los 10 segundos que se les había avisado para tiro. Favorece entonces ahora la posesión del balón al equipo de Tlahui. Estas jugadoras de la categoría de veteranas, va el score 3-3. Ya se ha empatado. Y hay una falta de la número 9. Foul de la número 9 de el equipo de Tamix. Y dice el señor árbitro que son 2
lanzamientos que tiene la oportunidad de la número 5 para seguir sumando puntos. Vamos a ver aquí si se rompe el empate. Y claro que sí, Tlahuitoltepec está empezando a sumar más puntos. La número 5 nuevamente en la línea de tiros libres. Siguiente lanzamiento también, 100% de efectividad. Consigue los 2 puntos. Así que nuevamente la número 8 de Tamix al ataque. Este pase totalmente descompuesto. No llevaba dirección ese balón y por lo tanto ahí la entrenadora del equipo Tamix inmediatamente accionando el tiempo fuera porque observa que está descontrolado su equipo. El score 5-3 favoreciendo al equipo de Tlahui. Son equipos que ya perdieron un partido. Aquí es un partido de eliminación. El equipo que pierda también se tiene que despedir ya de esta Copa Mije 2023. Por lo tanto, ya tenemos nuevamente en el campo de juego a las integrantes del equipo de Tlahui porque les toca la posesión del balón. Mientras tanto, Tamix sigue recibiendo instrucciones y los silbantes hacen el llamado porque las acciones tienen que continuar. Ahí la número 4 del equipo de Tlahui. Tlahui ahora sí haciendo la jugada con la número 9. Una media vuelta ahí de esta jugadora protegiendo el balón. La número 9 nuevamente hace una falta. Esto también le puede afectar a la larga a este equipo que cometa muchas faltas. La número 4 ahí forzado ese tiro y la van a mandar otra vez a la línea de tiros libres. Si aquí observamos efectividad en los tiros, seguramente puede ser una gran oportunidad para ganar el partido. Tamix en estos momentos ya tienen faltas acumuladas de equipo. Por lo tanto, falta que se hace, falta que se cobre en la línea de tiros libres. Ahí disputando el esférico. La alternancia para el equipo de Tamix. Estas jugadoras de blanco y azul cargando ahí el nombre con orgullo. Tamix ahí en la parte de enfrente de su playera. La número 12 ataca el aro por la derecha. No consigue nada. Nuevamente la 8 ya recuperó el esférico de Tamix. Pase ahí. También un poquito riesgoso ese pase. La número 10 tirando de 3 puntos. Esta jugadora que levanta ahí la mano, pide la pelota y contacta ahí el balón para mandarlo directamente al aro y conseguir 3 puntos. Muy bien, ahí si alguien tiene un balón que es del equipo de Juquila, por favor, ahí hay que entregarlo con la dueña, por favor. Mientras tanto, seguimos con la narración de este encuentro. Vámonos con los amigos comisionados para la narración. Así que, adelante, amigo. Continuamos con este encuentro entre Santa María Tlahuitoltepec enfrentándose a la escuadra de el Espíritu Santo Tamazulapan. El score mínimo, la diferencia, la número 4 encuentra la número 5, que ha sido certero en la línea de tiros. ¿A qué nos indican los señores árbitros? Por la alternancia le corresponde a la número 5. Y a ver qué hace, a quién encuentra, se desmarca la número 5. Y Tamix tiene el esférico. Violación que marcan los señores árbitros. Una infracción que no se debe cometer en el terreno de juego. Y avanza Santa María Tlahuitoltepec, la número 7, camiseta número 7, se quiere perfilar, encuentra a la número, hace su lanzamiento, no consigue nada en la tabla. ¿A quién? La número 10, un rompimiento largo a la número 8. La falló. Nuevamente
Hay un 2 por alternancia, le corresponde en esta ocasión Tamazulapan. ¿Quién realiza el saque? Saque lateral que tiene Tamazulapan, indicando la número 8, motor de ese equipo que ha colocado puntos a favor de ese equipo, a favor de la camiseta, a favor de Tamazulapan. Nuevamente la número 4, esta jugadora número 4 con esta rapidez pierde el esférico, recupera la número 8 con una velocidad que inyecta la número 9, hace su lanzamiento, no consigue nada. Balón ¿para quién? Para Tlahuitoltepec. Se calma el ánimo. La número 5. Camiseta número 5. 10 segundos para jugar. 10 segunditos escasamente la número 4. Cruzando la media cancha. Visualizando encuentra la número 9. Faltando segundos para que se culmine esta primera parte. Y cuando es tiempo. Así se desarrolla esta primera parte. Esta primera parte entre Tamazulapan y Santa María Tlahuitoltepec, la diferencia es mínima. 5-6, 6-5. El marcador en estos momentos le favorece Tamazulapan del Espíritu Santo. Un punto de diferencia, un punto que lleva la delantera el equipo de Tamazulapan, la escuadra de Tamazulapan. Y por lo tanto Tlahuitoltepec que está en plática. Ahí están los entrenadores, los coaches que intervienen en la plática, intervienen a las sugerencias. Así se está desarrollando esta actividad deportiva. Mandamos saludos desde aquí de la cancha deportiva de la Escuela Secundaria Técnica número 44, con sede en Tamazulapan, Espíritu Santo, a través del medio masivo, desde la plataforma del Ayuc TV, que en vivo en directos nos escuchan. Estamos transmitiendo los partidos, un partidazo que se está dando en este momento. Rama femenil veteranas. Hay un contacto que se da entre el número 8 y la jugadora del número 11. Ahí se recompone la número 9 en la línea. La número 9 avanza con quién. Encuentra el número 10, a la número 10, perfil derecho, en el centro encuentra la número 12, la 12 hace su lanzamiento, no consigue, recupera la misma 12, pero pierde el esférico con esta rapidez que la tiene el número 8. Hay una falta de la número 14, hay dos tiros en la línea que tiene la camiseta número 8, una jugada individual en la línea, una jugada. Tiene la responsabilidad esta número 8 para empatar y desaprovecha la porra. Hay nerviosismo. Este es estresante para algunos. Y la número 8 no conecta, no enchufa nada para nadie. El balón para el número 7, la número 7. Balón nuevamente que le corresponde a Santa María Tlahuitoltepec, insistente para empatar o de lo contrario seguir incrementando el puntaje. En la línea de saque está la número 4, balón para, hay un 2 por alternancia, le corresponde a Santa María Tlahuitoltepec. Balón para Tlahuitoltepec, ¿quién se desmarca? ¿A quién le dejan solita? ¿A quién se despega? Ahí está la número 4, busca y la número 8 recompone, la número 4 de larga distancia, por poquito. Balón para Tlahuitoltepec nuevamente. Está fallando la defensiva de Tamazulapan, el Espíritu Santo. Ahí aparece la número 4 nuevamente, jugadora número 4, la número 8 en el centro, perfila, no consigue nada en la tabla, un pase mágico a la número 8 con esa velocidad. Le comete falta. Un pase mágico que la número 8. Buena asistencia, lástima que no logra concretar la jugada, una jugada interesante. Sin embargo, tiene dos posibles en la línea, la número 8, una de las jugadoras que ha estado sumando punto en la primera parte, el primer tiro, no consigue nada. Un segundo momento, un segundo lanzamiento que tendrá la número 8.
La número 8 se concentra y dispara. No consigue nada. Recupera quién. La número 8 otra vez. La número 8 de Tamazulapan. Falta de la número 8 de Santa María Tlahuitoltepec. Balón para Tamazulapan. La número 9 en la línea de saque. A ver quién se desmarca. Cada quien agarra su chambelán. Cada quien agarra su jugadora. Ahí se desmarca quién. La número 8 le provoca falta. Le provoca falta la número 12. Y hay un saque lateral nuevamente que tiene Tamazulapan, Espíritu Santo. Próximos tirables para Tlahuitoltepec. Próximos tirables a la número 8. La número 8 se escabulle y se mete en el área. No consigue nada. Recupera quién. Santa María Tlahuitoltepec, la número 8. Y aparece la camiseta número 9. Hay un 2 por alternancia. Le corresponde. Hay un tiempo fuera que solicita. Tiempo concedido. Le damos micrófono a quién, al profe Ranulfo, al maestro Ranulfo, para que dé los pormenores de este encuentro. Muchas gracias, Onésimo. Por fin investigamos su nombre, nada más le decíamos comisionado. Como que ya no hay comisión, así que avanzamos 5 minutos 40 segundos, 5-6, nada para nadie. Nada para nadie, la moneda sigue en el aire, estamos en la conferencia. Esto se va a terminar en menos de que cante un gallo. 5 minutos 30 segundos, tiempo corrido. Ya está la plática. Ahí están los entrenadores, entrenador y entrenadora, dando los últimos detalles para que esto pueda llegar a buen término, dependiendo, porque tiene que haber un equipo que gane y un equipo que pierda. La pelota le corresponde al equipo de Tamazulapan, Tamix. Presiona Tlahuitoltepec. Ahí está, ejerciendo lanzamiento. Hay una falta. Hay una falta que observa el señor oficial, así que son tirables. La número 8 cometió la falta, es su cuarta falta. Cuarta falta de la número 8. Viene el primer intento, no hay nada. Segundo intento para la jugadora de Tamix. Tamazulapan para el abordaje, la porra también se mete, la porra bien juega, lanzamiento adentro. 7-5 el marcador en estos momentos. Viene la número 7. Tlahuitoltepec al abordaje, a remar contra corriente, son 2 puntos de diferencia. Viene la número 9. 9 con la pelota, observando antes. Y hay una marcación que hace el señor oficial. Así que se detiene momentáneamente la falta de la número 12. Sigue perteneciendo para Tlahuitoltepec, saque lateral. Saque lateral, 7, es la encargada ahí en corto. Ya soltó la pelota, nuevamente se compromete, pero sigue siendo para Tlahuitoltepec. Saque por la línea de fondo. La número 9 va a sacar. ¿A quién tiene? A la número 7. 7 persigue la pelota. 7 se le escurre la pelota. El tiempo sigue su curso, 3 minutos 50 segundos. Un equipo tendrá que regresar a casita. Así están las condiciones dadas en este momento por la sobrevivencia. Y Tlahui no se quiere ir todavía, quiere estar en la máxima fiesta, al igual que Tamix. Es un equipo local, pelota que tiene la número 8. La número 8, la asistencia de reversa, nada más que se fue muy por atrás. Esa reversa se fue muy de reversa porque la pelota tocó el tablero por su parte posterior y la pelota le corresponde en este momento a Tamix. Tamix con la pelota, la número 14. 14 buscando por donde retrasa la jugada, regresando la pelota. Error de concentración, eso lo puede aprovechar Tlahuitoltepec. Tlahuitoltepec con la pelota entonces, la número 5. Vero para la número 4. 4 buscando, encarando, lanzamiento. Aguacatazo nada más, recupera rápidamente Tamix, recuperaba porque Tlahuitoltepec hace el contrarrobo. Viene entonces la número 9. La número 9, lanzamiento, no hay nada y hay una falta. Urgen las canastas, se va a la pintura la número 9, 2 minutos 40 segundos. Cuarta falta para la número 12 igual. Ya está en la franja naranja porque la siguiente se nos va. Está en la pintura la número 9. No hay nada. Urgen las canastas. Ahorita es definitivo. Son los puntos que hay que aprovechar y lo sabe la número 9. Prepara metralla, apunta a fuego. No hay nada. Ni siquiera tocó el arillo. Se apresuró a mi parecer. La pelota va a corresponder al equipo de Tamix. Es saque lateral a favor de Tamix.
porque la pelota ni siquiera tocó el arillo, así que ahí va el avance del equipo de Tamazulapan. Tamazulapan le mete, no le pudo meter velocidad, ya lo recupera Tlahuitoltepec, 2 contra 1, ¿qué va a hacer? Va a tirar solita y su alma, respira ahí adentro. Como diciendo, mejor voy más lento. Tiempos cronometrados. Ya llegamos a los 2 minutos, 1 minuto 50 segundos, todo es cronometrado. Falta de la jugadora. Son tirables, son tirables. Todas las faltas que se cometan son tirables a favor del equipo de Tamazulapan. Son tiempo cronometrado, marcador 7-7. Se nos viene un cierre cardíaco. Se va a la pintura la número 12, jugadora de Tamazulapan. La número 12 prepara metralla, apunta fuego. ¡Adentro! 8-7 el marcador. Viene el siguiente tiro para Tamazulapan. Tamazulapan, la número 12, prepara metralla, apunta fuego, va, rebota la pelota, que lo tiene el equipo. ¿Para dónde va esa pelota? Dicen los oficiales que va para quién, para Tamazulapan. Tamazulapan va a poner en movimiento la pelota, saque lateral. Ahí está la pelota en movimiento, finalmente ya se pudo. Es la número 8, ahí acercándose al arillo, lanzamiento, no hay nada. La pelota ya está en poder de quién, de alguien que no alcanzamos a ver. Hay una falta, la número 12. Me parece que es su quinta falta, exactamente la número 12. Se nos va a la regadera. Es la misma velocidad y la inercia del juego. Avanzamos rápidamente, ya. Acumulativos para ambos equipos. Acumulativos, viene la número 9. Aprovecha Mayra, lanzamiento. Ahora sí, el más alto. El árbitro está alto. Puede brincar. El árbitro tiene buena altura. No, dice no. Yo estoy de árbitro. Ahí el tiempo. Ya está, el tiempo detenido. Bárbaro. Ya la porra también está siendo demasiado exigente. Ahí estamos, son las emociones, la adrenalina pura a 1000 por hora. Viene la número 9 buscando por ahí a quién, la receptora, encuentra la número 4, me parece, la 4 se le escurrió la pelota, buscando lanzamiento, no hay nada, muy corto, ya lo tiene Tamazulapan, la número 10, ahí pelotazo que le mete la mano la número 9, interrumpe el viaje de la pelota, y con eso retrasa un poquito la jugada, viene nuevamente la número 10 de Tamazulapan, lanzamiento, adentro. 10-7 el marcador, necesita un triple urgentemente. ¿Qué va a hacer Tlahuitoltepec allí? Tlahuitoltepec la presionan a la chiquitina, así que hay una falta. La falta de la número 7, acumulativos, son tirables. 53 segundos. 53 segundos, UF y recontra UF. Ahí está la número 8 en la pintura. Qué bárbaro, saludos cordiales a la gente que nos está viendo por Ayuk TV, seguimos por ahí, ¿verdad? Ahí estamos, se nos había olvidado Memo, ¿no nos recuerdas eso? Te doy pizza. Tiempos completos de Tamazulapan, ya no hay más tiempo fuera. Ese mensaje va para la entrenadora. Tiempos completos para Tamazulapan, 53 segundos. Decíamos que estamos por Ayuk TV transmitiendo a cualquier parte del mundo, siempre y cuando haya señal de internet. Avanzamos rápidamente. Nos habíamos quedado que se había ido a la pintura la número 8. Va a tener la gran oportunidad. 3 puntos de diferencia. Puede acercar entonces. Está en la pintura la número 8. Prepara metralla, observa, bota alegremente. Se relaja lo más que se pueda. Ahí está, primer lanzamiento. Medio corto. Poquito más de fuerza. Uno es bueno, dijera alguien, uno es bueno a favor de la causa del equipo. En este caso de Tlahuitoltepec, acomodando la formación el señor árbitro. Viene el segundo intento, prepara metralla, apunta, no hay nada. Lo tiene rápidamente el equipo de Tamazulapan, falta y son tirables. 50 segundos, 7-10 el marcador. Aquí vamos a observar la puntería. La número 9, me parece que es su tercera falta. Tercera falta de la número 9. Para que vaya cuidando porque faltan 50 segundos. La 10 está en la pintura cabalísticamente. Número 10 es canastera. Ahí está, primera falla.
el número cabalístico, el número 10, el 5 y el 7, me parece que todos los números. Se va a la pintura nuevamente, la número 10, prepara, metralla, observa el panorama. Esa pelota no atravesó el arillo. Recupera Tamazulapan. Los segundos avanzan. Tamazulapan con el arillo. No hay nada. Rápidamente la pelota iba para nadie porque recuperó Tamazulapan rápidamente. Tamazulapan, robo de pelota de Tlahuitoltepec. Se va al abordaje. Va a colar la número 4. Entra la canasta. Lástima, Margarito, todo bonito, nada más que al final no se pudo coronar con las dos canastas. Avanza el equipo de Tlau, pierde la pelota, perdón, era el equipo de Tama, ya lo tiene Tlahuitoltepec. Un triple. Quedó corto ese triple. Quedó corto hasta la pelota, dijo, ya me voy, me están tratando muy mal. Me están mareando de ir y venir. Viene entonces el saque a favor del equipo de Tamazulapan. Tamazulapan con la pelota buscando por donde encuentra la salida, se le complica, ahora sí la encontró. Toda la carretera pavimentada, se va a echar a correr. La número 10 dice, mejor juego con el tiempo. La número 14 está aguantando, está comiéndose el tiempo. 10 segundos de juego, 10 segundos, esto se está terminando, señores, falta. Nuevamente se va a la pintura la número 8. Ambos equipos tienen bandera levantada. Así que 7 segundos y 2 posibles y 3 de diferencia. Aritméticamente todo está complicado. Eso implica mayor emoción. Viene la número 8. A ver si aquí cae un puntito. Prepara, metralla, observa, apunta, fuego. ¡Ah! No quiere la pelota. No quiere la pelota atravesar el arillo con la número 8. Prepara segundo tiro sin pensar. Le dice, ahí está. A 2 puntos de diferencia. Va a presionar horriblemente Tlahuitoltepec porque de eso se trata. Tlahuitoltepec va a presionar a más no poder. Y puede haber faules aquí. Rinda fruto su presión. Está rindiendo fruto la presión de Tlahuitoltepec. Así que la pelota a favor de Tlahuitoltepec. Estamos ahí en los albores de que se termine esto. Pierde la pelota. Se terminó. Venga los aplausos, querido público. Bonito partido, bonito partido. Lástima que Tlahuitoltepec, bueno, se regresan porque aquí también van a estar en la final, pero ya de espectadoras. Así está el panorama. 8-10, marcador final. ¿Quién sigue? Ahorita que nos digan, hay varios partidos más. Muy bien, ahí tenemos la lista. Partidos por jugar. Alotepec contra Santa Cruz Tlahui Juvenil Varonil. Santa Cruz Tlahui contra Alotepec, entonces es el siguiente partido. Cardíaco, super cardíaco, una manzana. La manzana de Eva y Adán, cuando estaban en el paraíso. Luego hicieron cosas y nos castigaron a todos. Bueno, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Bueno, creo que te toca, Nibardo. Adelante, Nibardo. Ahorita comes la manzana. Nótale, no. Se los cargaron para allá. Nótale, ¿hay que se lo puedo entregar ahorita? Déjame revisar.
Sol se enorgullece de ser el aliado perfecto para las instituciones educativas y las familias comprometidas con la excelencia. Nuestra pasión por la calidad y la creatividad se refleja en cada rincón de nuestra tienda, donde encontrarás una amplia variedad de mercería y telas de primera categoría. Y para llevar la identidad de tu institución al siguiente nivel, ofrecemos la opción de crear un logo personalizado diseñado por ti, que será bordado con maestría en cada uniforme y prenda. Nuestro servicio de bordado de logos es la opción perfecta para dejar una impresión duradera. Si lo puedes imaginar, Telas del Sol los puede hacer realidad. Telas del Sol teje el espíritu del buen servicio con el arte de la moda y la dedicación de la artesanía. Nuestro compromiso es hacer que cada paso del proceso sea excepcional para ti, porque en Telas del Sol tu satisfacción es nuestro hilo conductor. Te invitamos a visitarnos y descubrir las diferentes opciones de productos que tenemos para ti. Manejamos mayoreo y menudeo. Nos ubicamos en el centro de Tlahuitoltepec, calle Dirección al Calvario, entre la farmacia Farmix y la estética Sara. Nuestro número de contacto es 283-113-0193 y 812-448-6145. Facebook Telas del Sol. Telas del Sol, elevando la moda a un nivel superior de calidad y distinción. Será un gusto atenderle. Bienvenido al Hotel San José, tu refugio de descanso y tranquilidad. En el Hotel San José hemos pensado en cada detalle para garantizar tu confort. Nuestras habitaciones están diseñadas para adaptarse a tus necesidades. Contamos con cuartos con camas matrimoniales, cuartos con 2 camas individuales y cuartos con cama matrimonial junto con una individual. Además, para tu conveniencia, contamos con un amplio estacionamiento privado, asegurando que tu vehículo esté protegido durante tu estadía. Nuestro amable personal estará encantado de asistirte en todo momento, asegurándonos que tengas una estancia placentera y sin preocupaciones. Con una ubicación privilegiada, tendrás fácil acceso a emocionantes atracciones turísticas y hermosos paisajes que harán de tu viaje una experiencia inolvidable. Para nuestros visitantes de Oaxaca y otras localidades cercanas, la mejor ruta para llegar al Hotel San José es tomando la carretera principal hacia Santa Ana, donde encontrarás una desviación directa que te llevará directamente a nuestro oasis de descanso. No esperes más para vivir una experiencia de hospedaje única en el Hotel San José. Reserva tu habitación hoy mismo. Visita nuestra página de Facebook Hotel San José o llámanos al 951-326-6757 para obtener más información. Descubre el placer de hospedarte en nuestras cómodas habitaciones con diversas opciones de camas y disfruta de la comodidad de nuestro estacionamiento privado. Te esperamos en el Hotel San José, donde tu descanso es nuestra prioridad. Este partido hay otro partido. Juquila Tamazulapan. Bueno, ya no. Veteranas después de este partido, Juquila contra Tamazulapan. Después de este partido, así es que hay otro partido, señoras y señores. Todo listo, todo preparado. Así como estamos empezando, iniciamos este partido entre estos dos equipos, Santa Cruz contra Lotepec. De esta manera, arrancamos. Este es el partido. El número 10 avanza y hay una falta que indica el señor árbitro. Y así es como estamos avanzando. Foul número 10. Foul número 10 del equipo de Santa Cruz. Así es que tranquilamente el número 10 va avanzando, Armando, quiere ir, busca con quién allí de media distancia, tira tranquilamente, no hay nada, recupera Santa Cruz, hace rato lo vimos, la jugada que tienen estos chamacones avanza de esta manera, adentro de la bola, así es como van avanzando con sus 2 puntos. Así es que Alotepec va de esta manera, el número 34 busca con quién, ahí casi pierde el esférico. El esférico sale fuera de la cancha. En estos momentos Santa Cruz, el número 10 como siempre, va tranquilamente, busca con quién, vamos a ver.
sacando sus estrategias, las jugadas. El número 8, estos jugadores, excelente, tienen tiros seguros. Número 5, un casi un bloqueo. Nuevamente allí hay el esférico sale fuera de la cancha, por lo tanto, la pelota es para el equipo de Santa Cruz. Santa Cruz, a ver, vamos a ver qué hace. De esta manera están jugando y el número 13 entra y adentro la bola. 2 puntos más para su equipo. Vienen con todo. Se ve ahí la preparación de estos jovenazos. Y así responde al Otepec. 2 puntos para su equipo. Avanzando tranquilamente el número 10 de Santa Cruz. Vamos a ver qué hace este jugador. El número 13 se perfila de 3 de media distancia y ahí. Vaya. Este es el partido que estamos presenciando. Cuidado ahí, los primeros auxilios, por favor. Para que auxilien a este jugador. Así es que en estos momentos, señoras y señores, después de este partido, en la rama femenil veterana, Juquila contra Tamazulapan. Termina este partido y avanzamos luego. Este es el partido que estamos casi finalizando hoy en este día, el día domingo, aquí en Tamazulapan ante el Espíritu Santo. Avanzamos hoy, en estos momentos, 4-2 el score. 8 minutos por jugar, hay mucho tiempo todavía. Este es el partido. Ese se está arrancando, poco a poquito se está calentando. Así es que nada más vamos a esperar a este jugador que está en el piso. Adelante. Vamos a esperar a ver. Ojalá que no haya. Ya lo están auxiliando, señoras y señores. Ese es el partido de básquetbol. Este partido es de convivencia deportiva, la hermandad. Así es que ya hay un cambio, excelente, avanzamos con este partido. Ahí va, todo bien, excelente, sale, avanzamos con este partido, señoras y señores. Son tirables, indica el señor árbitro. Tiene este jugador el número 13, está en la línea de tiros. Viene el primer tiro, se prepara. De esta manera, tira y adentro la bola. Un punto más para su equipo, el número 13, como siempre, no perdona. Viene el segundo lanzamiento. Y también es efectivo. Avanzando al Otepec de esta manera, el número 34 busca con quién, ahí con su compañero, quiere tirar, busca con quién, de media distancia, tira, no hay nada, recupera Santa Cruz, de esta manera va rápidamente, vamos a ver, entra hasta la cocina y de esta manera juega, no hay nada, recupera nuevamente, número 13, y hay un bloqueo, y de esta manera se están peleando, nuevamente, al Otepec va tranquilamente, va rápidamente, vamos a ver que con el número 10 quiere ir con una media vuelta, tira de media distancia, no hay nada, recupera nuevamente al Otepec, hay una falta que indica el señor árbitro, vamos a ver, foul número 13, es saque de fondo, hay tiempo fuera que piden Santa Cruz, así es como estamos presenciando, señoras y señores. Este es el partido, casi estamos finalizando y saludamos la gente bonita que todavía nos está transmitiendo y en vivo y en directo y a todo color, Ayuc TV, estamos en vivo y en directo. Después de este partido, en la rama femenil veteranas, Tamazulapan contra Juquila contra Tamazulapan después de este partido. Así es que para que ya se vayan realizando sus calentamientos y luego empezamos. Avanzamos con esta narración, señoras y señores, casi. Este es el partido que estamos presenciando, se está poniendo el rojo vivo. Este es el partido que se está calentando. Así es que al Otepec el número 36 quiere ir, casi pierde el esférico, el número 10 con una finta y entra hasta adentro y canasta.
2 puntos más para ese equipo. 6-4 les corre en estos momentos. Nuevamente, número 5 del Santa Cruz tira de media distancia y adentro. Y así responde Santa Cruz. A Lotepec va rápidamente el número 34, tira de esta manera debajo del tablero y no hay nada. El esférico sale fuera de la cancha. Por lo tanto, la pelota es para el equipo de Santa Cruz. Santa Cruz y avanzamos de esta manera rápidamente. El número 10 busca con quién, con el número 8. Santa Cruz quiere más canastas. Vamos a ver qué hace de media distancia. Entra ese chamacón y adentro. Así es que te escuchamos aquí, mi compañero Federico. Gracias, compañero Nibardo. Efectivamente, tal como tú lo comentabas, este es el penúltimo partido para la cancha en donde estuvimos trabajando el día de ayer y el día de hoy. Y se van a ir preparando los dos equipos de la categoría de veteranas. En el siguiente partido, Juquila contra Tamix. Juquila y Tamix. Pero aquí estamos observando la velocidad pura de estos dos equipos. Categoría juvenil. Velocidad al 1000 por hora. Estos muchachones de Santa Cruz y Alotepec que nos están deleitando con estas bonitas jugadas. Estos jóvenes que parecen gacela, el número 34 ahí haciendo el lanzamiento, consigue una falta. Ahí el señor árbitro va a marcar que el responsable es el número 8. Ahí haciendo contacto en el antebrazo del número 34, por lo tanto se va a la línea de tiros libres y va sumando puntos. Va sumando puntos y se va 7-11, no es mucha la diferencia. Aquí es ganar o morir. Este es un partido veloz, pero también se necesita de mucha contundencia, porque se necesitan conseguir canastas. Y Alotepec siguiendo con las jugadas. Ahí el número 10, bonita elevación, ahí remata el número 7 y no consigue nada. Recupera el número 15, remata y consigue los 2 puntos que los acerca a solamente 2 puntos, 9-11. El equipo de Santa Cruz con su compañero ahí haciendo lanzamiento, no consigue nada. Ahí baja la pelota este jugador de Alotepec y por poco se lo roba el número 13 de Santa Cruz, el número 34 de Alotepec. Dos equipos que vienen representando a su bella comunidad. Por un lado es Santa María Alotepec, que celebrará su fiesta el 3 de mayo en honor al señor de Alotepec. También Santa Cruz celebra su festividad el 3 de mayo de cada año, así que ahí están midiendo fuerzas. El número 34, 100% de efectividad y se está empatando el marcador, señoras y señores. La gente que nos está siguiendo a través de la página de Facebook de Ayuc TV seguramente también están disfrutando este tremendo partido. Ahí estamos observando al número 13 que hace el lanzamiento, pero consigue una falta y directamente lo mandan a la línea de tiros libres. Esta línea que está trazada a 5 metros con 80 centímetros desde la línea final. Y por eso es que este jugador en unos momentos más va a medir puntería, va a probar puntería para ver si consigue más puntos. Muy bien. Aquí nos están solicitando respetuosamente a la persona que haya recogido un balón marca Molten. Propietarias las jugadoras de Juquila. Ahí, por favor, para que lo regresen
ya que se va a ocupar en el siguiente partido. Ahí está el servicio social. Si por ahí alguien ahí por error levantó este balón, ahí estamos solicitando atentamente para que lo devuelva. Mientras tanto, seguimos entonces con este tremendo partido. Este número 13 ya consiguió los 2 puntos. Se van a 13. 11 se queda Alotepec. Alotepec al ataque. El número 10 se levanta y se empata nuevamente este tremendo partido. Ahí se acaba. Otro golpazo de este jugador que también hace rato tuviera este tremendo golpe. Está recibiendo ahí el segundo golpe, una caída ahí seca ahí al piso. Pero sabemos que estos jóvenes vienen de acero, estos jóvenes vienen resistentes y esperemos que todo esté en orden, ya que es uno de los equipos que es uno de los favoritos que puede llegar a la gran final. Pero mientras tanto, ahí está el número 5 doliéndose porque sufrió una caída y parece que ahí sí hubo una lesión. Ojalá que no sea de gravedad. Por favor, ahí lo están atendiendo. Esperemos un momento ahí finalmente ya cuando se estaba terminando el tiempo. Sufre un choque y una caída y ojalá que esté todo en orden porque ahí ojalá estamos solicitando que no sea de gravedad. Y ahí está entonces, ahí están los responsables. Ojalá que esté todo en orden, ojalá que no sea algo de gravedad, porque sí observamos que sí hubo un choque y una caída muy espectacular. Esperemos que esté todo en orden. Mientras tanto, después de este encuentro, van a saltar a la cancha los equipos de Tamix y San Juan Juquila Mijes. Mientras tanto, vamos a rotar el micrófono con nuestro compañero Ranulfo. Ahí está para arrancar el segundo tiempo de este bonito encuentro. Un encuentro un poquito aparatoso, pero ojalá que esté todo en orden. Así que adelante, amigo Onésimo. Va a continuar con el segundo tiempo. En breves momentos vamos a continuar con esta segunda parte. Una incidencia que se da, nada intencional, es accidentalmente que se da esta situación, ya que en este partido se está desarrollando con mucha velocidad, con mucho contacto físico y como resultado pues fue una caída que recibe el jugador de Santa Cruz. Sin embargo, van a continuar con este encuentro ya cuando los señores jueces nos indiquen. Ahí está el silbatazo. Ahí se deja escuchar los aplausos del público que reconoce a bien que el muchacho se encuentra en condiciones para continuar. Una muestra de que tiene condición, tiene habilidad, una flexibilidad que ha desarrollado sobre todo. Adelante el equipo de Alotepec. Alotepec, perfil derecho, se quiere ir un giro y canasta. El marcador se mueve 2 puntos, se incrementa, se despega momentáneamente este número 5 habilidoso. El número 5 encuentra a quien y dispara de larga distancia. Colocando 3 puntos para el equipo rojo-negro. Y Alotepec, 1 punto de diferencia. Este momento arrancando, emocionante este encuentro. Falta de quién. Aquí nos indican los señores árbitros del número 3. Obstrucción. Ahí en la línea de tiros, el número 15.
Y hace su primer lanzamiento. El balón solamente coquetea con el arillo y nuevamente un segundo lanzamiento que tiene el número 13. Aló realiza de esta manera, no consigue nada en la tabla. Aló Tepec sale con una velocidad increíble. Se va hasta la pintura encarando de esta manera este jovenazo, este jugador número 10. Colocando 2 puntos, se despega el marcador. Y Santa Cruz tiene lo suyo. Busca. Santa Cruz hace su lanzamiento, no consigue nada rápidamente. Consiguiendo falta el número 36. Falta del número 8. Que nos indican los señores árbitros. Un partido emocionante, un partido relampagante con mucha velocidad. Y pierde el esférico. Una defensiva posicionada del número 10. Con una zancada que aplica el número 10 para colocar en el tablero el esférico. Pero la respuesta, a ver qué nos dice Santa María Aló Tepec. Santa Cruz con una velocidad a la máxima, el número 5. El número 5, ¿a quién? Pierde el esférico. Rápidamente cruzando la media cancha. Este número 10 de Aló Tepec. No consigue nada. Los entrenadores, coach desesperados. Esto apenas comienza esta segunda parte entre Santa Cruz y Aló Tepec. Nadie quiere perder en este partido. Un bonito pase al número 15. Colocando 2 puntos para el equipo rojo y negro. Proveniente de Santa Cruz. Representando dignamente su comunidad, una comunidad que pertenece al municipio de Santa María Tlahuitoltepec. Aló Tepec, al abordaje, se perfila a la pintura, encarando al arillo. Colocando 2 puntos. Mínima la diferencia, 21-20. Aló Tepec. No se sabe para dónde gira la balanza, para dónde va a ir en los últimos minutos, en los últimos segundos. Mucho tiempo por jugar todavía. Están ahí en conferencia ambas escuadras. A los jóvenes ahí recibiendo sus indicaciones pertinentes para las ofensivas y defensivas. Este partidazo. Un partido relámpago, un partido rápido, un partido prometedor, un partido emocionante. Así se está transmitiendo desde esta explanada deportiva, desde Tamazulapa del Espíritu Santo, en este medio, en esta plataforma Ayuc TV, que nos permite transmitir en vivo y en directo a todo color la número 10. También colocando 2 puntos en la pizarra. El score se mueve a Aló Tepec, el número 15, frenando, bonita entrada, no consigue nada en la tabla. El número 15 pierde el esférico, recupera Aló Tepec, recompone. En el centro se levanta este jugador, no consigue nada. El número 5 busca. El número 5 jugando, sale jugando. El número 5 se va. Cruza la media cancha, se levanta, busca, amaga, encuentra el número 10, del número 10 lateral derecho, se levanta el jugador número 8. Y hay una falta del número 13 de Santa Cruz. Score parejísimo. Faltando 4 minutos con 58 segundos por jugar en esta parte. Y balón para quién? Para Aló Tepec. Aló Tepec coloca, no consigue nada. Hay tiempo cargado, hay una incidencia nuevamente, un contacto físico, un contacto entre jugadores dentro del proceso de juego. En el movimiento, ahí auxilian al muchacho, ahí los paramédicos, alguien que esté aquí en la explanada, auxilian al joven. Así se está desarrollando este encuentro, mientras auxilian ahí el jugador de Santa Cruz, que ha tenido un contacto
Ahí, por lo tanto, están platicando los jóvenes, los jugadores. Este partido está de mucho contacto físico, ya que se desarrolla con mucha velocidad, con mucha energía que ponen estos jóvenes. Un partido de ir y venir, un score muy cerrado de 22-21 por el momento, por jugar 4 minutos con 42 segundos en este tiempo, mucho tiempo por de qué hacer en la cancha. Así está el desarrollo de este encuentro desde esta explanada deportiva. Mandamos saludos a toda la gente que nos logra escuchar desde de diferentes lugares, en sus casitas, en sus hogares, en las diferentes comunidades, desde aquí de Tamazulapa, en el Espíritu Santo, a través de Ayuc TV. Mandamos saluditos a todos los paisanos que se encuentran trabajando en los diferentes estados de la República Mexicana, como no también los que se encuentran en la frontera, después de la frontera, en la Unión Americana. Por cuestiones de trabajo no se encuentra, pero sí nos sintonizan en este medio masivo, esta plataforma del Ayuc TV, donde se está desarrollando directamente en esta cancha deportiva de la Escuela Secundaria Técnica número 44 del Espíritu Santo, Tamazulapa, Mije. Una edición más, la 37ª edición de la Copa Regional Ayuc, donde están reunidas las diferentes comunidades que ya se han sumado deportivamente, comunidades que han colocado más equipos, que se está impulsando año con año. Solamente se da este año con año la actividad deportiva, una convivencia deportiva entre las diferentes culturas, lenguas, variantes de la Ayuc. Nos han visitado comunidades de la parte baja, parte media, como también en la parte alta que nos encontramos desde Tamazulapa, el Espíritu Santo. Mientras auxilian al jugador, se detiene el partido y el cronómetro está detenido. Ya cuando nos den indicaciones, pues vamos a continuar. De esta manera se está desarrollando este evento deportivo en las diferentes canchas que tiene Tamazulapan, y por el centro también está desarrollando las actividades en la categoría libre y veteranos, y en la escuela primaria que ayer estuviésemos en la narración, también están los niños, la categoría infantil varonil, infantil, que se dan todo con todo deportivamente. Equipos que han presentado diferentes comunidades, diferentes localidades, equipos con mucha potencia que ha colocado las comunidades que han preparado cada año que se realiza este encuentro de la Copa Ayuc, una convivencia deportiva. Estamos en espera que se recomponga el jugador. Se reanude el partido por indicaciones de los señores jueces. Vamos a esperar que seamos pacientes para seguir disfrutando este encuentro, ya que este encuentro está muy reñido, que promete muchas emociones todavía. Sabemos que en el cierre va a estar más candente el encuentro, más prometedor, más jugadas entre el equipo de Alotepec y Santa Cruz. Ahí está el muchacho. Continuamos este partido. Continuamos. Lo que indiquen los señores jueces. ¿Balón para quién? Para Santa María. Alotepec. El balón lateral derecho sale jugando el número 10 en el centro de larga distancia. Y rápidamente con una velocidad increíble este número 13 encara, pero no dejan pasar. El número 13, el 13 busca un pase picado al número 15, consiguiendo una falta. Falta que va a cobrar el número 13 en la línea de tiros. El número 15 se coloca. El número 15 su lanzamiento.
no consigue nada. Un tiro descompuesto. Un tiro que no fue dirigido. No tuvo resultado. El número 15 nuevamente. El número 15 no consigue nada. En la tabla nuevamente el número 13 con una finta y... nos deja con uno a los aficionados. El Arío se niega. Alotepec con el esférico número 36. Alotepec buscando, haciendo rotación y se perfila en el centro. Colocando 2 puntos este jugador de Alotepec. El número 10. Del 10 el número 13, 13 el número 8. También lo subió. La respuesta inmediata. Una respuesta inmediata que hace Santa Cruz. Hay balón para Alotepec en el centro. Por poco se recompone y... por poquito. El número 15. El 15 en el centro se fue. A ver qué marcan los señores árbitros, los jueces máximos, la máxima autoridad en esta cancha deportiva. Hay una falta del número 15. Hay tiempo fuera, tiempo que solicita Santa Cruz. Ahí se ponen de acuerdo los árbitros. También ahí en conferencia ambas quintetas están trabajando lo máximo. Están diseñando, están dibujando en la pizarra. ¿Qué sigue? ¿Qué continúa? Faltando 2 minutos con 22 segundos. 24-23 la diferencia por un punto. Así está el score en este momento. A través de en esta cancha deportiva. Continuamos. 24-23, score en este momento, 24, y avanza Santa Cruz, el número 10 en el centro, violación, estaba bien plantada la defensiva de Alotepec, provocando una falta ante el jugador de Tlahui, y... el número 5 con esa rapidez, el número 10. Falta. Hay una falta que comete el jugador de Alotepec. Hay 2 tiros en la línea. 2 tiros en la línea que tiene el número 10. El número 10 en la línea de tiros. No consigue nada, un tiro que no llega, que no tiene resultado, un tiro que no impacta en el marcador, en la pizarra. El número 10 nuevamente en la línea personal, lo realiza, no consigue nada. Este jugador no encuentra conectar al Arío, el esférico. Tiempo fuera, tiempo que solicitó Alotepec, tiempo concedido. Se van a conferencia nuevamente. Faltando 1 minuto con 18 segundos, score mínima la diferencia. En este momento se ponen de acuerdo los jugadores, reciben las indicaciones posibles, las formas para contrarrestar y para incrementar el marcador. A ver qué sucede después de esta conferencia. Santa Cruz concentrados a la actividad, lo que corresponde. Hay nerviosismo ante los aficionados, los que coordinan este equipo. Hay nervios a lo máximo porque nada está definido. Y tenemos juego. Adelante ahí el número 15. Camiseta número 15 que conecta con quién, con el número 10. El número 10 haciendo uso del tablero y conectando 2 puntos para el equipo rojo y negro. Pero Alotepec con el número 34 que desplaza ahí. Una respuesta en cuestión de segundos. Alotepec no quiere dejar nada pendiente, pero Santa Cruz, este número 5, imparable también, no conecta. Falta del número 15. Una falta del número 15 de Santa Cruz. Jugador de Santa Cruz. Y sale jugando a Santa María Alotepec. El número 34.
El número 34 nuevamente en el centro, no consigue nada en el salto ahí. Pierde el esférico Santa Cruz. Balón que le corresponde a Santa María Alotepec. En el saque lateral, en el saque del perfil. Y balón para quién? Para el número 36. El número 36, 10 al tiro. 10, el 34. No consiguió puntaje. Avanza Santa Cruz, el número 5, con esa velocidad increíble. Una potencia que tiene este chamaco. Balón para Santa Cruz. Balón para Santa Cruz, faltando 17 segundos para cerrarse. La primera parte, ¿verdad? La segunda parte. Este está cerradísimo. Este encuentro, el número 10 en el centro, se desmarca. Y balón para 10 segundos, 25, 26, 10 segundos. Santa Cruz tiene esta posibilidad. ¿A quién le dan la responsabilidad? Al número 8. Hay una falta. Hay una gran responsabilidad que le dejan al número 8. El número 8 tiene la decisión, faltando 7 segundos y el marcador 26 a 25. Si lo aprovecha el número 8, queda en él. El número 8 tiene de empatar. A ver qué nos dice, qué nos determina el número 8. Esta camiseta número 8, Santa Cruz, jugador. Y logra empatar. Se va arriba. 27 a 25. 27 a 25, 2 de diferencia. 7 segundos por jugar. Alotepec, ¿qué nos dicen estos chamacos? Porque son jugadores explosivos, son jugadores que conectan muy bien al arillo del esférico. Están diseñando con la mente fría. Tienen 7 segundos para hacer jugada. 7 segundos para se culmine esta segunda parte. ¡Hay nervios! Mucho nerviosismo en ambas escuadras. ¿Qué nos dice Santa Cruz? Ahí aparece Alotepec, el número 34 de 3. Quedando 2 segundos. 2 segundos. Santa Cruz, el número 5, el número 10. Esos aplausos merecidos. Jugadores que dejaron todo por todo en esta cancha deportiva. Ahí se deja escuchar la porra de Santa Cruz. Viene el saludo deportivo. Un partido digno para este encuentro donde se disputa la Copa Regional edición 37ª. Un partido emocionante, un partido interesante, un partido que fue cerradísimo. Los puntajes máximos fueron la diferencia de 1, de 2. Así se tuvieron estos equipos hasta finalizar, hasta agotar el último segundo, donde sale victorioso, donde avanza el equipo de Santa Cruz. Tu refugio de descanso y tranquilidad. En el Hotel San José hemos pensado en cada detalle para garantizar tu confort. Nuestras habitaciones están diseñadas para adaptarse a tus necesidades. Contamos con cuartos con camas matrimoniales, cuartos con 2 camas individuales y cuartos con cama matrimonial junto con una individual. Además, para tu conveniencia, contamos con un amplio estacionamiento privado, asegurando que tu vehículo esté protegido durante tu estadía. Nuestro amable personal estará encantado de asistirte en todo momento, asegurándonos que tengas una estancia placentera y sin preocupaciones. Con una ubicación privilegiada, tendrás fácil acceso a emocionantes atracciones turísticas y hermosos paisajes que harán de tu viaje una experiencia inolvidable.
Para nuestros visitantes de Oaxaca y otras localidades cercanas, la mejor ruta para llegar al Hotel San José es tomando la carretera principal hacia Santa Ana, donde encontrarás una desviación directa que te llevará directamente a nuestro oasis de descanso. No esperes más para vivir una experiencia de hospedaje única en el Hotel San José. Reserva tu habitación hoy mismo. Visita nuestra página de Facebook Hotel San José o llámanos al 951-326-6757 para obtener más información. Descubre el placer de hospedarte en nuestras cómodas habitaciones con diversas opciones de camas y disfruta de la comodidad de nuestro estacionamiento privado. Te esperamos en el Hotel San José, donde tu descanso es nuestra prioridad. Bienvenido al Hotel San José, tu refugio de descanso y tranquilidad. En el Hotel San José hemos pensado en cada detalle para garantizar tu confort. Nuestras habitaciones están diseñadas para adaptarse a tus necesidades. Contamos con cuartos con camas matrimoniales, cuartos con 2 camas individuales y cuartos con cama matrimonial junto con una individual. Además, para tu conveniencia, contamos con un amplio estacionamiento privado, asegurando que tu vehículo esté protegido durante tu estadía. Nuestro amable personal estará encantado de asistirte en todo momento, asegurándonos que tengas una estancia placentera y sin preocupaciones. Con una ubicación privilegiada, tendrás fácil acceso a emocionantes atracciones turísticas y hermosos paisajes que harán de tu viaje una experiencia inolvidable. Para nuestros visitantes de Oaxaca y otras localidades cercanas, la mejor ruta para llegar al Hotel San José es tomando la carretera principal hacia Santa Ana, donde encontrarás una desviación directa que te llevará directamente a nuestro oasis de descanso. No esperes más para vivir una experiencia de hospedaje única en el Hotel San José. Reserva tu habitación hoy mismo. Visita nuestra página de Facebook Hotel San José o llámanos al 951-326-6757 para obtener más información. Descubre el placer de hospedarte en nuestras cómodas habitaciones con diversas opciones de camas y disfruta de la comodidad de nuestro estación. Todos por tiempos, mañana nos dirán. Todo el mundo espera las grandes finales de la Copa Yuc. La versión número 37, 37 años. 37 años de esta versión de lo que antes era el campeonato regional Ayuc. Hace algunos ayeres se suspendió y luego se reactivó ya en la versión de Copa Ayuc. Y ya son 37 años. Y ahora ya recientemente se incorpora el fútbol rápido, que también tienen su participación en el polideportivo de aquí de Tamazulapan. Mientras tanto, nosotros estamos aquí en la cancha de la Escuela Secundaria Técnica número 44. Ahí están. Bueno, mientras están en calentamiento estas dos quintas veteranas, también todo por el todo. Todo por el todo. Ahí estamos, señoras y señores, esperando el partido. Dramático, dramático el equipo de Santa Cruz contra Lotepec. Dramático, dramático. Son de hule esos chamacos. Ahorita no hay dolor. Ahorita el cuerpo está muy caliente. Esperemos con una buena sobada. Vamos, señoras y señores, en breve comenzaremos. Ahí están únicamente haciendo las últimas anotaciones. Ya paró la lluvia. Se ha parado la lluvia. Todo listo y preparado. Todo listo, preparado para comenzar con este bonito partido entre el equipo. Este es el equipo de Santa María. No, este es Tamazulapan.
Tamazulapan con el equipo de San Juan Juquila. San Juan Juquila, mijes. Siempre los santos nos confunden. San Juan Juquila, mijes, contra el equipo de Tamazulapan del Espíritu Santo. Ahí estamos, a la expectativa. Bueno, ya llegaron las sandías. Avanzamos, comenzamos, señoras y señores, pelota en el aire. La pelota lo tiene San Juan Juquila, mijes, la número 10. Juquila con la pelota, la 5 de 3. Hace rato tomó su descanso. Ahora le va a meter toda la carne al asador porque enfrente tiene a la poderosísima escuadra de Tamazulapan del Espíritu Santo, mije, Tamix. Tamix con la pelota. Buscando, observando el panorama, tratando de acomodar a su gente. Encuentra la 14 lanzamiento adentro. Tamazulapan empezando bien a cosechar las primeras canastas, son los primeros 2 puntos. Viene al abordaje el equipo de San Juan Juquila. Es la número 10 con la pelota, observando a quién, a la 22, lanzamiento por abajo, ganchito. La misma respuesta, la misma dosis. 2-2 el marcador. Estamos iniciando con este bonito partido. La número 10, Tamazulapan, a la 8. La 8 con la pelota, buscando pase picado lateral, la 14. Tiene lanzamiento, aprovechando el tablero, no hay nada, contra remate tampoco. La pelota ya está en poder de San Juan Juquila, le mete un poco de velocidad, le quitan la pelota. Ahí va Tamazulapan, al contraataque, la número 8, lanzamiento, no hay nada. La pelota ya la tiene San Juan Juquila, se le escurrió. Son los nervios de los primeros minutos, segundos. Y hay un cambio por ahí que está solicitando el equipo de Tamix. Hay un cambio, me parece. Ya está consolidado el cambio. Viene la número 8 entonces. La 8 con la pelota. Buscando, observando. ¿A quién? La receptora número 12. A la 8 pierde la pelota. Lo tiene San Juan Juquila. El marcador están empatadas. Viene San Juan Juquila en la número 10. 10 con la pelota para la 5. La 5 de lejos. ¿Qué va a hacer? Va a probar. ¿Quién pide? ¿Quién recibe la pelota? Ya está la receptora. Nuevamente una bonita triangulación. Se mete jugada de ensueño. Adentro. Una bonita triangulación. Ella se mete por ahí. Anota 2 puntos a favor de su causa. Viene Tamazulapan. Jugadas que han estado preparando, que han estado entrenando. La número 8, por ahí forcejeando la 14. La 14 con la pelota, a la 10. La 10, ¿qué va a hacer? 10 para tiro, se está terminando. 10 para tiro, hace el lanzamiento. Inmediatamente la pelota rebota y lo tiene San Juan Juquila, mijes, en el avance. Siempre la número 5 va a estar conduciendo la pelota. Es la número 5 buscando, observando. ¿A quién? Pase picado. Ahí un poco más fácil. La pelota buscando a receptora. Nuevamente la número 5 se le va a ir. Se le fue. Viene la número 8 con la pelota. 8. Algo le pasó a la número 5 que dejó la trayectoria. Se estaba saliendo, pero finalmente dice la pelota. Siempre sí me quedo. 2 más directo a la olla y con eso 2 puntitos que favorecen al equipo de Tamazulapan. Marcador 4-4 por el momento. 4-4. Viene la número 10. 10 con la pelota. Buscando a quién. Encuentra a su receptora, la número 32. 32. La media vuelta no. Antes le cometen una falta. La número 10 le comete la falta y hay un cambio. Se viene otro cambio de Tamazulapan. Simplemente recibió algunos consejos ya de manera más particular y con eso ya para ponerlos en práctica. Avanza el equipo de Tamix, lanzamiento, que diga, es el equipo de San Juan Juquila. Juquila hizo lanzamiento, la pelota la recupera Tamix. Tamix en este momento, ahí la número 10, avanzando, observando, pase picado, lateral. La 8 está buscando, observando, aquí en la 4. La 4 va a hacer el lanzamiento, adentro. Adentro, señoras y señores. Con eso está tranquilizando Tamazulapan las cosas. 6-4 viene San Juan Juquila. Buscando a la número 10. La número 10 a la número 32. Lanzamiento, no hay nada. Hay una falta. 5 minutos 50 segundos en este avance. Tiempo fuera que están solicitando. Hasta ahorita, ahora sí, ya se vino fuerte la lluvia.
Muy bien, hay varios partidos todavía. Se va preparando Amatepec contra Totontepec. Después Juvenil Varonil. Después Tlahuitoltepec contra Tepuxtepec. Juvenil Varonil. No, femenil. Juvenil femenil. Ahí están otros 5 partidos más o menos programados para esta noche. Varios partidos todavía. Ahí están. Mande. Como a las 10. Avanzamos, señoras, señores. Le cometieron la falta. Viene la 32. Al abordaje, lanzamiento adentro. Viene el segundo intento para la jugadora número 32 con la pelota. Lanzamiento, no hay nada. Simplemente la pelota visitando el arillo. Viene al abordaje el equipo de Tamix. Ahí lanzamiento de la 8. ¡Ah! La misma respuesta. Tamazulapa no está perdonando nada. 5-8 el marcador. Viene San Juan Juquila, la número 5. Ahí dando la asistencia, lanzamiento. No hay nada. Inmediatamente la pelota en circulación. Lo sigue teniendo Tamazulapan. Tamazulapan con la pelota. Lanzamiento, un bloqueo que le hacen a la jugadora. Luego un forcejeo, hay un 2. Por alternancia se va a ir para el terreno de Tamazulapan. Tamazulapan tiene la pelota. Es la número 12. 12 buscando a la 8. La 8. Ya está. La 8, la movedora. Observando y pidiendo quién. La 10 se abre un poquito. 10 para tiro. El reloj del disparo empieza a presionar. La número 4. Lanzamiento. No hay nada. Esa pelota se escurre. 3 minutos con 30 segundos para que termine la primera parte. Estamos en la primera parte únicamente. Viene al avance el equipo. Viene el avance del equipo de San Juan Juquila. Ahí buscando receptora. Lanzamiento, no hay nada. Hay una falta. Hay una falta que le cometen a la jugadora y se vienen. La número 10 cometió la falta y vienen 2 posibles. Ahí se consagra el cambio. Ahí está el cambio de las jugadoras de Tamazulapan. Ahora sí, 2 posibles. Para San Juan Juquila. Prepara metralla. Apunta. No hay nada. Poco fuerte el tiro, hasta rebotó. Viene el segundo intento. Segundo intento para la jugadora número 32. Poquito más de elevación. Igual le falta otro poquito. Viene Tamazulapan al abordaje. Tamazulapan a número 8. Ahí para la 14. La 14, la 12, la 12. Ahí se le complicó la existencia. Nuevamente, lanzamiento de la número 7. No hay nada. Recupera. Ahí San Juan Juquila Mijes. Un bloqueo que era a la 7. No permitiendo su salida. Tamazulapan está presionando por todos lados. Viene el avance de la número 5. 5 con la pelota. San Juan Juquila. La 5. Le cambia de velocidad y eso descontrola al equipo contrario. Aquí le roban la pelota. Aquí Tamazulapan roba la pelota solita y su alma. Adentro. Adentro, señoras y señores. 1 minuto 50 segundos de tiempo de la primera parte. Marcador 5-10. 5 puntos de diferencia. Viene San Juan Juquila. Lanzamiento. No hay nada. Recupera Tamix. Tamix ahora sí avanzando. Otra vez, una vez más. Colando. Recibiendo la falta. Foul y cuenta. Foul y cuenta, señoras y señores. 7 puntos de diferencia. Y puede venir un tiro adicional. Es la número 8. Quien está en la pintura. Tamazulapan. Andan finitas en esta noche. Prepara el tiro, lanzamiento adentro. Tamix un punto más. 13-5 el marcador. Faltando poco tiempo en este momento. Antes hay una marcación que hace el cero oficial. Ahí están dando las anotaciones pertinentes. Hubo una falta. Por eso es que la pelota cambió de destino. Ahora va para Tamazulapan. 50 segundos. Esto se está terminando. Viene el equipo de Tamix. La 14. 14 buscando por dónde. Ahí la pelota. Nuevamente. Tamazulapan lanzamiento. No hay nada. San Juan Juquila. San Juan Juquila con la pelota. Avanzando.
Saben que van un poco abajo. La 32 para la 5. La 5. La 5 lanzamiento. No cae la canasta. Recupera Tamix. Tamix rápidamente. Ahí para quién, para la número 14, nuevamente para la número 10. Va a tirar, no, prefiere con la 8. La 8. Con toda la calma del mundo y no hay nada. Esto se va a terminar, señoras y señores. Probablemente el último avance de San Juan Juquila. Y va a intentarlo con el 3. No hay nada. La pelota se escurre. Y va a ser saque lateral a favor del equipo de Tamix. Se está terminando, señoras y señores. Se termina la primera parte. Marcador 5-13. Adelante, compañeros. ¿Quién sigue? ¿Dónde está Nibardo? Nibardo se nos escapó. Se escapan a discreción. Ah, bueno, ahí está. Adelante, compañero. Ya está, sí, cierto. Todo el día ya empieza a pasar. Adelante, adelante. Claro que sí, señoras y señores. Vamos a continuar con la crónica de este bonito encuentro entre Juquila contra la comunidad anfitriona. Tienen todo el peso en sus hombros para saldar este compromiso. Por lo tanto, el marcador para el conocimiento y para usted que nos está viendo y escuchando, enseguida se lo daremos a conocer. 5-13. 5-13, teniendo la ventaja la comunidad anfitriona Tamazulapan del Espíritu Santo. Ahora sí, vamos a revisar qué espera de esta segunda mitad, porque el primero ya es historia, señoras y señores. El primer tiempo ya es historia, escrito en los libros de la Copa Mije, edición 2023. Ahora sí, el esférico que corresponde en poder de la Quinta de Juquila, en una intercepción del esférico que hace Tamix, por lo tanto, por abandono de juego todavía le corresponde a Juquila. Juquila con la número 10 aplicando un drible arriba, no consigue el objetivo. En el rebote Tamazulapan, apoyándose con su compañera la número 14. 14 a la número 8. 8 ya haciendo la estrategia, armando la jugada. Acaba de informar, por lo tanto, por una mala percepción del terreno, pisa la raya la número 14. Y ahora el esférico corresponde nuevamente a la Quinta de Juquila. Juquila con el corte rápidamente, la 5 eleva el esférico y no consigue nada. Ahora rápidamente la respuesta de la número 8. 8 de Tamazulapan hasta la cocina. No consigue nada en el rebote. Por una mala intersección del esférico comete la falta. Vamos rápidamente a observar ahora a Juquila ya en terreno enemigo, buscando a sus compañeras y tratando de armar la jugada. Ya encontró la número 5, a Vilma. Ahora se apoya con Areli, la número 10 en el corte. Una estrategia que les ha funcionado y adentro. Ahí está, 2 puntos más a favor de la Quinta de Juquila. Vamos a revisar ahora en la respuesta la ofensiva por parte de Tamazulapan. Tamix ahora al centro. Una respuesta rápida, quiso aplicar la madrugada, pero no logra el objetivo. Ahora sí, rápidamente, Juquila en la ofensiva, defendiendo a todo lo que da Tamix. Se eleva este número tal, no consigue el objetivo. Nuevamente, dándole vuelta al esférico, la número 5. 5, un tiro largo. No logra el objetivo, ahora sin el rebote. Tamix con la número 10, ahora 8. La número 8 metiéndole calma, metiéndole paciencia, jugando con el reloj. Sabe que queda 7 minutos con 40 segundos. Rápidamente metiendo el corte y ahora sí, interceptando Juquila con la número 10. 10 metiéndole estrategia, pero antes el esférico le corresponde a Tamix, la número 8. 8. Buscando a su compañera, prefiere la individual, eleva el esférico y no consigue el objetivo. Por lo tanto, nos vamos a la conferencia, señoras y señores. Conferencia de prensa para ambos equipos.
cargado a Tamix. Estaremos revisando, estaremos observando las estrategias que han funcionado hasta el momento. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que todavía hay por construir? Cuando se quiere, se puede. Y ahorita el poder, señoras y señores, es una copa, una preciada copa. Pero aún así, también se está disputando el orgullo. No hay incentivo económico en estos momentos, solamente es el orgullo y la convivencia de pueblos mijes en la nación Ayuk. Es así como estamos nuevamente de regreso al partido con 6:23 y contando en el marcador. En los tableros 7-13, la ventaja para Tamix. Juquila con el esférico, buscando ya, estando en terreno enemigo. Ahora sí, se encuentra su compañera, la número 23, hace la individual, la flotadora, que no logra alcanzar ese objetivo tan preciado. Ahora sí, va la respuesta en conducción de la número 8 de Tamix. Buscando ya nuevamente armar la jugada, se apoya con su compañera la número 14, ahora la número 7, 7 a la número 9, eleva el esférico, y ese Arillo hace de las suyas. Ahora rápidamente, Juquila con el rebote, la número 10 le mete calma con la número 5, Vilma, metiéndose en duelo de gigantes, tratando de armar la estrategia, más sin embargo aparece la número 9 y ahora la número 8 de Tamix. Ya está buscando la estrategia. Juquila en la defensiva, presión al máximo. Ofende en la ofensiva Tamix y ahora por poco perdiendo el esférico. La número 8 se perfila, fintea. Ahora sí con la flotadora, no consigue el objetivo. Ya recuperó Juquila. Se va al rompimiento, más sin embargo se le acaba el terreno de juego. Nuevamente el esférico va para terrenos de Juquila. A la ofensiva Tamix, metiéndole calma, buscando a su compañera. Ahora señala, hace los ademanes de las jugadas ya ensayadas, ya practicadas. Se mete en problemas, una complicación, y ahora la bola de 2 corresponde de acuerdo a la ley de la alternancia, que todavía sigue siendo para Tamix. La número 8, 14 con el tiro largo, que ahora sí rebotea Juquila con la número 10, Areli. Ahora la número 23, antes. Una violación que comete esta jugadora, por lo tanto, el esférico queda en posesión de Tamix. Ahora cedemos, señoras y señores, los micrófonos al compañero Onésimo de Cuatro Palos. Gracias por compartir este micrófono. Vamos a continuar con la crónica. Tamazulapa frente a la quinta de Juquila. Hay una diferencia notable todavía. 3 minutos por jugar, mucho tiempo. Un robo, la número 7, la número 14. En el centro, la número 10. No cayó el Arillo. El esférico está en manos de Juquila Mijes. Juquila Mijes cruzando la media cancha, mitad de cancha en la número 32, a quien un lanzamiento largo de la número 10, un tablereo que por poco logra su objetivo. Ahí está la porra de Tama. Juquila está jugando, estará dejando todo por todos los últimos segundos. Hay mucho tiempo por jugar. Juquila número 32, intercepta Tamazulapan. Balón en manos de la número 8. La número 8, camiseta número 8, que organiza, que coloca las piezas. La número 10, nuevamente la número 8. 10 para tiro.
y encuentra quien a la número 8 nuevamente determina en el centro. Colocando 2 puntos para Tamazulapan. La número 8 logrando 2 puntos para la pizarra. Juquila Mijes necesita puntos. Hay una falta. Falta de la número 10. Falta de la número 10 de Tamazulapan. Hay 2 puntos. 2 tiros. Hay 2 tiros en la línea que tiene la camiseta número 32. En su primer lanzamiento realiza esta ejecución. No consigue nada. Una probabilidad que tiene la línea. Jugadora número 32 de San Juan, Juquila Mije. Realiza el lanzamiento. No llega el esférico en el arío. Balón que le corresponde. Tamazulapan. Camiseta número 9 sale jugando nuevamente. La número 8. La número 8 con el esférico. Cruzando la media cancha. Levantando el brazo izquierdo indicando. Encuentra la número 14 a la número 10. 10 para tiros. A la número 8 nuevamente. ¿A quién? A la número 11. Un disparo que saca. Pero no concreta. Y Juquila Mije. Avanza Juquila. La número 32. Cambia de juego. Y avanza. Hay segundos. Consumió los segundos necesarios para cruzarla a mitad de cancha. Una defensa muy bien posicionada por parte de Tamazulapan, Espíritu Santo. La número 8 nuevamente interviene. Calma el ánimo. Busca, encuentra. Ocupa el tiempo necesario. Sabe que el marcador les favorece. Faltan 2 segundos y tiempo. Termina, ¿verdad? Segundo tiempo. De esta manera se culmina este encuentro entre San Juan Juquila Mije contra Tamazulapan del Espíritu Santo. Avanza Tamazulapan. En el siguiente partido estará participando. Avanza Tamazulapan. Y viene otro partidazo. Un partido lleno de emociones. Un partido de jugadas. Un partido de tú por tú. Un partido que promete emoción entre el equipo de Totontepec, Villa de Morelos, municipio, contra Amatepec. Amatepec, comunidad que pertenece al municipio de Totontepec, pueblos hermanos. Ahí se van a dar, se encuentran en esta cancha deportiva. A ver qué se define, por dónde se va a inclinar la balanza, quién va a salir victorioso, ya que en este encuentro así se dan las cosas. Totontepec haciendo sus respectivos calentamientos. Frente a frente Amatepec contra Totontepec. En breves instantes estaremos viendo este encuentro, de qué manera se va a desarrollar entre Totontepec y Amatepec. Partidos emocionantes, partidos con mucha rapidez, partidos relampagueantes con jugadas. Haciendo su calentamiento ahí, equipo verde por este lado. Totontepec vistiendo un uniforme negro con rojo y blanco. Jugadores motivados, defendiendo la camiseta, defendiendo el orgullo de pertenecer a la nación Ayuk, de pertenecer a una comunidad, de venir a representar a sus comunidades con mucho entusiasmo, de venir a deleitar, de venir
presentar jugadas, presentar todo lo que han aprendido durante el año. Así es, en breves momentos estaremos viendo este encuentro entre Totontepec y Amatepec. Mientras se ponen de acuerdo los señores jueces, estamos en espera para que se desarrolle este encuentro. Mientras tanto, mandamos saludos a toda la gente bonita, a toda la gente de la región, a toda la gente de Ayuc, a todas las personas que también nos visitan en este espacio, en este lugar, Tamazulapan, Espíritu Santo, como también los que nos escuchan a través de la Ayuc TV, en la plataforma, en los diferentes medios de comunicación, los paisanos que se encuentran en diferentes lugares, que hoy están viviendo estas emociones en vivo e indirecto a través de la Ayuc TV. Ya está el silbatazo. Ya está todo listo. En un momento más, el esférico estará... Ahí está el grito de guerra. ¿Qué balón es? ¿De quién es? Un balón Molten de Juquila que hace rato dieron prestado con ese respeto que se cultiva, con ese moral que aún se mantiene. Regresa en el esférico, alguien lo tomó accidentalmente. Juquila Mijes está solicitando ese balón Molte. Ahí está en el centro el número 1 contra el número 10. El número 1 con el número 10 en el centro. Ahí está todo listo. Los señores jueces van a estar sancionando, los 3 jueces en este perímetro donde se desarrolla, ya que son jugadas rápidas. Es chamacos con mucha velocidad al máximo. Estamos en espera. ¿Y qué nos dicen los señores jueces? Finalmente deciden. Y el balón en el aire en este momento. ¿Y para quién? Al equipo de Totontepec, el número 1 se eleva, no consigue nada, recupera quién, balón para quién, avanza Amatepec. El número 14 ingresa, no consigue nada. Intercepta el número 14 con ese salto, un resorteo fenomenal. Estos jóvenes, mucha potencial, mucha energía. El número 8, camiseta número 8, en mitad de cancha que no puede avanzar. La defensiva del equipo verde se posiciona, encuentra un espacio. No consigue nada rápidamente el equipo verde con el número 0. Hace rato fuera letal este jugador de Amatepec, una habilidad y entrega el número 15. Hay una violación, una falta que sancionan los señores árbitros. Ahí los entrenadores desesperados, esto apenas inicia, esto apenas comienza, esto apenas está calentando, apenas está agarrando ritmo este partido. Probando tiro. El número 14 en la tabla, equipo verde, un rompimiento largo y al número 1. Punto para el equipo verde. Y ya les decía, ya les comentaba, estos jugadores habilidosos, el número 1 en la línea de tiros, en la línea personal, el número 1 concretando 3 puntos. De esta manera Amatepec abre el marcador, inicia
Totontepec también, ¿qué dice? No encuentra el arío aún. Totontepec se le cierra el arío. Falta que marcan los señores jueces. Falta del número 15. Balón que le corresponde a Totontepec. Amatepec debe cuidar las faltas porque las faltas acumulativas también son dañinas. Ahí podría aprovechar Totontepec con la estatura que también traen. Totontepec con esa rapidez que no puede avanzar. 10 al tiro. 10 al tiro. Se eleva en lo alto, en lo máximo. Remata. Consiguiendo una falta. El número 30 de Totontepec. Está en la línea, señores y señoras, a ver qué sucede. De qué manera determina este número 30 en su primer lanzamiento. Y adentro. El marcador se mueve. El número 30 en una segunda posibilidad. Finito el muchacho. El número 0 con una velocidad, con una rapidez, entrega el esférico al número 1, al número 14 de larga distancia, se prepara, no consigue nada en la tabla. ¿Quién? Totontepec, el número 1. Cruzando la media cancha, detienen momentáneamente, aparece jugador, camiseta número 1, el número 1 frente a frente al número 9, no consigue, impone el número 30. Un jugador con mucha estatura, un jugador con físico trabajado, se impone en la tabla. Hay tiempo fuera, se va a conferencia. Amatepec se va a conferencia como también Totontepec. Este encuentro está cardíaco, este encuentro está emotivo, muchas jugadas. Ahí se ponen de acuerdo. Marcador en el momento 3-2. Amatepec, equipo verde que lleva un punto de diferencia. Faltando 5 minutos y fracción de segundos. Hay mucho tiempo. Este es el comienzo, primera parte. Primera parte que se está desarrollando en esta cancha deportiva de la Escuela Secundaria Técnica número 44 desde Tamazulapa en el Espíritu Santo. En la línea está el número 30. El número 30, una jugada personal y adentro. Se acaba de empatar. A ver qué nos dice el número 30. Colocando, no consigue nada. Balón para Amatepec. Falta del número 1. El número 0, del 0, cruzando la media cancha, mitad de cancha, encuentra el número 14, lateral del derecho, se eleva a lo alto este muchacho, no consigue el número 14, ¿quién quiere encarar? Fintea, encuentra el número 15, el número 1 aparece, bloqueando el tiro, intercepta el número 14 también del equipo verde. La porra está metida en el juego, la porra está metida en el partido. Este encuentro nadie quiere perder. Es natural esta mentalidad. Y Totontepec, a ver qué nos dice, qué ofrece el número 9. Se lamenta. Hay una presión intensa en los jugadores. Hay una buena defensiva y ofensiva. El número 14 no lo dejan avanzar. Le entregan el esférico al número 15. Este número 15 remate del equipo verde, entregando 2 puntos, entregando esta emoción. Esta emoción que se vive en estos momentos, esta tarde o noche, segunda jornada y media vuelta de este jugador de Totontepec. Sin embargo, no consigue canasta. El equipo verde avanza a mitad de cancha, fintea, amaga. El número 14 entrega a quién? Este jovenazo, el número 0. El número 0 visualiza y se levanta. Es un tiro de suspenso. Vaya manera de entregar estos 2 puntos para Amatepec.
Totontepec está sufriendo, como también Amatepec. El score de 7-3. 7-3 acumulativo Amatepec. En próxima falta debe cuidar el equipo verde las faltas. Este número 8 se escapa. Ya les decíamos, ya les comentábamos que las faltas puede aprovechar el equipo de Totontepec, equipo de Totontepec, el número 8 en la línea de tiros. Dispara y adentro. El público está prendidísimo. Hay porras de ambos lados. El número 8 nuevamente en la tabla. Amatepec le favorece a Amatepec. Falta el número 1. Falta del camiseta número 1 de Totontepec. El número 0. El 0 cruzando la cancha. A mitad de cancha se eleva un bonito tiro de un solo brazo colocando 2 puntos. Esta emoción que se está viviendo. Hay tiempo fuera que solicitaron. Ahí se deja escuchar la porra. Ahí está la porra viva, en vivo, en directo. Los seguidores, Ahí está la respuesta de Amatepec. Respuesta de Totontepec. Ahí está la porra. A ver qué nos dice Amatepec si nos responde. El público está metido. Sabemos que está jugando municipio contra su comunidad. 100% a Copa México. Esos saludos directamente para la gente bonita de Santiago Amatepec. Aquí nos hacen llegar esta información por primera vez. Así continuamos con este encuentro del número 14. Del número 14, el 0. Bonito muñequeo, pero no consigue nada. Avanza Totontepec, Villa de Morelos, intercepta el número 14, a ver qué hace. El número 14 entrega el esférico y recupera el equipo verde. En el centro se quiere ir este número 0. Hay 2 posibles en la línea que tiene el número 0. Hay una falta. Este jugador número 0, equipo verde, a ver qué nos dice, de qué manera determina, faltando 5 segundos después, faltando segundos, ahí está el punto, para el equipo verde, entregando un punto más a favor de Amatepec, un punto para el equipo verde. El siguiente lanzamiento, bien definido, finito este tiro, un muñequeo con mucho profesionalismo. Que se dejen escuchar esos aplausos. Gracias, público, gente que sigue estos partidos emocionantes, estos partidos relampagueantes. El score en estos momentos 11-4. Esa es la primera parte. Así se está desarrollando este encuentro. Entregamos micrófono a uno de los narradores del Ayuc TV. Creo que 3 fueron. 11-4 Amatepec. Okay. Vamos a darle favor a este partido. Estamos casaditos, pero bueno, es parte de mí, ¿no? Así es. Ok, avanzamos con este partido, señoras y señores. 11-4 el score en estos momentos. Amatepec de esta manera tiene el esférico. Número 14 se prepara de 3 y casi entra la pelota. El esférico es para el equipo de Totontepec, Villa de Morelos. Totontepec busca más canastas. Número 8, vamos a ver allá el número 30.
Ahí combina su compañero número 12, tira desde 3 y no llega el esférico. La pelota es para el equipo de... Vamos a esperar a los árbitros, las indicaciones de Totontepec en estos momentos. Una, debajo del tablero, tira y adentro la bola. 11-8 en estos momentos, señoras y señores. 11-6, corrección. Número 14 avanza de esta manera. Vamos a ver, ahí casi pierde, hay una falta. Este es el partido relámpago de básquetbol. Se está poniendo emocionante, señoras y señores. Este es el partido de básquetbol entre estos dos equipos. Amatepec contra Totontepec Villa de Morelos. Así es que son tirables, indica el señor árbitro. El número 2 está en la línea. Se prepara de esta manera. Apunta y no hay nada. 11-6 el score. En estos momentos viene el segundo lanzamiento. Viene el segundo de esta manera. Se prepara y no hay nada. Así es que en estos momentos Totontepec tiene el poder. Vamos a ver, hay una falta que indica el señor árbitro. Hay otra falta, vamos a ver. Este es el partido emocionante, estamos presenciando. Estas son las jugadas que estamos viendo. Tiempo fuera que pide Amatepec en estos momentos. Para que vayan a la conferencia, a tratar, a verla, a analizar las estrategias, señoras y señores. Este es el partido que estamos presenciando hoy. Casi estamos finalizando hoy en esta noche, un día domingo. Así es que este es el partido de la rama juvenil. Varonil en estos momentos. 10-6 el score. 11-6. 11-6 el score en estos momentos. 7 minutos por jugar. Mucho tiempo. Así es que avanzamos con este partido. El esférico es para el equipo de Totontepec. El esférico es para el equipo de Totontepec. De esta manera tira, no hay nada. De nuevo contra remata y adentro la bola. 2 puntos más para su equipo. Van avanzando. Amatepec tranquilamente. Vamos a ver qué hace el jugador número 14. Tira de 3 y casi recupera allí mismo. Ahí Totontepec en estos momentos el número 9 va avanzando rápidamente. El número 12. Vamos a ver qué hace este jugador. Busca, pierde el esférico. Va rápidamente Amatepec busca esta combinación excelente. Y adentro la bola. Vaya, este es el partido. 2 puntos más para su equipo. Avanza de nuevo Totontepec, el número 12. Nuevamente el número 1 al número 9, tira de 3 y no hay nada. Recupera ahí mismo contra remata, pero no falla. La pelota sale fuera de la cancha, por lo tanto es para el equipo de Amatepec. 5 minutos por jugar, avanzando de esta manera. Amatepec tranquilamente busca con quién. Vamos a ver con esta jugada, excelente tira, no hay nada. Así es que en estos momentos Totontepec va rápidamente, busca con quién, con ahí su compañero, el número 9 tira, número 12 recupera número 1 debajo del tablero, no hay nada, recupera ahí mismo con una vuelta tampoco, número 9 de media distancia y adentro. Adentro la bola, 2 puntos más para su equipo. Vaya, señoras y señores.
Ese se está poniendo al rojo vivo. Así como estamos terminando, casi finalizando este partido de básquetbol en la rama juvenil varonil. De esta manera Totontepec se está calentando. Totontepec quiere más canastas. Número 12, el chiquilín adentro, no hay nada. Recupera el número 9 de esta manera y no tampoco. Recupera Matepec, ya vio a su compañera. Rompimiento desde largo. Número 15 de esta manera, tampoco. Y nuevamente viene el apoyo. Así es que tranquilamente a Matepec, número 5, 7, 10, tiro. Hay una falta. Hay una falta que indica el señor árbitro. Son tirables. Hay tiempo fuera. Antes tiempo fuera, señoras y señores. Qué bonito es lo bonito. Estamos presenciando este partido de básquetbol. Así es que vamos a seguir narrando este partido. Vamos a terminar con este partido entre estos dos equipos, Totontepec y Amatepec. Esto se está poniendo el rojo vivo. 3 minutos por jugar. 3 minutos y contando, señoras y señores. 13-10. En estos momentos, 13-10 el score. Son tirables. Amatepec, este jugador ya está en la línea de tiro. Vamos a ver el primer tiro. Se prepara, apunta y no hay nada. Viene el segundo. Viene el segundo lanzamiento. Viene el segundo lanzamiento. No tiene de esta manera. Perfila y adentro. Adelante, Rico. Señoras y señores, qué juegazo estamos presenciando. A la gente que nos está siguiendo a través de las cámaras de Ayuk TV. Estamos viviendo un partido espectacular entre estos dos equipos ahí de Amatepec y de Totontepec. ¡Qué velocidad, qué enjundia, qué pasión le están inyectando a este partido! Ahí Amatepec, este muchachón, no lo pierdan de vista. Síganlo, mírenlo. ¡Ahí está! ¡Qué preciosidad de juego nos regalan estos dos equipos! Totontepec ahí, el número 2 se conecta, nada, no hay nada, remata el número 8. ¡Qué regalo nos están ofreciendo! 2 minutos cronometrados. ¡Qué partidazo! Digno de admirar y digno de recordar. Aquí el equipo que pierde se va de la copa. Ahí Amatepec, este jovenazo se queda sentado ahí y los demás nada más se lo quedan mirando. Ahí está la marcación de los señores árbitros. Se van prácticamente a los últimos momentos de diálogo, ahí de recibir instrucciones. Esto es digno de alabar, esto es digno de mencionar que pudiera ser así la final en esta categoría, pero lástima que se va uno de estos equipos, uno de estas quintetas, se va a ir ya a descansar porque son equipos perdedores, pero esto no se decide hasta el último segundo, hasta el último instante, porque con la velocidad que tienen estos jugadores, en un abrir y cerrar de ojos pueden cambiar toda una jugada. Ahí está Totontepec, número 9, intentando de 3 puntos. El 9 remata. Ahí, conectando 2 puntos, este número 1. El número 0.
buscando con quién hacer la jugada. Ahí está, él mismo intenta de 3 puntos, no consigue nada. Ahí pelean el esférico. Cara a cara, cuerpo a cuerpo, están disputando el balón. Ahí está. Vámonos, dice el señor árbitro. Jueguen, jueguen, queremos más espectáculo. Ahí entonces está la pelota para el equipo de Amatepec, el número 14, Aldo. Se acerca nuevamente con el jugador número 0. 10 segundos para tiro. Corre tiempo. Se prepara. Nada. Totontepec al ataque con este número 12. El 12 ahí al número 8. Intenta de 3. Remata. ¿Qué estrategias están ocupando estos jóvenes? Ahí está la indicación, la porra. Ahí los que están acompañando al banco de los jugadores para que calmen un poco esos ánimos. Ahí se les está pidiendo que tranquilicen sus emociones un poquito. Esto no se termina hasta que se dé el silbatazo final. Y el score, señoras y señores, 16-16. 37 segundos de juego. Y esto no, ya los tiempos fuera están completos para ambos equipos. Así que de aquí en adelante ya no hay tiempos fuera, señoras y señores. Y vamos a ver qué equipo saca la mejor jugada que culmine en una canasta. Amatepec, estos muchachones se acerca del lado derecho. Se cae. Pero logra ahí todavía mantener la posesión del balón. Se va el número 14 a reponer ese balón, el número 0, Alex. Se acerca, tira, nada. Se engolosinó un poquito este jovenazo. Totontepec con el número 10 segundos de juego. Esto está empatado. Lanzamiento del Game, nada. Y la pelota es para el equipo de Amatepec. Tiempos completos y solamente nos quedan 5 segundos. Última jugada. Nada. Se acaba. Esto se acabó, pero no hay nada para nadie. Estos 3 minutos se quedan en la voz del amigo Ranulfo. Nos quedamos con su voz, con su narración. Señoras y señores, se tiene que definir. Alguien tiene que ganar. Totontepec hizo la maravilla de empatar. Amatepec iba muy bien, de repente se hicieron los ajustes pertinentes. Y ahora sí, 3 minutos. Tenemos 3 minutos. A ver quién gana. Realmente la moneda está en el aire. Nada para nadie y el saque lo va a tener Totontepec Villa de Morelos. Totontepec Villa de Morelos por la lateral. Ya está la pelota en movimiento. Número 8. 8 con la pelota. Totontepec se escurre la pelota. Sigue perteneciendo para Totontepec Villa de Morelos. Número 9. 9. Ahí el 20. La media vuelta. ¡Ah! ¡Adentro! Era el número 30, no era el 20. Viene el abordaje. Amatepec al abordaje. Aquí con la pelota el número 0. Antes. Bueno, ahí está. Se va y se viene.
Ahí sí nadie pasó. Ahí sí nadie pasó. Avanzamos, señoras y señores. Así estamos. Así está la emoción a flor de piel. Totontepec se fue arriba. Estamos en el tiempo extra. A ver cómo responde Amatepec. Le tiene que meter velocidad a esto porque si no, se le viene la noche y lo sabe. La pelota en poder del equipo de Amatepec. Saca lateral. Número 0, buscando, observando el panorama. Jugador habilidoso. El número 0, ¿para quién? Ahí está el receptor. 10 para tiro. Lanzamiento, no hay nada. La pelota lo tiene nuevamente Amatepec. Amatepec en este avance. Lanzamiento adentro. 18-18 se acaba de empatar. La pelota en poder de Totontepec. No hay nada. Se apresuró este jugador. Hay una falta y lo va a tener. En este caso, Amatepec. Amatepec tiene en poder la pelota y el tiempo se consume rápidamente. Siguen empatados. Viene el equipo de Amatepec número 14. 14 para quien, observando el panorama de lejos. No hay nada. Bajo la tabla, muy señor, el número 30. Avanza Totontepec vía de Morelos, el número 9. Del 9 al 30. El 30 va a encarar. Falta. La porra feliz de la vida. Nada más no hay que invadir la cancha. Adentro solamente los jugadores y los señores oficiales. Por favor, no invadan la cancha. Por favorcito, no invadan la cancha. Solamente en la cancha pueden estar los jugadores y el señor oficial. Lanzamiento del 30, no hay nada. 1 minuto cronometrado. 1 minuto cronometrado, 18-18. 18-18, señoras y señores. Bien, entonces, por favor, despejen la línea. Despejen la línea para que no haya ningún contratiempo y podamos ir disfrutando de este bonito espectáculo del básquetbol. Sigue el segundo intento para el número 30. Hasta ahorita no están cayendo las canastas. Prepara, apunta fuego. No hay nada, el rebote que lo tiene. Lo sigue teniendo Totontepec. Hay un 2 y por alternancia. Se va para Amatepec. Cronometrado 57 segundos. 57 segundos, ahí están, va para Amatepec, todo listo, todo preparado. Bien, entonces, el jugador de Amatepec, avanzando el número 0, el que conduce, le mete velocidad, casi pierde la pelota. Amatepec, el número 0, antes, hay una marcación, hay una falta que comete Amatepec, es el número 5 faltas. Una falta ofensiva y 5 faltas. Se nos va. Bonito espectáculo que están mostrando estos jovenazos. Avanzamos entonces, hay un tiempo fuera. Señoras y señores. Todos podemos estar en el espectáculo por atrasito de la raya. Ahí los señores árbitros y los jugadores son los únicos permitidos. Acumulativos para Amatepec, próximos tirables. Amatepec, acumulativos, próximos tirables. Avanzamos 50 segundos, señoras y señores. La pelota en movimiento para el equipo de Totontepec, Villa de Morelos. Totontepec va a tener el avance. Hasta ahorita seguimos empatados. Viene el número 9 con la pelota al 8. El 8 buscando a quién. Al 30 se levanta. Bonito tiro, no hay nada. La tiene Amatepec. Amatepec con la pelota. Ahí en el abordaje observando el panorama. Todo el mundo felices y contentos. Viene el número 0. Movedor de pelota. Excelente jugador. El número 0 se va a levantar. Se pasó de fuerza, contrarremate, hay un bloqueo impresionante, siguiente tiro, adentro señoras y señores, y hay un tiempo fuera, 20-18, 21 segundos cronometrados, 20-18, 20-18, así estamos.
en esta noche, altas horas de la noche jugando. Bueno, los jugadores, nosotros simplemente aquí estamos poniendo nuestro granito de arena aquí en la Copa Ayuk 2023, transmitiendo a través de Ayuk TV para toda la gente que se está desvelando la noche basquetbolera. Está emocionante. Hasta ahorita Amatepec se fue arriba por 2 puntos. A ver qué hace Totontepec Villa de Morelos. Viene Totontepec, 21 segundos y esto se termina. Viene Totontepec, pierde la pelota, avanza Amatepec, el número 10 se encara, se mete, trata de liberar mejor la presión. 10 segundos de juego, 10 segundos de juego, se está terminando. 10 segundos de juego y menos en este momento. Falta 4 segundos. Uf y recontra uf. 4 segundos acumulativos para ambos equipos. Acumulativos para ambos equipos. Próximos tirables. Próximos tirables. Vámonos. 4 segundos. 4 segundos y la pelota lo tiene Amatepec. 2 puntos va arriba Amatepec. 4 segundos. Lanzamiento. Adentro. Se terminó, señoras y señores. Bonito partido. Bonito partido. Amatepec se lo llevó. Amatepec logra el triunfo. Ahí Totontepec forzó el empate. Y después en el tiempo extra ya se lo lleva Amatepec. Así está la historia. Así está la historia de la Copa Ayuk. Al abordaje viene Tlahuitoltepec contra Satmo, Santo Domingo Tepuxtepec. Al abordaje viene Satmo. Bueno, ahí está la porra. La porra todavía. Bien jugado, bien jugado, bien jugado. Señoras y señores, siguiente partido. Tlahuitoltepec contra Satmo. Tlahuitoltepec contra Santo Domingo Tepuxtepec, mije. Es el siguiente partido. Aquí se desbordaron las emociones. Se lo lleva Amatepec. Cuando la lluvia está al por mayor. Una noche lluviosa. Totontepec, pasen por sus credenciales, por favor. Totontepec, pasen por sus credenciales. Totontepec, vámonos, vámonos. Ya está Satmo contra Tlahuitoltepec. Juvenil, femenil. Este es el siguiente partido. Juvenil, femenil. Tlahuitoltepec contra Satmo. Ahora sí que ya hace falta la cena. Muy bien, ahí vamos. Las 10 de la noche. Las 10 de la noche en este momento. 10 de la noche. Con 6 minutos. Este entonces probablemente sea el último partido más lo que digan los oficiales. Sí es cierto, porque a las 12 sale el Kumanduk y allí nadie se salva. Después les contamos esa aventura donde la cabeza se quita. Ahí está la foto de recuerdo. ¡Qué bueno! Eso nos da mucho gusto. Combativos en la cancha. Grandes amigos en la vida. Ahí está Amatepec. Hasta se felicitan entre ellos porque brindaron un bonito partido. Un bonito partido. Señoras y señores, se nos viene el partido. Por el tiempo, por la hora, igual y puede ser el último partido. Así está ahorita el panorama. Así estamos, señoras y señores, en este día. Aquí en la cancha de la Escuela Secundaria Técnica 44. (10-8). Es el último. Este es el último, perfectamente. Este es el último partido, sí es cierto.
Hay que descansar, hay que cenar tacos, atole, café caliente, mezcal, todo o algo. Y además nuestro camarógrafo estudia mañana. No se nos vaya a quedar dormido. Ángel, échate un pestañazo. No, ahora ya está, ¿de qué? De switcher. Un servicio social, quien haya olvidado una mochila, aquí está la mochila. Es una mochila negra Everest. Trae hasta desodorante. Ha de ser de un caballero. El último partido, exactamente. Ya está, ya llegó. Ah, por el desodorante, por la marca, supimos que era un caballero. Bien, señoras y señores, se nos viene el último partido de la tarde-noche cumpliendo con este compromiso con Ayuk TV. ¿Quién? Alotepec, que pasen por sus credenciales. Alotepec, por favor. Hay alguien que haya encontrado una mochila negra con crema. Es la combinación, por favor, aquí en la mesa de anotaciones. Por favor, servicio social, alguien que haya encontrado una mochila negra con crema, por favor, entreguen esa mochila. De repente nos confundimos. Ya está, también la cancha empieza a mojarse mucho. Complica un poquito la seguridad de las jugadoras. Último partido de la noche. Este es el último. Este es el último, señoras y señores. Bienvenido al Hotel San José, tu refugio de descanso y tranquilidad. En el Hotel San José hemos pensado en cada detalle para garantizar tu confort. Nuestras habitaciones están diseñadas para adaptarse a tus necesidades. Contamos con cuartos con camas matrimoniales, cuartos con 2 camas individuales y cuartos con cama matrimonial junto con una individual. Además, para tu conveniencia, contamos con un amplio estacionamiento privado, asegurando que tu vehículo esté protegido durante tu estadía. Nuestro amable personal estará encantado de asistirte en todo momento, asegurándonos que tengas una estancia placentera y sin preocupaciones. Con una ubicación privilegiada, tendrás fácil acceso a emocionantes atracciones turísticas y hermosos paisajes que harán de tu viaje una experiencia inolvidable. Para nuestros visitantes de Oaxaca y otras localidades cercanas, la mejor ruta para llegar al Hotel San José es tomando la carretera principal hacia Santa Ana, donde encontrarás una desviación directa que te llevará directamente a nuestro oasis de descanso. No esperes más para vivir una experiencia de hospedaje única en el Hotel San José. Reserva tu habitación hoy mismo. Visita nuestra página de Facebook Hotel San José o llámanos al 951-326-6757 para obtener más información. Descubre el placer de hospedarte en nuestras cómodas habitaciones con diversas opciones de camas y disfruta de la comodidad de nuestro estacionamiento privado. Te esperamos en el Hotel San José, donde tu descanso es nuestra prioridad. Bienvenido al Hotel. Mijes contra Santa María Tlahuitoltepec. Ahí está Tlahui, grito de batalla. Vámonos, señoras y señores. ¿Quién se nos viene? A ver, amigo. Lico, Federico. ¿Quién viene? Viene Onésimo. Te toca Onésimo. La última ronda, al cierre de esta tarde-noche, segunda temporada. Y avanzamos. Y el esférico tiene la número 4. A ver qué nos dicen los señores jueces que nos marcan esta tarde, esta noche. ¿Qué sucede? ¿Qué acontece? Balón para Santa María Tlahuitoltepec frente a Santo Domingo Tepuxtepec, municipio contra municipio. La número 8 no logra avanzar y aparece Santo Domingo Tepuxtepec en la defensiva, pero intercepta la número 10. A ver qué hace, que se quiere ir. Recibe una falta. Falta de la número 2. En la línea lateral.
Lateral derecho, la número 4, el número 10 filtrado, pero intercepta Santo Domingo Tepuxtepec. Mucha visión ahí en la defensiva. La número 10 con esa habilidad. Pero Tlahuitoltepec hace presencia la número 10. La número 10 con una gran velocidad intercepta, recompone Santo Domingo Tepuxtepec, la número 11. Y balón para Santa María Tlahuitoltepec, a ver si logra avanzar. Santo Domingo aparece la número 10. La número 10 de larga distancia no consigue nada. Avanza rápidamente. Este encuentro está, pero con una gran velocidad que están aplicando las jugadoras. Falta de la número 4 de Santa María Tlahuitoltepec. Una velocidad pura, igual que se diera hace rato entre Totontepec y Amatepec. En los últimos minutos definiendo, saliendo victorioso Amatepec. Y de esta manera Santo Domingo Tepuxtepec pone veneno puro, colocando 2 puntos que hace daño a la quinteta de Santa María Tlahuitoltepec, la número 11, la número 10. A la número 8, un lanzamiento largo, no consigue nada. Recupera la número 7. A la número 10. Al número 10 sale jugando el lateral derecho. Cambia el juego en el centro. Se mete la número 10. No consigue nada. Rápidamente en respuesta la Santa María Tlahuitoltepec, la número 4. La número 4 se le va 1, se le va 2. Y aparece la número 10. Hay una incidencia. Por favor, ahí auxilien a la jugadora, los entrenadores que se hagan cargo ahí o alguien, los paramédicos. Ahí se recompone, es parte de la jugada, dice la número 10, se levanta la número 10 y avanza Santo Domingo Tepuxtepec. Jugadoras que tienen mucha rapidez, mucha visión, sobre todo el número 10. Saca el balón, pero intercepta la número 8. La número 8 hace su lanzamiento, no consigue nada. Recupera quién. Santo Domingo Tepuxtepec con una rapidez. Falta de Tlahuitoltepec, la número 8. Jugadora número 8 que comete la infracción. La número 8 a la número 10. La número 10 cruzando la media cancha, mitad de cancha avanza. Lateral derecho, la número 22. La número 22 se encuentra el número 12. A la número 12 entrega el esférico, el número 10. Agarra confianza, no consigue nada. Nuevamente Santo Domingo Tepuxtepec, la número 8. El balón ahí está. Falta de quién? De la número 11. Jugadora número 11, Santa María Tlahuitoltepec, que nos dicen los señores árbitros. La lluvia. Bendita lluvia que hoy también nos acompaña esta tarde noche. Y un lanzamiento de 3, no consigue nada. Balón para Santa María Tlahuitoltepec. Este apenas está comenzando, apenas está agarrando ritmo. Estas jugadas, las jugadas que van a sacar, vienen diseñadas, vienen trabajadas. Y en la número 11 aparece la número 10. Por alternancia le corresponde a Santo Domingo Tepuxtepec. A la número 12 entrega el esférico. A la número 10, la número 10 que interviene y encuentra a quien hace una bonita entrada, no consigue nada, recupera a quien. Santo Domingo Tepuxtepec, la número 12. A la número 10 para tiro. Hay una falta de la número 10 de Santa María Tlahuitoltepec. Hay que cuidar esas faltas porque acumulables Tlahui, próximamente tirables. Cuidado con las faltas porque puede ser un pase filtrado por el centro, el número 8. Sacó un disparo, nuevamente remata, no consigue nada. Bajo la tabla, a ver quién aparece. Balón para... Hay un cambio, ingresa la camiseta número 6, sale el número 11. Rápidamente Tlahuitoltepec renovando jugadoras ahí. Balón para Santo Domingo Tepuxtepec, la número 10. No la dejan avanzar. Aparece la número 4. A la número 4, lateral derecho. Entrega, cambio de juego, cambio de cancha por el agua. Se detiene momentáneamente el juego. Balón para quién. Ahí por ahí.
los topiles nos pueden auxiliar en cuanto se pueda para secar el charco por ahí. Y falta que recibe esta jugadora. Falta de la número 12. Camiseta número 12 de Santo Domingo Tepuxtepec. En la línea está la número 8. A ver qué nos dice la número 8. Punto para Santa María Tlahuitoltepec. El score se mueve 1-2. Nuevamente la número 8 va a hacer su lanzamiento. No consigue nada. Rápidamente la número 8 avanza Santo Domingo Tepuxtepec. Ya levantó la vista y aparece ahí un choque. Balón para quién. Aquí al pendiente de las autoridades. A los jovenazos aquí al pendiente de las cosas que nos están apoyando. Ya que las inclemencias del tiempo es natural, es temporada. Y en la línea de tiros el número 22 hacia adentro. Colocando 2 puntos en la pizarra, colocando 2 puntos para Santo Domingo Tepuxtepec. De esta manera, en la línea de tiros, nuevamente un segundo lanzamiento. El Arillo se niega. Balón para Santa María Tlahuitoltepec. Y entregando el esférico el número 7, camiseta número 7, combinando la número 10. Avanza de esta manera, cruzando la mitad de cancha. Encuentra aquí al número 4. Entregando 3 puntos para Santa María Tlahuitoltepec. 3 puntos. 4-3 se mueve el score. Santo Domingo Tepuxtepec rápidamente en respuesta. La número 10 amaga, busca, pero no lo dejan tirar. Y balón para quién en el centro. La número 10, perfil izquierdo, 10 para tiro. La número 28 se anima. Santo Domingo Tepuxtepec, la número 7 remata y punto para Santo Domingo Tepuxtepec. 2 puntos más a favor de su equipo, 2 puntos para la camiseta, 2 puntos para Santo Domingo Tepuxtepec. En la línea nuevamente el número 7, una posibilidad para incrementar el marcador. 5-4. La número 7 en la línea, saca el disparo. No consigue nada. Y Tlahuitoltepec, la número 10, le comete falta. Falta de la número 12 de Santo Domingo Tepuxtepec. Tlahuitoltepec cruzando la mitad de cancha. Acumulables ambas escuadras. El lanzamiento de Tlahuitoltepec no llega al Arillo. A un poquito de fuerza. Y hay un 2 por alternancia. Le corresponde a Santo Domingo Tepuxtepec. Esta jugada que va a hacer Santo Domingo Tepuxtepec. Y sale jugando la número 8. Levanta la mirada, encuentra el número 10. La número 10 a la número 32 nuevamente en sus manos. La número 11, lanzamiento largo, no consigue nada. En la número 22. Lástima que no consigue los puntos que requiere Santo Domingo Tepuxtepec. Con ese giro sale jugando Tlahuitoltepec con una velocidad increíble. Pero aparece... Hay una falta de la número 12. Nos indican los señores jueces. Faltando segundos para que se culmine esta primera parte. Hay 2 tiros en la línea. Ya que son acumulativos. En la línea se va la jugadora número 8 de Santa María Tlahuitoltepec. En su primer lanzamiento. Apunta, realiza el lanzamiento, no consigue nada. Un segundo lanzamiento, 5 segundos después del tiro. 5-4. 5-4. Un segundo lanzamiento que realiza la jugadora número 8 y consigue un punto. Se acaba de empatar 5 segundos, 4 segundos y por poquito cae el Arillo, el esférico. De esta manera termina la primera parte de esta jugada entre Santo Domingo Tepuxtepec y Tlahuitoltepec. En esta última, seguramente el último partido, si no me equivoco, así se está desarrollando lo máximo en esta explanada deportiva. Este día domingo, que se está desarrollando en la 37ª edición Copa Ayuc, donde una convivencia deportiva de las diferentes culturas, diferentes
variantes dialectales que hoy hacen presencia, hoy por hoy. Ahí tenemos a Santo Domingo Tepuxtepec y Santa María Tlahuitoltepec. Aquí los amiguesos entregamos micrófono por lo último para que hagan el cierre ya. Muy bien, avanzamos con este partido, señoras y señores, el segundo tiempo. Este es el último partido que estamos presenciando hoy en este día, avanzando de esta manera. Santo Domingo Tepuxtepec contra Tlahui. 10 para tiro, indica aquí los oficiales, avanzamos allí. Tlahui en estos momentos tiene el esférico. La número 10 va tranquilamente. Vamos a ver esta jugadora, busca allí su compañera, tira de 3, no hay nada, recupera debajo del tablero la número 8. No hay nada, indica el señor árbitro. Avanza de esta manera rápidamente Santo Domingo Tepuxtepec, la número 10, busca con quién, tira de media distancia, no hay nada. Nuevamente, así de esta manera se están peleando. Hay un 2, indica el señor árbitro. Vamos a ver. El esférico es para el equipo de Santo Domingo Tepuxtepec. El esférico es para el equipo Santo Domingo Tepuxtepec. Score en estos momentos 5-5, nada para nadie. Así es que es el segundo tiempo. Avanzando de media distancia, tira esta jugadora, no hay nada, recupera la número 4 rápidamente, pero el esférico es para el equipo de Santo Domingo. Hay una falta que indica el señor árbitro. Hay una falta, vamos a ver, foul número 10, el esférico es para el equipo de Santo Domingo. Saque de fondo, saque lateral, vamos a presenciar. Este es el último partido, señoras y señores. En la rama femenil, juvenil, así es que de esta manera tira esta jugadora, no hay nada. Nuevamente, Tepuxtepec, vamos a ver qué hace, hay una falta que indica. A ver, el esférico es para el equipo de Tlahui. 5-5 en estos momentos. La número 4 va avanzando tranquilamente, ahí en la número 10, busca con quién, ahí en la número, nuevamente la 4, tira de 3 y hay una falta. Hay una falta, son tirables, indica el señor árbitro. Son 3 tiros libres. Vamos a ver el primer tiro, se prepara la número 4 de esta manera. De esta manera, punta, tira y no hay nada. Así es que 5-5 el score. Viene el segundo lanzamiento, la número 4 se prepara de esta manera. Tira y tampoco, no hay nada. No hay nada, señoras y señores. Así es que viene el último tiro. De esta manera se prepara, tira y tampoco no hay nada. Así es que en estos momentos avanzamos con Tepuxtepec, que en estos momentos tiene el esférico. Avanzando de esta manera la número 8. 8 busca con quién, con la número 10. Va avanzando rápidamente del lado lateral derecho. Avanzando de nuevo. Allí la número y hay una falta. Hay una falta que indica el señor árbitro. Son tirables. La número 22 está en la línea de tiros. La número 22 de Tepuxtepec. Vamos a presenciar este partido. Viene 2 tiros libres. Viene el primer lanzamiento y adentro. 6-5, un punto más para su equipo. Viene el segundo lanzamiento. La número 22 se prepara y no hay nada. Recupera Tepuxtepec. De esta manera se están peleando. De esta manera hacen esta combinación y tira de media distancia. Esta jugadora no hay nada. Y hay un 2 que indica el señor árbitro. La ley de la alternancia del esférico es para el equipo de Tlahui. El esférico, la pelota es para el equipo de Tlahui. Rápidamente van avanzando la número 4. 4-5 por jugar.
5 por jugar, 6-5 el score, de 3, adentro la bola. 3 puntos para su equipo, señoras y señores. 8-6 en estos momentos. 2 minutos. 5 por jugar. Así es que estamos casi terminando este partido de básquetbol, señoras y señores. Con este partido finalizamos hoy en este día. La número 4 va hasta la cocina y hay una falta. Falta que le cometen esta jugadora. Así es que 4 minutos por jugar, 8-6 el score en estos momentos. Está la línea de tiro. La número 4 se prepara de esta manera. Vamos a ver. Viene. Tira y adentro la bola. Adentro y es efectivo, un punto más para su equipo. Viene el segundo lanzamiento, la número 4 se prepara, tira y no hay nada. Recupérate Puxtepec, la número 10 va rápidamente, vamos a ver qué hace. Casi pierde el esférico, ahí la número 10, la 10, entra hasta la cocina y tampoco no hay nada. Hay otra falta, para... Le hacen a esta jugadora otra vez. Viene otros tiros, 2 tiros libres. 3 minutos por jugar. 3 minutos 9-6 en estos momentos. Viene el primer lanzamiento. No hay nada. Así es que vamos a ver el segundo lanzamiento. Vamos a ver, se prepara, se perfila de esta manera, tira y tampoco no hay nada, recupera Tlaui debajo del tablero, tira, no hay nada, recupérate Puxtepec rápidamente, la número 22 va rápidamente, ya vio a su compañera, su compañera tira de 3, no hay nada, así es que de esta manera nuevamente Puxtepec tiene el esférico, y de esta manera Tlaui ya vio a su compañera, va la número 10 con una media vuelta, una jugada bonita, pero desgraciadamente no hay nada. Así es como van avanzando. Recupérate Puxtepec, en la rama femenil estamos presenciando hoy en esta cancha y así como estamos finalizando este partido de básquetbol. Hay una violación, indica el señor árbitro, por lo tanto el esférico es para el equipo de Tlaui. 2 y contando para que termine este partido. 2 minutos y contando, avanzando, la número 4, va rápidamente, ya vio a su compañera, así es que pierde el esférico, Puxtepec, la número 10 va avanzando rápidamente, vamos a ver qué hace esta jugadora, así es que de esta manera juega, busca, hay un bloqueo, vamos a ver la número 12 quiere ir, busca de esta manera, tira de media distancia, no hay nada, recupera Claudio, la número 6, hay una falta, dice el señor árbitro, por lo tanto son tirables. 4 faltas del número 22 de Puxtepec. 2 minutos por jugar. 2 minutos cronometrados. Así es que acumulativo de Puxtepec próximamente va a ser tirables para que ya vayan teniendo conocimiento de esta manera. Tlaui tira desde 3 y no hay nada. Avanzando. Este es el partido que está finalizando. 1 minuto por jugar y contando. Así es que de esta manera Tlaui busca con quién. Con la número 4 tira y... Vamos a ver qué indica el señor árbitro. Vamos a presenciar, esperar las indicaciones. Este es para Puxtepec, avanzando este partido, señoras y señores. Ahí tira de media distancia, no hay nada. Nuevamente recupera Tlaui. Hay una marcación que indica el señor árbitro, foul número 7 de Satmon. El esférico. Son tirables, es foul. Son tirables. Así es que la número 7 está en la línea de tiro, se prepara. Tira, no hay nada. Vamos a ver el segundo.
El segundo 11-6 en estos momentos. Viene de esta manera, tirando, tampoco no hay nada, recupera Tuxtepec, va rápidamente y ve a su compañera. Ahí la número 10 nuevamente, vamos a ver qué hace. Busca con quién, hay una falta que indica el señor árbitro. Vamos a esperar. Foul número 10. El esférico es para el equipo de Tuxtepec. Acumulativos ya de ambos equipos. Así es que próximamente ya van a ser tirables. Así es que esos son los últimos indicaciones. 1 minuto por jugar. 1 minuto y contando después de este. Así es que estamos finalizando, señoras y señores, es el partido de hoy. Hoy presenciamos aquí en esta cancha en la secundaria técnica. Así es que este es el último partido. Tuxtepec de 3 tira y no hay nada. Nuevamente recupera el esférico. Allí la número 22. 10 para tiro y adentro. 3 puntos indica. 3 puntos para su equipo, avanzando, 48 segundos para que termine, 11-9 el score en estos momentos, 11-9, así es que el esférico es para el equipo de Tlahui, avanzando rápidamente, hay una marcación, vamos a esperar que indica el señor árbitro, son tirables, foul, son tirables, y estos tiros no deben de fallar, son los... Casi estamos finalizando, segundos para que termine, 11-9 en estos momentos, la número 7 está a la línea de tiro, viene el primero, se prepara, no hay nada, así es que viene el segundo lanzamiento, tiene otra oportunidad, la número 7 tira y no hay nada, recupera nuevamente la número 7 desde media distancia, tampoco no hay nada, recupera Tuxtepec rápidamente, vamos a ver la número 10 que hace, busca con quién, ahí van avanzando rápidamente, ya vio a su compañera, quiere tirar, hay un bloqueo y avanza de esta manera y foul. Así es que son tirables, 2 tiros libres, avanzando 28 segundos. Para que termine este partido después de tiros, avanza 11-9, viene el primer tiro de esta jugadora, la número 4, se prepara, tira y no hay nada. Así es que ya son los últimos minutos, casi estamos finalizando. Viene el segundo lanzamiento, se prepara de esta manera, la número 4 tira, tampoco no hay nada. Así es que avanzando 28 segundos. Rápidamente, ya estamos terminando, finalizando. De esta manera, Tuxtepec quiere más canastas. Vamos a ver la número 22, entra hasta la cocina, no hay nada. Recupera con una media vuelta y adentro. 11-11 en estos momentos, nada para nadie. Segundos para que termine este partido. Vamos a ver qué hace esta jugadora. Y así está avanzando y hay una... A ver qué indican los señores. Vamos a ver, 10 segundos de juego. 10 segundos de juego para que termine. Así es que, señoras y señores, nada para nadie. 16-16. La número 10 tira y hay una. El esférico es para el equipo de Tlahui. 7 segundos. 7 segundos, así es que vamos a ver este partido, casi estamos finalizando. A ver el número 6, la número 6, allí la número 10 tira, no hay nada, recupera y termina este partido. Este es el partido emocionante, señoras y señores. 3 minutos tenemos, tiempo extra. 11-11 el score. 11-11, así es como estamos casi finalizando, señoras y señores. De aquí se decide todo. Así es que vamos a seguir otro ratito, en tiempo extra, vamos a presenciar este partido de básquetbol. Adelante, adelante, compañeros. Bueno, para conocimientos de los equipos que calificaron.
para mañana van a estar en la escuela primaria. En la escuela primaria les toca jugar juvenil, femenil por el tercer lugar, veteranas por el tercer lugar, juvenil, varonil, cruzados en la escuela primaria deben estar a las 8 de la mañana. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ya están los partidos anunciados para el día de mañana, los que se tienen que avanzar un poquito antes de llegar a las finales. Así entonces, aquí estamos presenciando los últimos minutos de este partido que parecía que no se iba a ir a tiempo extra, pero al final el equipo de Satmo se aplica y logra empatar el marcador. Y en estos momentos está todavía llevando la ventaja 13-11 en este tiempo extra. Remata ahí la número 22. Tlahuitoltepec se confió un poquito y cosa que aprovechó el equipo de Satmo. En estos momentos tiene que conseguir la canasta del empate, pero qué manera de robar la número 10. La número 22 ahí consiguiendo una falta. La número 22 del equipo de Satmo consigue una falta y por eso se ubica inmediatamente en la línea de tiros libres. Aquí puede incrementar la diferencia y el balón simplemente saludando y se va del aro. Nuevamente se dispone a hacer el otro lanzamiento. 13-11, 13-11, se mantiene 13-11 el marcador. Y hay una falta, cosa que se va a cobrar con dos lanzamientos también, ya que ambos equipos tienen faules ya acumulados. Ahí está el último minuto, 60 segundos cronometrado. Cada vez que se escuche el silbatazo, inmediatamente el tiempo se detiene. Así que todavía Tlahuitoltepec tiene esta oportunidad, la número 7. Va a lamentar este error el equipo de Tlahui porque estos tiros son fundamentales. Ninguna canasta recupera mal pase ahí. Satmo al ataque. También ya perdió el esférico. Ahí se acerca para presionar y presiona la número 6. Balón bajado, balón atrapado. La regla de la alternancia favorece todavía al equipo de Tlahuitoltepec. Así estamos cerrando esta jornada aquí en la cancha de la escuela secundaria. Y tiene otra oportunidad de oro. La jugadora del equipo de Tlahui, la número 10. Un tiro que consigue. Esto es lo que estaba buscando el equipo de Tlahui. La número 10 ahí haciendo su segundo lanzamiento y se empata. Se empata 13-13 otra vez el score, pero no quiere sorpresas. El equipo de Satmo, la número 10, se va del lado derecho del aro, tira la jugadora de Satmo. Se detiene el cronómetro a los 26 segundos. Ahí hubo un balón retenido y la pelota es para Satmo. Ahí la número 12, comprometido ese pase, otra vez a su compañera. Y una falta, dicen los señores árbitros. Así que tiene aquí la oportunidad. Tiene la oportunidad la número 10 del equipo de Satmo. 13-13, 13-13, 13-13, todavía se mantiene el score.
Vamos a esperar el segundo lanzamiento. La número 10 apunta. Nada, no consigue nada. Peleando el esférico ahí. Al tú por tú, disputando la pelota. Tiempo fuera para el equipo de Tlaui. Su único y último tiempo que tiene derecho para en este tiempo extra. Así que 13-13 el marcador. Y si no sucede nada, si no cae ninguna canasta, nos iremos a otro tiempo extra de 3 minutos. Y la gente todavía expectante. La gente, el público, esperando el resultado de este partido. Y va a empezar a correr los 14 segundos. En cuanto a una de las jugadoras toque el balón dentro de la cancha de juego. Y el equipo de Tlaui se va a su zona de ataque y haciendo ahí la jugada de desmarque. Ya el balón se le dieron. No, hubo una falta, dice el señor árbitro. ¿Y quién se va? ¿Quién se va a la línea? La número 10, la que ha demostrado un poco más de efectividad en los lanzamientos. Primer lanzamiento, muñequeo corto. Corto este lanzamiento. Hasta el momento puede tener el gane en sus manos y mete esta canasta. ¡Ah, sí! Metió este punto. Vámonos, dice Satmo, 10 segundos de juego. Satmo consigue, ¿qué consigue? Una falta. Aquí se puede volver a empatar o si mete las dos canastas, si consigue las dos canastas, se pueden llevar la victoria. La número 12. Aquí solamente todavía tiene la oportunidad de empatar este partido. La número 12. Nada. Y remata la número 10. Queda simplemente ahí atrapado ese esférico. Y Tlaui Toltepec se lleva la victoria. Aplausos para Satmo. Aplausos para Tlaui. Amigos y amigas que nos siguieron a través de las redes sociales, a través de Ayuk TV. Hemos terminado, hemos concluido con la gran jornada que tuvimos el día de hoy aquí en la cancha de la Escuela Secundaria Técnica número 44 de Tamazulapan del Espíritu Santo. Ahí entonces paso el micrófono para el amigo Ranulfo porque sabemos que el día de mañana se avecinan, se vienen otros partidos. Así que vamos a despedirnos prácticamente con la voz del amigo Ranulfo. Claro que sí, muchísimas gracias a la gente que estuvo aquí en el sonido local y también muchísimas gracias a la gente que está allá en su casita disfrutando de esta noche basquetbolera por Ayuk TV. Muchas gracias, buenas noches, mañana estaremos en las grandes finales.